bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau.
Egunon, ongietorriak izan Urriako Oizkanpoko udalbatzarrera. Damos comienzo el pleno extraordinario con la declaración anual de política general por parte del alcalde, que dará su discurso durante 1 hora. Alkatearen adierazpen ondoren, 15 minutuko atsedenaldia egongo da, eta gero bozeramaileak hartuko dute hitza. Gaurko gai zerrendako puntu bakarra, politika orokorrari buruzko urteko adierazpena. Bueno, egunon guztioi, pixkat altu dago agian hau ez? Ez dakit. Bai? Bueno, ondo entzuten da? Bai. Bueno, orduan hasiera emango diogu politika orokorrari buruzko urteko adierazpena jasotzen duen osoko bilkurari, eta bozeramale batzordean ezarritako denboren arabera, lehenik eta behin alkateak berak nik neuk hartuko du hitza ordu betez gehiengoz. Lehen zati batean gustatuko ditzaidake gaurkoan ospatzen dugun hiriaren politika orokorrari buruzko osoko bilkura honetan, legealdiko azkena izanik, hiriak eskuartean dituen erronka nagusieiekin aurretik, hain zuzen ere gure hiriak eskaintzen dituen hainbat zenbakiren berri ematea. Biztanle kopurutik hasita, 2015ean legealdi hasieran 186.062 ginen, eta 2017aren amaieran 186.667. 10 urteren ondoren, berriro hiriak neurri batean gorantzako joera hartu du biztanle kopuruan, baino oso apala. Askotan esaten dut ordea, gutxi gora bera berdinak, baino zaharragoak gera da, eta hori ere bada kontutan hartzeko beste datu bat. 75 urtetik gorakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du, 2015ean biztanleen 22,9 badin bazen adin hori zeukan biztanle kopurua, gaur egun, edo 2017an 23,7 igo da. Mendebaldeko gizarteak bizi duen fenomenoa da hori, eta gure hiria horren barruan kokatzen da, eta erronka handienetako bat da, zalantzarik gabe. Baina datu demografikoak aztertzerakoan, aldatu dan beste datu bat, hain zuzen ere, Donostiara datorren atzerriko biztanleriaren kopuruarena da. 2015 urtean, zodua jo zuen datu honek, 6,49an, eta orain gorantzako bidea hartu du berriro, 2017 urtean, hain zuzen ere, 2012 urtean genuen portzentaia berreskuratua, 7,06. Eta honek gorantz jarraitzen du. Azken urteetan, hiriak bizi duen biztanleria aktiboaren galderari aurre egiteko aukera garbia suposatzen du hori. Baita hiriak aurrean duen erronka nagusietariko bat. Enpleguari dagokionean, 2015 urtean, nabarmen hasi zen gorakadak bide beretik jarraitzen du. 2015 urtean, gizarte segurantzan, 107.530 pertsona bagenituen, 2017an, 112.554 pertsona ditugu gizarte segurantzan alta emanda. Horrek esan nahi du, hamarkada guztiko zenbakirik altuena izatera heldu garela 2017 urtean.
Aldi berean, langabezi tasak nabarmen egin du behera, eta bera jarraitzen du. 2015ean, 11,2ko langabezi tasa izan bagenuen, 2017aren itxieran 9,4 jetzi zen, eta beherantz jarraitzen du. Azken datua, 2018ko iraileko hain zuzen ere, 8,40iraino jaisten du zenbaki hau. Esan daiteke, 2014 eta 2017 artean Donostian sortutako enpleguak ia bikoiztu egin duela krisialdian galdutako enplegua. Egia da, kasu askotan sortzen den enplegu berriak ez duela guztioi gustatuko ditzaiguken baldintzarik bermatzen, eta hor ere erronka daukagu etorkizunari begira. Baina egia da ere hiriaren barne produktu gordinak gorantzako joera nabarmena duela. 2015 urtetik aurrera, 3% baino gehiago igo da urtero, eta beraz, hiria aberatsagoa dela esan dezakegu zalantzari gabe. Seguruenik, aberastasuna nola banatzen den eztabaidatzeko puntua ere izan daiteke, baina aberastasuna sortu gabe zer banatzerik ez dagoela guztiok garbi izatea espero dut. Zerbitzuak dira neurri handi batean barne produktu gordinaren igoeraren eta enplegu berriaren arduradun. Askotan, entzun izan dut, hori ostederitzara lotuta egoten dela, eta sektore horrek lan baldintza txarrak eskaintzen dituela orokorrean. Topikoa da hori, baina askotan topikoak ez dute errealitatea adierazten. Adibide xume bat jartzearren, alojamentu arloari dagokionean, lan baldintzak arautzen dituen hitzarmena lortu zen maiatzean. Eta uste dut, zalantzari gabe, esan daiteke da hitzarmen hori sektorearentzat eredu dela. Baina gainera, esan beharra dago ere, enpleguaren atalean bultzada nabarmena eman dute da ikerketa garapen sektoreak, informatika programazio sektoreak, hezkuntza arloak eta gizarte zerbitzuen atalak. Beraz, ez da egia gure hirian zerbitzuek sortzen duten enplegua ostederitzak sortutakoa bakarrik dela. Ez behintzat datuei kasu egiten badin badiegu. Aipagarria da azkenik, 2017an IGGI gastuek lortu dutela barne produktu gordinaren portzentaian gora egitea. Beste modu batetara esan da, azken urteetan IGGI da zuzendutako kopuruak sortzen zen aberastasuna baino mote dago hasten ziren, eta horrek eragiten zuen beraien pisu erlatiboa jeistea. Baina hori 2017 urtean aldatu eginda gure hirian. Eta orain bai, IGGI-ra zuzentzen den inbertsioa barne produktu gordina igotzen dena baino gehiago igotzen dela modu erlatiboan. Gainera hori enpleguan nabaritu eginda, eta 2017an 5.000 pertsona inguru dauzkagu da, hain zuzen ere IGGI aktibitatetara lotuta. Datu guztiok kontutan hartuta, estuki dotuta dagoen beste datu batera aipatu nahiko nuke. Alegia, 2013az geroztik, lehen aldiz, 2017an, bera egin duela gizarte zerbitzuek arreta emandako familien kopuruak. Ez dut horrekin inolaz ere esan nahi egoera zoragarri batetan gaudenik. Inolaz ere. Baina azken urteotako tendentzia behintzat aldatzea lortu dela bai esan daiteke. Honelako datuak azaltzerakoan, noizbait entzun izan dut udal gobernu honek autosatisfakzioz jokatzen duela. Datuak datu dira. Eta horiek neurri handi batean argazki bat eskaintzen digute. Segurazki ez da argazki osoa izango, baino bai egia dena. Egia dan bezala, inklusioan lan egiteko behar handia daukagula gure hirian. Baina lehenago nioen bezala, errezagoa da hori aberastasuna sortzeko gai den hiri batean lortzea. Nik ez dut esango horren meritua udal gobernu honena denik, ez guztiz behintzat. Baina sinistuta nago eta onartu beharko didazue behintzat, hiriak bizi duen momentu honetan udal gobernu hau bide lagun dela. Eta legealdi honetan horretan jardun gera hain zuzen ere. Egia da ere gauza asko dauzkagula hobetzeko, zalantzarik gabe. Baina hori gauza bat da. Oso gauza ezberdina da ordea, hiria hankaz gora dagoela sinistu arazina izatea. Eta badira horretan ere ibiltzen direnak. Edozein kasutan, hobetzeko helburua bilatu nahian, legealdi osoan zehar aldarrikatu dut ezinbestekoa zaigula, hiriak dituen erronkak ondo identifikatzen jakitea. Eta bide horretatik apustuak egiten jarraitzea. Hiriaren etorkizuna bermatuko duten apustuak, bizikalitatea eta aberastasuna bermatuko dituztenak. Horiek azaltzera nijoa jarraian. Hauek dira nire ustetan hiriak dituen erronka nagusiak. Lehenengoa, ezagutzaren eta talentuaren hiria izatea.
Zalantzari gabe, eskuartean dauzkagunenen artetik, hau da niretzako garrantzitsuenetarikoa. Eta gainera, esango nuke baditugu da arrazoiak hori horrela izan dadin. Lehenengoa, hiritarren formakuntza maila. Gazteenen artean, 30-34 urte bitartean, 60,7%ak unibertsitate mailako ikasketak dauzka gure hirian. Bigarrena, lurraldeak, Gipuzkoak, industriaren alde egiten duen apustua. Gipuzkoan, barne produktu gordinaren 25%ak industrian dauka oinarria. Eta hori, gure hiriarentzat oso garrantzitsua da. Hemen kokatzen baitira, hein handi batean lurraldeari ezagutza eta zerbitzu aurreratuak eskaintzen dizkioten azpiegiturak. Adegik orain egun gutxi, barru adierazi du talentua lortzea dela lurraldeko enpresek daukaten zailtasun handienetariko bat. Horra hor guztion arteko erronka. Enpresena, formazioa eskaintzen dutenena eta baita gurea ere hiri bezala. Talentua finkatzeko, berreskuratzeko edo erakartzeko danetan guztiak gara beharrezkok. Donostia sustapena helburu horretara bideratzen ari da bere dana, bere proiektu ezberdinen eskutik. Talent hausak izan duen arrakasta ikusita, iritsi da garaia baita ere hiri honetan beste talent house bat ezartzeko azterketak has daitezen. Hirugarrena, etorkizunekoak diren esparruetan ikerketa gune bikainak dauzkagu hirian. Biozientzietan, nanozientzietan, neurozientzietan, informazio eta komunikazio zientzietan, eta ekosistema horrek erakartzeko gaitasun handia ematen dio gure hiriari. Grafenea edo Biralgen bezalako enpresak dira horren adibide, azken aldi honetan gure hirian kokatu direnak. Azken urte hauetan, gainera, Miramongo parkeak mugimendu handia ezagutu du. Asko dira bertan ezartzen ari diren enpresak edo beraien jarduera handitzen ari direnak. Eta aurreikuspen guztien arabera hori horrela izaten jarraituko du. Baina arlo guztietan baldintza egokiak sortzen jarraitzea dagokigu, eta hori da, hain zuzen ere, gure apustua. Elektromugikortasunean, zibersegurtasunean, gastronomia 2.0 dira guzti horien adibide. Para argumentar la importancia que el conocimiento debe tener en el modelo de ciudad que defendemos, me suele gustar utilizar una reflexión que utiliza muy frecuentemente Pedro Miguel Echenique, al que, aprovechando la ocasión, quiero agradecer su implicación por la ciudad, en especial durante esta legislatura al ser presidente de su Consejo Social. Pedro Miguel defiende que la ciencia es una herramienta de libertad. Una sociedad formada e informada científicamente está más capacitada para tomar decisiones complejas en un mundo aceleradamente cambiante. La práctica científica promueve el pensamiento crítico y el diálogo, alimenta el intercambio racional de ideas y fomenta el respeto a puntos de vista diferentes, aspectos que en su conjunto pueden ayudarnos a lograr uno de nuestros grandes objetivos, desarrollar las actitudes adecuadas para enfrentarnos a la intolerancia y el fundamentalismo y fomentar la tolerancia y el respeto. Hiriaren bigarren apustu nagusia zalantzarik gabe kultura izango litzateke. Kultura gainera bizikidetzarako tresna bezala eta baita ere sormenaren aldeko apustuaren bitartez. Legealdi honetan, zalantza guztitik kanpo dago, kultura izan dela udal jardueraren protagonistetako bat. Eta etorkizunean ere horrela izaten jarraitu beharko du. Zientziak egiten duen bezala, kulturak ere askeago egiten baikaitu. Eta gainera, 2016 hiriburutzaren leloak zioen bezala, bizikidetzarako tresna delako. 2 urte dira, jada, kultura hiriburu izan ginela. Horretaz, luze eta zabal aritzeko aukera izan genuen aurreko urteetako eztabaidetan. Eta seguro nago, etorkizunean ere aukera izango degula horretan aritzeko. Azken urte honetan, modu txukunean izten joan dira, bai legatuari dagozkion gaiak eta baita fundazioa bera ere. Kultura hiriburua izateak gurean gauza on asko utzi ditu zalantzarik gabe. Aurreko urteko osoko bilkuran, hiriaren nazioarteratzea aipatzen nuen eta bide horretan emandako pauso handia. Nazioarteratze horren aitormena badaukagu gainera. The Academy of Urbanism emandako European Best City 2016 edo orain gutxi Leading Culture Destination Award erakundeak emandako Best Food Destination izendapena dira horren adibide garbia. Egun gutxi barru, gainera, Florentzian parte hartuko dugu Europako kultura hiriburuen topaketan.
aurreko urtean adierazten nuen moduan, hala ere, uste dut, etorkizunera begira erronka pendientea daukagu da, udalari, berari, nazioarteratze horri erantzuteko tresnak emateko orduan. Baina horretaz gain, uste dut, Europako kultura hiriburuak beste hainbat gauza on utzi dizkio da hiriari. Kulturaren alde egiten duen apustuaren mugarria izan da, eta bereziki sorkuntzaren aldekoa. Legatuaren ordezkari nagusia den Tabakadera da aipagarri puntu honetan. Bere ateak 2015 urtean ireki zituen eta bilakaera nabarmena izan du azken urteotan. Berau osatzen duten proiektu eta dinamikek hazkundea ezagutu dute azken urte hauetan. Horiek danak indar berritzeko asmoz, osatzen dugun 3 erakundeen artean, azterketa eta gogoeta egin ondoren, urte hasieran zuzendari nagusia aukeratzeari ekin genion, Edurne Ormazabal. Ordundik hona, Tabakadera ekosistema osatzen duten bizilagunen arteko harremana ordenatu eta sendotu eginda. Zuzendaritza berriaren eskutik eta erakunde guztien artean elkardanean, goiko prismari norabide berria emango diogu. Gastronomiaren alorra ere, Tabakaderan sartuz Baske Kudinari zenterrekin elkardanean. Kulturaren aldeko apustu horren adibide gisa, erabili nahiko nuke, orain dela 2 urte martxan jarri genuen eguzkiteka. Hiriak diskoteka batetarako bideratua zeukan gune bat, lekuz aldatu eta kulturara bideratu genuelako eguzkitekarekin. Eta nik uste hori oso adierazgarria badela. En un encuentro celebrado con alcaldes de distintas ciudades europeas en Dresde, hace ya un año, tuvimos la ocasión de debatir sobre los modos de fortalecer la cohesión social en nuestros correspondientes municipios. Recuerdo muy bien las palabras de un alcalde holandés que afirmaba con rotundidad que la mayor aportación que podíamos realizar desde el municipio a esa cohesión social era invertir en cultura, deporte y educación. Estoy plenamente de acuerdo con esa afirmación y creo que Donostia es, humildemente, ejemplo de ello. Donostia cuenta con una imponente red de casas de cultura, con una agenda cultural que en proporción al tamaño que tiene la ciudad resulta excepcional, con festivales de referencia y con proyectos de futuro que siguen haciendo una clara apuesta por la cultura. He dado ya los datos relativos a la formación en nuestro municipio. Y si hay que hacer referencia al deporte, pues en fin, creo que también las cifras hablan por sí mismas y además, afortunadamente, en categoría femenina y masculina. Somos la ciudad del Estado que, sin ningún lugar a dudas, en deporte de élite y en proporción al número de habitantes que tenemos, cuenta con un mayor número de equipos femeninos. Y es algo de lo que creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Decir también que contamos con una amplia infraestructura deportiva que estamos mejorando, pero que hay que seguir mejorando. Y todos conocemos cuáles son las apuestas que durante esta legislatura se han hecho y que se van a proyectar hacia la siguiente. Empezando por el Estadio de Anoeta, en plena remodelación en este momento, y resto de infraestructuras ligadas al Estadio de Anoeta, como es la pista de atletismo trasera o el propio campo de hockey, el polideportivo de Alza, que ha dado tantos quebraderos de cabeza a este gobierno municipal, pero que ha hallado respuestas y que en este momento está ya en ejecución, o las propias instalaciones deportivas de La Brecha que dan una respuesta a las demandas que existen en la parte vieja. Hurrengo erronka turismoaren erronka izango litzateke, eta honen kudeaketa iraunkorra bereziki. Alor ezberdinetan hiriak duen erakargarritasunari lotuta eta erakargarritasun horren ondorioz, jarduera turistikoan arrakasta ezagutu du hiriak azken urteotan. Esan beharrik ez dago 2011 urtean etaren jarduera desagertzeak zerikusi handia izan duela progresio horretan. Hiriak zituen benetako aukerak bistan geratu dira. Pertsona askok denbora luzean zehar egindako lan gogorrak bere emaitza jaso du. Jakina, arrakastak ez gaitu burua galtzera eraman behar. Bi zentzutan esaten dut hori. Batetik, edozein modutara hastea ez delako izan behar hiriaren helburua. Horrek eragin txarrak izan ditzazkeelako. Eta bestetik, ez dezagun orain turismoaren aurrean beste muturreko jarrera bat hartu. Batzuetan badirudi,
lortzea inbeste kostatu duenaz nazkatu eta pendudu baten moduan jarrera aldatzeko tentazioa izaten dugu da. Eta horretan ere kontuz ibili beharra daukagu. Kontutan hartu behar baitugu gaur egun gure barne produktu gordinaren 13%, hain zuzen ere, dala turismoan bere origina duena. Horixe izan da, hain zuzen ere, legealdi honetan landu den turismo plan zuzentzailearen asmoa eta espiritua. Guztiok ezagutzen dugu hori, baina utziko didazue behintzat hainbat gairi ekitea. Lehenengoa, neurriak garaiz hartzea. Etxebizitza turistikoen ordenantza. Legealdi honetan eta lan handi baten ondoren, azterketa sakon baten ondoren, 2016. Urtean burututako azterketa sakon baten ondoren, martxoan indarrean jarri zen, edo onartu genuen, eta indarrean jarri zen hain zuzen ere etxebizitza turistikoen ordenantza. Bigarren neurria Alde Zaharra gune saturatu izendatzearena. Aurtengo maiatzean onartu genuen hori, eta honekin batera, baita ere, lanean dihardugu Alde Zaharraren plan integrala egiten. Jakinda, Alde Zaharrak sufritzen duela neurri handi batean turismoak hiriari esartzen dion presioa. Bestetik, hirian etxebizitza erabilera duten eraikin osoak otedez bihurtzea. Aurreikuspena da, urte amaiera baino den, aldaketa hori ere pleno honetara ekartzea. Baina bai esan nahiko nituzke hainbat gauza etxebizitza turistikoen ordenantzari dagokionean. Badakigu, jada, kompetentziaren batzordeak erabaki duela ordenantza horren kontrako helegitea tarteratzea. Nik uste, eta uste dut horretan bat etorriko garela, udaloni dagokio da etxebizitzaren funtzio soziala defendatzea. Bestelakoan, udaletxe honen papera zalantzan jarri baiko genuke. Eta hori da hain zuzen ere helegite honen aurrean egitera goazena. Eta bestetik ere aipatu nahiko nuke etxebizitza turistikoen fenomeno hori gure hirian hazteko jarrera edo joera zuenak, lortu duela ordenantzaren ondorioz joera hori ere aldatzea. Eta datuak ez dira nereak, datuak dira alde batetik erdeneak ematen dituenak, erbenebek berak dituen konsultora enpresak ematen dituenak, eta baita ere Donostia San Sebastian Turismok egiten duen ikerketak. Hauen arabera, udara honetan 1,5% egin du bera eskaintza horrek gure hirian. Guztio dakigun moduan, egonaldiak oro har igo egin diran bitartean. Turismo plan zuzentzaileak edukia dakarten bisitarien aldeko apustua egiten du. Eta hor, zalantzari gabe, kongresuen turismoa aipatzen da. Kursadak berak azken urte hauetan eskaintzen dituen datuak, argi adierazten dute hiriak momentu ona bizi duela turismoaren atal honetan eta erakartzeko gaitasun honetan. Onartuko dut aldiz, Miramar Jauregian oraindik lana egiteko daukagu da. Egindako erabilera ezberdinen azterketaren ondoren, hasierako azterketa baten ondoren, konsortzioa osatzen dugun 3 erakundeek erabaki genuen bide horretatik jarraitzea eta erabilera horiek definitzeko proiektu zehatz bat egitea, eta hori izango da gure dana hurrengo hilabeteetan. Azkenik, turismo plan zuzentzaileak gure hiriaren nortasunaren ezaugarriak zaintzaren aldeko apustu garbia egiten du ere. Eta honi lotuta utziko didazue 3 proiektu zehatzei buruzko aipamena egiten. Ez bakarrik edo zuzenean turismoari lotuta daudelako, baino bai, nabarmen, hiriak dituen ezaugarriak bultzatzea bilatzen dutelako hiruak. El primero de ellos, el denominado portaaviones del muelle, en el que hemos trabajado de la mano con el gobierno vasco para desarrollar un proyecto que ponga en valor el producto del mar. Sé que es una obra que va con retraso por las incidencias que han encontrado la estructura del edificio portaaviones, pero en breve plazo será una realidad que pondrá, como digo, en valor lo que es el producto del mar y, por lo tanto, también muestra de nuestra tradición. Bigarrena, bretxa merkatuaren aldeko apustua, legealdi osoan zehar lana eskatu diguna. Burubelarri ibili gera merkatu tradizionala lurrazpitik sartu eta gora igo nahian. Eta hori errealidade izango da datorren urtean. Produktu lokadaren aldeko apustua egin nahi degudako. Eta bertako merkataritzaren aldeko apustua ere bai. Hemen egia da dantzaila daukagula.
globalizazioaren ondorioei aurre egiteko bertako merkataritzaren aldeko apustu egin behar degudako eta turismoak ere honi ematen dion aukeraz baliatzen jakin. Eta azkenik ere, adibide gisa utziko dizkiazute kulturari dotutako bi proiektu aipatzen. Bat, Ugarteko itsasargiaren proiektua. Kulturari lotutako proiektua diodan bezala eta baita ere 2016an jartzen genituen itsasargi hoien símbolo. En otros lugares, y cuando se permitió el que los faros que estaban en desuso se pudieran transmitir a los municipios a los que pertenecen, muchos municipios pidieron dichos faros para construir o hacer establecimientos hosteleros u hoteleros. San Sebastián, y creo que esto también da muestra de esa apuesta por la cultura, decidió hacer una apuesta cultural en este lugar. Y creo que eso es importante. Eta bigarrena haizearen orrazia. Babes gorena ematea da gure helburua eta zergaitik ez gizarteriaren ondare izatera eramateraino iritsi. Hurrengo erronka, eta hau oso importantea zalantzarik gabe, etxebizitza politikena da. Hiriak azken urteotan izandako hazkunde ekonomikoak izan ditu hain desiragarriak ez diren beste ondorio batzuek ere. Horietako bat, etxebizitzaren prezioaren igoerarena izan da. Bai alokairuan eta baita erosketan ere. Plan estrategikoaren bulegoak aurreko urtean argitaratu zuen ikerketan nabarmen azaltzen da, gainera hori gure hiritarrek adierazten duten kezka nagusiena dela. Honetan ere datuak datu dira, eta ez diot hori ukatzeari ekingo. Baina zinez uste dut gaiari ekiterakoan, gainontzekoetan bezala ezinbestekoa dela baita ere gauza batzuk argi uztea. Bat, turismoa eta etxebizitzen prezioaren igoeran aldeko lotura. Badirudi, turismoaren fenomenoa dela kalte guztien erruduna. Eta hori ez da zuzena. 2016an Donostia sustapenak egindako ikerketak adierazi zigun arriskua bazegoela, baina harreman zuzenik ezetz, eta uste dut ez dela zuzena gertatzen ari denaren erru guztia turismoari egoztea. Eta bigarrena, aldaketa dago krisi aurreko garaietatik ondorengoetara. Donostiako etxegintzak egindako azterketaren ondorioz, bi gauza ikusten dira garbi. Bat, prezioak ez dira krisi garai aurretik genituenetara iritsi oraindik, eta bi, ezberdintasun handiak daudela zona ezberdinen artean. Lehen zeudenak baino handiagoak. Metro karratuko 1.500 eurotik 18.000 bitarteko tartea daukagu zona ezberdinen arabera. Eta hori, hiria diseinatzeko orduan oso kontutan hartu beharreko datua delakoan nago. Oreka mantentzearen aldeko apustua egitea eskatzen baitigu. Azterketa horiek kontutan hartuta, etxebizitza planaren oinarriak jarri dira legealdi honetan mahai gainean. Eta hemen bai, gustatuko ditzaidake da, plan honek dakarren ikuspegi berria azpimarratzea. Hain zuzen ere, etxebizitza gehiago egiteaz gain, eraikitako hirian eragitearena. Behin eta berriro errepikatzen dugu hiria zartzen ari zaigula. Eta horrek, eraikitako hiriaren eta egungo errealitatearen arteko ezberdintasuna areagotu egiten du. Eta uste dut, gure erronka dela, errealitate hori erantzunak eskaintzea, baliabideak eskaintzea, hain zuzen ere, hobeto egokitu dadin gaur egun daukagun situazio horretara. Dudari gabe, importantea da ere etxebizitza promozio berrien gaia, eta hor, danak bat etorriko gara, aurtengo edo legealdi honetako apusturik nagusiena, ibaiaren inguruan egin dela esaterakoan, eta txominenea izan dela azpimarratzerakoan. Errealidade da, eta zailtasun handien ondoren, jada aurten bertan eta datorren urtean gehiago, etxe bizitzak ematen hasi gera. Baino, txomineneaz gain, badaude garatu beharreko beste eremu batzuk. Eta aipatzeko, ez bakarrik hauek, baino bai nagusienak izan daitezkenak, bilakaera etengabekoan dagoen San Bartolome, Inpernua, aldako enearako aurkeztu dugun proposamena, eta noski gehiago. Eta baita ere, etxe bizitza planean aurre ikusten diren gazteentzako etxe bizitza dotazionalak eraikitzea. Ez daukat dudarik, hurrengo urtetara begira, puntu hau izango dela, udalak eskuartean izango duen
lan eta erronkarik nagusienetakoa. Etxebizitza plan hori behar bezala garatzea alegia. Hurrengo erronka gizarte kohesioa izango ditzateke, eta hemen lehen aipamena berdintasunari egin nahiko nioke. Gure jarduera guztia busti berduen aldagarria da, hau zalantzarik gabe. Berdintasunaren aldeko bidean pausoak ematen jarraitzea ezinbestekoa zaigu. Eta aurten, uste dut, gizarteak inoiz baino nabarmenago adierazi duela bide honetan abiadura hartzeko unea heldu dela. Badakit, neurri handi batean eduki sinbolikoa duela, baina aurten Kontxako banderaren sariak berdintzerakoan emandako pausoak seinale bat eman nahi du apustu horretan. Sinboloek ere horretan garrantzia izaten dutelako, eta gainera eredu direlako beste hainbat gauza egin ahal izateko. Hala ere, aitortu beharra dago, bide luzea daukagu da oraindik aurrean. Eta bide horretan aurrera egitea guztioi dagokigula. Erakundei noski, baino gizarte osoarekin batera. Bide luze horretan, falta zaigunaren adierazgarri eta malgarri dira, gurean oraindik ematen diren sexu erasoak eta eraso matxistak. Eta pleno hau baliatuz, Asier Niebla gogora ekarri nahiko nuke. Gure hirian, heriotza eragin dion erasoa sufritu zuen gazte urnietarra. Bat bakarra izatea, jada gehiegi da. Aurtengoak gainera, gazteen artean gauzak beste modu batetara egiteko beharra mahai gaineratu digutela uste dut. Zoritxarrez pentsatzen genuen horrelakoak generazio zaharrenek zituzten arrastoak zirela, baino ikusi dugu ez dela horrela. Eta hor beraz ere lana daukagu da iruditzen zait. Beste alde batetik, adinean aurrera doan hiria eta migrazioari buruz lerro batzuk esan nahiko nituzke. Gizarte kohesioaz hitz egiten dugunean, badakit beste hainbat aspektu daudela. Baino, hauek dira gaurko hitzaldean bereziki aipatu nahiko nituzkeenak. Gure hirian demografikoki ematen ari dan fenomenoa delako eta hurrengo urteetan nire ustez areagotzen joango dena. Zahartzearena eta migrazioaren hazkundea. Gure hiritarren zahartzea ez da berri txarra. Luzaroago bizigarenaren ondorio baizik. Gakoa beraz, zahartze aktiboa lortzean dago, hein handi batean. Isolamendua, bakardadea dira bizi ditugun arrisku handienetarikoak esparru honetan. Eta hor, komunitatearen papera funtsezkoa da. Azpimarratu nahi dut, esparru honetan bereziki lagunkoia proiektuaren bitartez eta bereziki edekadeak proiektuaren bitartez egiten ari den lana. Hortik dijoa bidea, benetan komunidadeak bere implikazioa hartzean. Migrazioaren erronka ere ate joka daukagu. Udara honetan, pasoan joan diren migranteen fenomenoa ezagutu dugu. Eta egoera horri erantzuteko erakunde arteko dana izan da gakoa. Gai izan gara sortutako beharrei erantzuteko. Baino, biztan daukagun erronka askoz handiagoa da. Ez dira pasoan dijoazten migranteak. Eta gure buruari galdetu beharko diogu, ea horri erantzuteko prestote gauden. Bai, erakundeen aldetik eta baita gizarte bezala. Eta aurre egin, baita ere, beste esparru batzuetan jartzen dizkiguten zailtasunei. Estatuak berak edo Europak berak dituen politikak ezartzen dituen zailtasunei. Azkenik, eta gizarte kohesioaren atalean auzoak aipatu nahiko nituzke. Bulego estrategikoak egindako azterketak aditzera eman zuen gure hirian familia errentak, gonbaratu ezkero, errenta altuenak dituen eta baxuenak dituen auzoen artean 2,5-eko aldea dagoela. Ez da beste hiri batzuekin gonbaratzen badugu altua, baino ez da biztatik galdu beharrekoa. Hiriaren kohesioa bermatzeko bidean auzoak elementu nagusi dira. Alegia, udaletxe bezala, gure lana da, egiten ditugun esfortzuekin, auzoak eskaintzen duten bizitza kalitatea berdintzen saiatzea. Eta hala izaten ari da, eta izaten jarraituko du. Donostiako sustapenak ezartzen dituen planetan, jasotzen den diskriminazio positiboa zaratago, udaletxeak eta baita beste erakundeek bideratzen dituzten inbertsioen lurralde banaketa begiratzea besterik ez dago. Ekialdearen eta mendebaldearen arteko aldeaz, ari naiz hain zuzen ere. Azpiegiturei eta zenbakiei begiratuta, udalak berak eskuartean duen proiekturik handienetariko altzako polikiroldegia da zalantzarik gabe. Eta adibidez, Urumearen ibarrean kokatuta dauden proiektuak hainbat eta hainbat dira, eta baita ere, udalaren esfortzuari dagokionez, handienetarikoak bertan kokatuta daude. Loiodatik Martutenera
bitartean eman dira legealdi honetan aldaketarik handienak eta urrengoan ere horrela izaten jarraitu beharko du. Geratzen den guztia osatzeko. Aipatzearren Loiolako geltokia, bulebarizazioa amaitzea falta zaigu, Txomin berria, kartzela falta zaigu, 27. poligonoa, lehiakorragoa egiteko Astigarragatik irteera egina izatea, eta horrekin Gipuzkoako Foru Aldundiarekin adostasuna sinatu ondoren proiektua idazten ari da. Urumea ibaiaren zabalkuntzaren 2. faseari ekitea, jada udalak hartu zituen konpromisoak beteta eta hitzarmena sinatuta lizitaziora ateratzea dijoana, Astinen eta Espartxoko zubiak, Martuteneko garapen berriak, eta noski, beti udaletxe honek eta aspalditik eskatzen dituen kuartelak guzti hori ere osatzen lagunduko luketenak. Sabemos que el Estado tiene todavía muchas cosas a las que responder. Siempre desde este gobierno municipal, independientemente del gobierno del que se trate, hemos planteado las peticiones que corresponden a esta ciudad y así lo seguiremos haciendo. Y yo espero y confío que el tener como socio al Partido Socialista pueda ayudar a que algunas de las cosas que hasta ahora no hemos conseguido se puedan lograr. No dudo de que pondrá el máximo empeño en ello. Beste erronka handienetako bat klima aldaketaren erronka izango litzateke. Eta hor barruan bereziki mugikortasun ereduaren eraldaketa aipatu nahiko nuke. Badakizute, klima 2050 estrategia finkatzerakoan argi eta garbi azaldu zaigula garraio eredua aldatzea dagokigula. Hain zuzen ere, CO2 isurpenen 50%aren arduraduna baita. Eta garbi daukagu horretan 2 gauza kontutan hartu behar direla gutxienez. Lehenengoa, garraio modu iraunkorragoa nahi baldin badegu eta beraz, ibilgailu pribatuaren erabilera gutxitu nahi baldin badegu, lehenago garraio publikoko alternatiba indartsuak eskaini behar ditugu da. Eta bigarrena, elektrifikaziorantz apustua egin behar baldin badela, izan gaitezen eredu garraio publikoari dagokionean. Finean, zuzenean guri bai dagokigu hori egitea. Eta hor, kokatu behar dira eskuartean dauzkagun proiektu nagusienak eta hirian martxan daudenak. Topoa. Gaur egun, martxan dagoena eta 180 milioitik gorako inbertsioa suposatzen duena Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Bigarrena, Erriberetako geltokia, Renfe eta Topoaren arteko lineak batuko dituena eta estatuko aurrekontuetan aurre ikusten dena presupuestoen inguruko negoziazioaren ondoren. Nola ez, abiadura handiko trena iristea, Atotxako geltokiaren birmoldaketa edo Iruneraino dijoan 3. aria, ez bakarrik abiadura handiko trenari badioko diona, baizik eta hemendik Baionara bitartean ere komunikazio modu berriak ahalbidetuko digutena. Eta autobusei dagokionean 28. linearen elektrifikazioa lortu nahi duen proiektua eta helburu bezala 2030 edo 2035 begira Debuseko zerbitzu osoaren elektrifikazioa. Hori dana egiteko udaletxea bakarrik ez da gai eta gainontzeko erakundeekin elkarlana bilatu du. Mugikortasun vertikala plana onartu genuen legealdi honetan eta momentu honetan mordan saiete bukaeran dago, Larratxo lizitazioan eta hurrengoa eriz aurre ikusten dugu dakizuten bezala. Eta bidesari bide gorri sarea hobetzen jarraitzea. Eta hor 2 adibidea aipatu nahiko nituzke, bat bulebarrean bertan eta Bretxa aurretik dijoan bide hori lekuz aldatzea, nik uste danak bat etorriko garela hori beharrezkoa zela esaterakoan, eta baita ere Aieteko bidegorria lan gogor baten ondoren eta auzo elkartearekin etengabe harremanetan egon ondoren proiektua bidean duena. Beste erronka bati ekinaz bizikidetzari buruz jardungo naiz. Hiriaren erronketa saritzen naizenean, eta ja 3 urteren ondoren ezagutzen nauzue, ohikoa izaten da nere kasuan beti hau azken lekuan aipatzea. Eta ez da horrela izaten garrantzi gutxien duena dela pentsatzen dudalako.
justu kontrakoa. Hiri batek izan ditzazken erronken artean hau da, dudarik gabe garrantzitsuena. Eta baita politena ere. Giza badioez hitz egiten duedako, komunitateaz hitz egiten duedako. Balda hori baino garrantzitsuagorik, nik uste nekez. Gainera guztiok dakigu nondik gatozen. Eta uste dut horrek badio berezia ematen dio da gure kasuan bizikidetzan aurrera egiten saiatzeari. Hoy Donostia es una ciudad de esperanza. Lo es porque en nuestras calles la gente puede caminar con libertad. Hoy es el día en el que el alcalde de San Sebastián puede andar por su ciudad sin escoltas. Al contrario de lo que tuvieron que vivir algunos de los anteriores, cuando no podían pisar algunas zonas de su propia ciudad, y no solo los alcaldes, sino también los concejales. Las diferencias políticas se dirimen en las instituciones, y los y las donostiarras realizamos diariamente un ejercicio inconsciente, pero real, de convivencia, en el ámbito laboral, en el universitario, en el deportivo, en el social, en el ocio, en la reunión vecinal, en la sociedad gastronómica. Pero quedan muchas cosas por hacer. El primero, o la primera de ellas, es el reconocimiento a las víctimas de la violencia y del terrorismo, sin ningún lugar a dudas. Nos quedan muchos pasos por dar en este ámbito. Hemos trabajado toda la legislatura para, desde el respeto, buscar la mejor manera de hacerlo. Y no vamos a cejar en ese empeño. Es mi deseo que antes de finalizar esta legislatura podamos dar nuevos pasos, contando para ello con toda la corporación, porque sinceramente creo que la mejor aportación que podemos hacer a ese reconocimiento es no convertirlo en objeto de debate entre nosotros. La educación de los más jóvenes es también, sin duda, una clara inversión de futuro en lo que a este tema se refiere. No podemos permitir que las nuevas generaciones no conozcan lo que ha ocurrido aquí hasta antes de ayer. Es nuestra obligación que lo conozcan y sean conscientes de que la mejor inversión que pueden hacer para su futuro es la convivencia. Eta horretarako bereziki bi proiektu aipatu nahiko nituzke. Aieteko baliabide pedagogikoen zentrua, legealdi honetan ere, eta 2016 kultur hiriburuaren legatu bezala abian jarri deguna beste bi erakunderekin batera, lehen fase batean eta etorkizunean garapena ezagutu beharko duena, batez ere giza eskubideen inguruan dauden baliabide pedagogiko horiek biltzeko lana duena eta gerora horiek danak zabaltzeko ardura ere izango duena, eta bigarrena adiorik gabe proiektua. Honetaz gure artean askotan hitz egin dugu, eta danak uste dut bat gatozela 2016ak utzitako legaduaren gauza garrantzitsuenetako bat hau izan dela, eta merezi duela honekin aurrera jarraitzea. Egia da, nahi baino gehiago atzeratu zaigula ekitaldi berri bat egin ahal izatea, kontratu legeak ere honengan eragina izan du, beste gauza askoren gainean bezala, baino jada martxan jarri da, datorren urtean errealitatea izan dadin. Eta aldaketa bat egin nahi izan diogu. Ikusita aurreko edizioetan iristen zan jende kopurua mugatua zela, gehiagora iritsi nahi izan dugu, eta horregaitik 3 emanaldi izango dira, eta horietako 2 gainera ikaslei zuzenduta. Hasieran nioen gazteekin egin beharreko lan horren adierazgarri. Gure herriak bizi izandako garai beltzen ondorioen artean badira ere izandako jokabideen ondorioz askatasunik gabe eta euren ingurukoengandik urrun dauden pertsonak. Horiei ere dagozkie giza eskubideak. Behin eta desagertuta, bizikidetzari ekarpena egingo dio dudarik gabe egoera horiei erantzunak eskaintzeko gai izatea. Eta horretan ere, udalhonek adierazi du eta gehiengo zabaldez, garai berri horiek erantzun berriak eskatzen dituztela. Behin erronkak azalduta, gustatuko ditzaidake udalaren kudeaketari buruzko gogoeta egitea. Legealdi honetan, udal gobernu honek eredu aldaketaren aldeko apustu egin duelako. Kudeaketa hoberantz, bidea jarriaz, helburu bakar batekin, garrantzitsuena dan helburuarekin, hiritarra, eta hiritarrari zerbitzu hobea eskaintzea. Apustu horren adibide garbia da, orain egun gutxi martxan jarri den udalinfo berria. Ez bakarrik kogapen berria duelako eta erosoagoa, hori baino garrantzitsuagoa, atentzio gehiago eskaintzen duelako eta udaletxeari dagozkion departamentu gehiagori buruzko arreta eskaintzen duelako. Bide horretan, dudarik gabe, hurrengo urtetan sakondu egin beharra dauka
udadetxe honek. Berriro diot, hiritarra helburu izanaz. Hitzak ekintzak proiektua lehen aldia da, eta behin baino gehiagotan aipatu dut, udal gobernu batek programa idazten duela, adierazleak ezartzen dizkio da programa horri, eta gero, betetzen mailari buruzko datuak publikoki eskaintzen dituela. Zaila izan da, hori horrela izatea, zaila izaten delako udal batek izaten dituen dinamikak aldatzea. Baina erabat konbentzituta nago hori dela bidea eta dagoela bide horri ekin behartzaio da etorkizunean ere. Gardentasuna. Hitzak ekintzak bada gardentasunaren adierazgarri garbia eta udal gobernu honek gardentasunaren inguruan egiten duen apustuaren adierazgarri argia. Baino, horren adibide garbiena da, eta gaur badakit sarea erorita daukagula, baino edonork aukera baldin badauka hain zuzen ere gardentasunaren datuak eskaintzen dituen portalean sartzeko, ikusiko du Donostia lehen lekuan dagoela Gasteiz eta Bilboko udalekin batera, gardentasun indikadorei dagokionean. Parte hartzea, hiria egiterakoan beti pentsatu dugu hiritarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Gizarte kontseilua, bera, eta prozesu parte hartzaileak erabili ditugu tresna nagusi gisa bide honetan. Eta berrikuntza gisa, bai aipatu nahiko nuke, aurtengoan martxan jarri delako aurrekontu parte hartzaileena. Lehen aldiz, hiritarrek zuzenean erabakia izango dute zein proiektu diren aurrera eraman nahi dituztenak, eta eragin zuzena du beraz, hiritarren iritzi horrek. Deszentralizazioa ere aipatu nahiko nuke. Deszentralizazioari ekiterakoan 3 konpromisu adierazi bai genituen. Altzako barrutia martxan jartzea, hau ere abian da, hau ere ez da prozesu erreza izan, eta oraindik ibilbide bat egin beharko du gauzak nola egiten diren ere ikasten joan gaitezen, baino errealitatea da gaur egun, altzakoa esan dut, barkatu ekialdeko distrituaren barrutiaz ari naiz. Zubietarekin aitortu beharra daukat ez dugu dadortu nahi genuena, kosta egintzaigu, eta ez dugu asmatu oraindik 2 hirien artean konpartitua dago auzo bati behar duen erantzunik ematen, eta igeldo zain daukagu, dakizuten bezala, beraiek hala adierazita epaiaren zai bai gaude, eta epaia ematen danean orduan ikusiko baita zein deszentralizazio formula eman daiteken ala ez. Baina aipatu nahiko nuke baita ere kudeaketaren, udal gobernu honen kudeaketaren beste ezaugarri bat, hain zuzen ere, egonkortasunarena. Udal gobernu honek egonkortasuna ekarri baitio legealdi honetan hiriari. Eta hori ere bada gobernatzeko erabat. Nik nire aldetik beti bilatuko dudana. La coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista ha funcionado en esta legislatura y ha sido positivo para la ciudad. Somos diferentes, muy diferentes, y en muchas cosas no pensamos igual y discrepamos. Pero hay una cosa que tenemos en común, que sabemos aparcar nuestras diferencias por un bien común, que es el avance de la ciudad. Bukatu baino den, eta ohikoa izaten den bezala ere, nire kasuan, utziko didazue, datorren urriaren 30ean aurkeztera goazen aurrekontuaren ildo nagusiak azaltzea. Importantea izaten baita, finkatzen ditugun helburu guzti horiek betetzeko zer baliabide ditugun jakitea. Ohikoa bihurtu da, baino ez zen hain ohikoa, hain zuzen ere, urte hasi baino den udal honek aurrekontua, onartua edukitzea, eta 4. urtez horretara doa udal gobernu hau. Hori ere uste dut badala kudeaketaren eredu. Datu nagusien arabera, datorren 2019 urterako, 3% inguruko hazkundea aurreikusten dugu aurrekontuan. Un incremento de alrededor de un 3% en el presupuesto, lo que representan 13 millones de euros más y supondrá un total de 458 millones de euros de presupuesto consolidado. Decir que el nuevo presupuesto tendrá un incremento de 8 millones del Fondo Foral, que ya es conocido, así como
algunos incrementos relevantes de las previsiones de ingresos del impuesto de actividades económicas y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que todos ellos vienen ligados a la actividad económica que se está produciendo en la ciudad. Respecto a lo que son ingresos de nuestros ciudadanos, el incremento de la presión fiscal que recoge las nuevas ordenanzas fiscales recién aprobadas es solamente de un 1,2%, muy por debajo de los incrementos del IPC, con lo cual creo que podemos decir que el incremento del presupuesto que vamos a presentar no se soporta en un incremento fundamentalmente de la recaudación de nuestros ciudadanos. Si ahora analizamos los gastos, este año que viene sí que hacemos una previsión de que los gastos de personal crezcan de manera significativa. Y es normal, después de muchos años de los que este capítulo 1 y también el 2 han sido capítulos que han sido retenidos en su crecimiento por determinaciones del propio Estado, ahora que existe una posibilidad de actualizar salarios, pues estos capítulos van a tener un incremento mayor que el que han conocido hasta ahora, concretamente del 4,6%, aquellos que se refieren a gastos de personal. Igualmente, los gastos corrientes, incluyendo los de las sociedades y organismos de nuestro ayuntamiento, que se incrementarán en un 6,8%. Las inversiones, por su parte, siguen siendo una prioridad en nuestra actuación y se aumentan por cuarto año consecutivo, pero de forma más atenuada, con un incremento del 1,6%. Hauek beraz, datorren urriaren 30ean azalduko dugun edo aurkeztuko dugun aurrekontuaren ildo nagusiak. Amaierara hurbiltzen ari naizela, jabetuko eta konprometitu nintzen ez ditu eta 60 minutuak erabiliko. Jabetuko zinaten ez dudadan ere hitzaldian zehar euskarari buruzko inongo aipamenik egin. Esan nezakeen punturen batean 6. euskara plana onartu dugula legealdi honetan, baino aitortuko dizuet ez nuela bilatzen diskursoan euskararen gaia nun sartzeko lekurik. Diskurso osoan denbora gehiena euskaraz aritzea delako euskarak merezi duen lekua eta ez puntu bakar bat. Erabiltzea, alegia. Aho bizi eta belarri prest izatea, euskaraldiak esaten duen bezala. Orain bai, amaitzera noa. Legealdiaren amaierara gerturatzen ari garen honetan, zalantzarik gabe, esan daiteke, gure hiriak norabidea aldatu eta norabide zuzena hartu duela. Norabide horretan asko izan dira legealdi honetan aurreratu ditugun pausoak. Hemendik maiatzera bitartean ere, lan eskarga daukagu, eta udal gobernu honek buru bedarri ekingo diodanari geratzen den denbora guzti honetan. Pero creo que Donostia no puede parar. Tiene que seguir avanzando por el buen camino. Completar lo que queda pendiente. Afrontar nuevos retos. Y para ello, este alcalde tiene fuerzas y ganas, si sus ciudadanos siguen confiando en él, para seguir trabajando por esa Donostia en la que confío y creo. Eskerrik asko. Eta jarraian, ordu laurdeneko etenaldia egingo genuke. Politika orokorrari buruzko urteko adierazpenean, Donostiako hiriaren egoeraren evoluzioa legealdian zehar aztertu du alkateak. Hiriaren erronka nagusien artean puntu hauek azpimarratu ditu: ezagutzaren eta talentu hiria, kultura, turismoaren erronka, etxebizitza politikak, gizarte kohesioa, klima aldaketa eta bizikidetza. Udalaren kudeaketaren eredu aldaketaren aldeko apostua egin duela adierazi du, eta bukatzeko 2019ko aurrekontuaren lerro nagusia zeintzu diren aztertu ditu alkateak. Y ahora un cuarto de hora de receso.
da, plenoari ekingo diogu berriro, eta adostutako ari jarraituz, talde politiko bakoitzaren ordezkari batek hartuko du parte orain, gehienez 25 minutuz, eta hasiko gera ordezkaritzarik handiena duen taldetik txikienera gehiengoa duen taldea izan ezik. Beraz, lehen txanda Alderdi Sozialistari dagokio. Egunon danoi, egunon. Orain bozeramaileak 25 minutuko zatia izango dute bakoitza partidu bakoitza. El debate del Estado de la ciudad siempre es un momento interesante porque permite, más allá del día a día y de la gestión, reflexionar, plantear, analizar, hacer un buen diagnóstico y probablemente buenas propuestas para nuestra ciudad. Y en ese sentido, como teniente alcalde también y miembro del Gobierno de la ciudad, yo quería empezar, tal y como ha terminado en este caso el alcalde de la ciudad, Eneko Goya, con algo que creo que es significativo y emblemático de lo que ha sido esta legislatura en estos 4 años. Y es la tranquilidad que hay en la ciudad de San Sebastián. Es muy importante y es un factor de todos, probablemente de muchos agentes injustamente tratados, a veces no reconocido su trabajo, la capacidad de entendimiento, de tranquilidad y de apoyo a una convivencia que es clave para poder desarrollar desde las instituciones el acompañamiento o sentar las bases que la sociedad nos demanda, que la ciudad nos demanda para poder avanzar. Hemos establecido un clima de entendimiento, de acuerdo, de suma de propuestas políticas y en ese sentido la ciudad lo ha notado. Una ciudad que mira con esperanza al futuro y una ciudad que se está recuperando, como muchas otras, pero de una larga y dura crisis económica donde sobre todo los más débiles o las más débiles han tenido mayor dificultades para poderlo hacer. Es una tranquilidad y una convivencia que desde la política estábamos obligados a dar. Y lo digo como segunda fuerza política de este consistorio. Los socialistas donostiarras lo teníamos claro. Ante la posibilidad de un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, cuando nos fue ofrecido por Eneko Goya, dijimos que sí, sin dudarlo. Creíamos y creemos que el diálogo, el acuerdo y la suma entre diferentes es lo que la ciudadanía nos demandaba y nos demanda. Y a lo largo de mi vida política he podido compartir gobierno con parte de otros corporativos que hoy están en otros grupos, pero de los cuales también me siento muy satisfecho, como cuando gobernamos con Eusko Alkartasuna, con Izquierda Unida o con Aralar o incluso con el Partido Popular. Creo que esa es una forma de entender San Sebastián entre todos y de sumar. Siempre es bueno sumar. Ya hay una asignatura, sin embargo, pendiente en este clima político, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, y es la necesidad de abordar también un pacto entre todos por la defensa, por el acuerdo, por la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos superado las dificultades que el terrorismo, la violencia supusieron en esta ciudad. Hay mucho trabajo por hacer en ese campo todavía de convivencia, de reencuentro y de apuesta por el respeto entre diferentes, pero sin embargo en este momento la igualdad y el necesario trabajo de que hombres y mujeres tengan plenos derechos, plena ciudadanía, creo que es una asignatura que entre todos y entre todas podremos sacar adelante. Si bien ese marco de referencia me parecía fundamental y clave para poder entender lo sucedido en estos 4 años, yo sí quiero señalar algunas otras cuestiones más sectoriales que también me parecen relevantes. Se ha expuesto por parte del alcalde Eneko Goya lo que son las grandes cifras macroeconómicas de nuestra ciudad. Yo diría que hemos conseguido también algo importante para la economía, para su desarrollo económico, para el futuro de las personas. Y es que San Sebastián hoy en día genera confianza. La ciudad de San Sebastián genera confianza y eso es muy importante, porque es la sociedad civil, los emprendedores, las personas las que ponen en valor los territorios. Son ellos los que vienen a las instituciones o a los bancos o a las entidades financieras a proponer proyectos de futuro para poder salir adelante. Y eso es lo que hoy en día San Sebastián transmite. Hay ganas de invertir en San Sebastián. Hay personas, empresas, institutos, investigadores que quieren volver a la ciudad de San Sebastián y que quieren un espacio en la ciudad de San Sebastián.
¿Y qué debemos hacer nosotros y qué hemos hecho desde las instituciones y especialmente desde la tenencia de alcaldía que he tenido la oportunidad de dirigir durante este tiempo? Favorecer el ecosistema. Favorecer ese ecosistema que se fue construyendo desde años anteriores y que fue compartido por muchos de nosotros. Un ecosistema donde la ciencia, la investigación, el talento, el conocimiento, la formación fueran elementos básicos. Para conseguir ser una Smart City europea, ser una ciudad de referencia en todo lo que es la economía inteligente. Ese es el marco de actuación. Para eso hace falta recursos también públicos. Hace falta inversión y este Gobierno lo ha demostrado año tras año y confío en que en el presupuesto que aprobaremos a finales de mes también vuelva a ser una realidad esta apuesta en este sector. Pero no lo hemos hecho solo. Nosotros hemos puesto las condiciones. Han sido los clústeres, han sido las entidades, las personas, las que han sido capaces de impulsar y de dinamizar todos estos elementos. Clústeres de los cuales yo estoy orgullosísimo y de los cuales he aprendido mucho. Porque creo que eso también es bueno que lo digamos. Desde la política lo que podemos dar es honradez y mucho trabajo, mucha constancia, objetivos y mucho impulso. Pero también debemos escuchar y oír y aprender de lo que nos pueden enseñar los que con nosotros sacan adelante esta ciudad. Y en los clústeres, creo que el resto de corporativos que me han acompañado en distintas misiones también, hemos podido aprender de los que lo hacen bien. Algunas veces hemos copiado y otras veces lo hemos mejorado. ¿Y cuál es la realidad en nuestros días? Que el empleo en el sector de la investigación y la ciencia ha subido un 10% en esta legislatura. Hay más de 5.000 personas vinculadas en este momento a los empleos ligados a ciencia, investigación y formación. Que el sector sanitario, biosanitario o el sector educativo universitario, la suma de los dos es más del 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Que realmente en esto sí somos líderes también. Y también hay que ponerlo en valor. Son cifras que muchos envidiarían y que debemos seguir construyendo y trabajando para que se consoliden y mejoren. O que, ¿cuál es nuestra inversión? La inversión de las empresas y de las administraciones públicas en este ámbito es casi el 3% del Producto Interior Bruto, similar a la de Noruega, el doble de la del Estado y superior a la de la Comunidad Autónoma Vasca. Realmente en esto hemos hecho un esfuerzo entre todos. Yo quiero agradecer que ha sido posible aprobar año tras año un plan dialogado, pactado y acordado por los miembros del Gobierno, liderado desde la tenencia de alcaldía y desde el Gobierno PNV Partido Socialista, pero que ha contado siempre con la colaboración y el apoyo tanto de H. Bildu como del Partido Popular. Y creo que esa es la forma de trabajar y de hacer las cosas, sumar en planes de desarrollo económico amplísimos donde la inmensa mayoría de la corporación se ha podido sentir identificada. Esto evidentemente nos ha llevado a una situación singular, donde en este momento de las capitales vascas nosotros estamos en el entorno de menos de 8.000 personas desempleadas. Queda mucho por hacer porque además en algunos espacios son personas mayores de 45 años o son mujeres y hay que hacer trabajos específicos para la inserción de esos sectores y de esas personas en el mercado laboral, pero tenemos en este momento un 9% de tasa de desempleo, lejos del 12% de Vitoria o del 14% de Bilbao. Esa es parte de nuestra realidad también. Y además tenemos 114.000 contratos de alta en la Seguridad Social en el pasado mes de septiembre. La cifra más alta en la historia. Habrá contratos temporales, evidentemente, que nos gustaría que fueran lo menos posibles, pero sin lugar a dudas significa que la ciudad de San Sebastián busca dar empleo a sus propios habitantes, pero también da empleo al área metropolitana o a ciudadanos de nuestro entorno. ¿Y cómo se ha hecho? Con herramientas y programas propios. Fuimos la primera ciudad en poner en marcha un programa de retorno del talento, para que las personas que habían tenido que salir fuera o están fuera en centros importantes y quieran retornar, facilitarles el retorno para que puedan desarrollar aquí su trabajo. No solo por ellos mismos, sino porque con ello su conocimiento y su labor en el exterior también ayuda a nuestras empresas, a nuestros centros de investigación y a nuestro ecosistema, como decía anteriormente. Hemos puesto en marcha un programa de San Sebastián Connected Talent para que incluso las personas que siguen fuera o las empresas que necesitan captar talento fuera puedan estar todas conectadas y entre todos podamos optimizar también esos recursos. Y evidentemente en esa línea seguiremos trabajando. Hoy más que nunca resulta imprescindible un Talent House 2. El Talent House 1 es
una experiencia de éxito, está totalmente colmatado y hoy en día nuestras empresas, nuestro ecosistema, nuestros centros de investigación requieren de posibilidades como un Talent House 2 para poderlo impulsar y, como saben, estamos trabajando y vamos a intentar hacerlo, aunque la inversión es importante, en los espacios urbanos disponibles que en este momento tenemos. Pero en este trabajo, como les decía, de una ciudad que genera confianza, es también muy importante que esta sea una ciudad para vivir. Una ciudad donde podamos vivir todos las donostiarras y los donostiarras y podamos vivir lo mejor posible. Es por ello que somos conscientes de la necesidad, y lo hemos sido durante esta legislatura, de recuperar la calidad de nuestros espacios públicos, la regeneración de los mismos. Que no hemos tenido recursos suficientes o que en algunas ocasiones la propia trámite administrativo, pues con nuevas leyes de contratos y otras adaptaciones que ha habido que hacer, no nos ha permitido mantener un ritmo de inversión que nos hubiera gustado, es bien cierto. Pero resueltos esos problemas, creo que podemos mirar con optimismo y con esperanza a los próximos meses y a los próximos años. Y lo decimos una ciudad para vivir porque es clave, es lo que todos queremos. Y es que encima es verdad. ¿Por qué a San Sebastián viene tanta gente a visitarnos? ¿Por qué nos quieren conocer? Porque esta es una ciudad con alta calidad de vida. Y lo sabemos todos nosotros. Tiene unos paseos marítimos inigualables y tiene muchos escenarios donde, se ha dicho antes, la red de centros escolares, las autoescuelas, la sanidad, la educación, la formación, son elementos accesibles, próximos incluso a los domicilios de las personas sin necesidad de grandes desplazamientos. Es una ciudad para el paseo y para el disfrute y, por tanto, somos un punto también de referencia. Y en esa ciudad para vivir se han hecho esfuerzos importantes incluso en elementos simbólicos. Este ayuntamiento ha hecho inversiones, alguna va a poder ser subvencionada por el último pacto presupuestario que se alcanzó en el Congreso de los Diputados, como es renovar la barandilla La Concha. Pero una barandilla La Concha que nos puede parecer accesoria y que, sin embargo, tiene un coste altísimo porque tiene más de 100 años y queríamos mantener toda su singularidad. Y esa ha sido también una apuesta de todos, porque al final son símbolos que nos unen a todos. Y en esa ciudad para vivir, obviamente, una vez que la situación económica va un poco mejor, que hemos empezado una recuperación que habrá que consolidar y trabajar en el futuro, surge el problema de cómo la gente puede acceder a una vivienda. Y aquí los poderes locales no lo hemos tenido fácil. Desde los ayuntamientos no ha sido fácil trabajar esta cuestión. Yo quiero aquí señalar que se abren nuevos escenarios de esperanza. La reciente decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley de vivienda que se aprobó en el Parlamento Vasco en la legislatura pasada o al inicio de esta legislatura, no recuerdo bien, creo que es muy importante porque confiere a la vivienda un carácter social que hasta ahora legalmente se quería poner en duda y que, sin embargo, consolida nuevas vías y nuevas posibilidades. Y anuncio, creo que el plan de vivienda que se está trabajando en la ciudad debe incorporar estas nuevas posibilidades, tanto de actuar sobre las viviendas deshabitadas como de trabajar incluso con medidas tanto impositivas como de expropiación en este campo. Creo que esta debe ser una seña de identidad clara de un nuevo plan de vivienda que debemos abordar. La segunda de las cuestiones también me parece importante y, bueno, espero que haya presupuestos del conjunto del país y estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco también colaborará con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y con el acuerdo que hemos llegado con Podemos sobre la nueva política de vivienda que se puede iniciar en España. Lo digo porque va a abrir una medida que en Europa ya se estaba realizando y que, sin embargo, aquí no tenía marco legal, y es sobre la política de alquiler, elemento clave y fundamental para la cohesión social y para construir una ciudad donde vivir. Y es el cambio normativo y legal para poder posibilitar que los ayuntamientos, si así lo deciden, puedan establecer zonas de topes máximos de alquiler de vivienda según las características de los inmuebles y las características de esas zonas. Políticas que están aplicando en París y en Berlín. No son nada extrañas ni han supuesto ni para París ni para Berlín ningún problema. Y, por tanto, también creo que aquí, en la medida que se ha abierto esa puerta o esa ventana, creo que es necesario que el nuevo plan de vivienda también lo contemple. Y la tercera, yo comparto totalmente, lo sabe el alcalde, lo sabe en Eco Goya, porque así se lo dije
desde primeros de junio, que con el nuevo gobierno socialista, en este caso en Madrid, de Pedro Sánchez, para la ciudad de San Sebastián es un objetivo estratégico y prioritario la la adquisición o conseguir los terrenos de los cuarteles de Loyola para hacer un desarrollo urbanístico donde la vivienda protegida y la vivienda de carácter más asequible tenga posibilidades de desarrollarse. Para ello hay que establecer una negociación que no es nada fácil. Él lo sabe, yo comparto parte de lo que se señala de las dificultades de esa negociación. No solo son resistencias del Gobierno, son resistencias de mucho tipo y contará con todo nuestro apoyo, como lo ha tenido desde el minuto 1. Y nosotros no pondremos inconvenientes a que el realojo sea en Escuchaicheta o sea en los terrenos de Andondegui. No pondremos ningún problema. Lo que queremos es que se llegue a un acuerdo y lo antes posible. Y si hemos apostado por uno o por otro es porque creíamos que era más factible. Pero sí creemos que esta es una política estratégica porque ahí se pueden llegar a construir de 1.600, 1.700, 1.800 viviendas que, sin lugar a dudas, son indispensables en este momento a medio y corto plazo para nuestra ciudad. Pero en esa política de ciudad para vivir, donde la vivienda es relevante, yo quiero poner también qué modelo de vivienda tenemos que hacer. Y creo que San Sebastián también, en esta legislatura, ha tenido un proyecto estrella que hay que poner en valor. Y es el ecobarrio de Txomin. Txomin, que venía de la legislatura pasada y de la anterior, ha conseguido consolidarse en su fase primera como un proyecto sostenible ecológicamente, con un district heating, que va a ser el más importante a nivel de Euskadi y probablemente de todo el norte peninsular, que va a servir también como elemento de sostenibilidad a un barrio nuevo y de viviendas de alta tecnología o de nuevas tecnologías. Y creo que eso también es muy relevante, el cómo construir o el cómo queremos hacer esa ciudad o cómo queremos que nuestros ciudadanos puedan encontrar mejor su día a día. Además de lo que ha significado Txomin, hemos decidido, se ha señalado también, que lo importante es trabajar en la ciudad construida, que no es tanto colonizar nuevos espacios, que no es tanto desarrollar espacios hoy en día que se dedican a otros usos, sino en la ciudad construida tomar medidas. Y eso supone que el Gobierno de la ciudad, con Txomin II, una vez se traslade la cárcel a Escuchaicheta, con Ciudad Jardín, con el Infierno, con la zona del Oncológico o Aldaconea, con la zona de Anchieta, tiene programadas más de 1.600 viviendas en este momento. 1.600 viviendas, de las cuales una parte significativa, en torno a 500, podrían ser de VPO o más de 500 de VPO. Y creo que eso también es importante, porque las viviendas no se hacen de un día para otro. Las viviendas y la generación del suelo, sobre todo en la ciudad construida, tienen múltiples propietarios, tienen múltiples gestiones y es en ocasiones mucho más compleja que en zonas donde no se ha construido previamente. Si a eso añadimos que ese plan de vivienda contempla un pacto intergeneracional entre las personas que tienen más edad y probablemente las personas que tienen más necesidad de vivienda, creo que también es muy relevante, en el cual personas que ahora tengan viviendas de 120, 130 metros o superiores a los 100 metros en la ciudad, que tienen una pensión que les dificulta el poder desarrollar la vida con todas las posibilidades, van a poder subdividir su vivienda para tener una vivienda mucho más digna, con mayor capacidad y vender la otra parte para tener ingresos y mejorar su vida cara al futuro. Con lo cual nuestros mayores podrán vivir mejor, pero también las personas jóvenes podrán adquirir apartamentos o viviendas nuevas en espacios ya construidos o en espacios de ciudad que todos reconocemos. Quiero añadir en esa ciudad para vivir la importancia de la cohesión social. A los socialistas no se nos olvida. Se han dado algunas cifras importantes. Nosotros somos defensores acérrimos de que los salarios se dignifiquen, que haya un aumento de salarios y que la gente tenga salarios dignos para poder vivir. Y eso le corresponde en parte al ayuntamiento, a las administraciones, pero también a los pactos sociales. Y yo también quiero poner en valor las gestiones que realizamos y el acuerdo que se llegó en el sector de hotelería de Guipúzcoa, por el cual es el primer territorio donde todos los sindicatos y la patronal han pactado un convenio laboral que dignifica el trabajo
de las trabajadoras, fundamentalmente, del sector y de los trabajadores, y dignifica también la recuperación económica con subidas salariales significativas. En esa ciudad para vivir es fundamental el tema del transporte o el tema de la movilidad sostenible y, por tanto, el transporte público. San Sebastián tiene un desarrollo de red de autobuses extraordinario. Lo digo con conocimiento de causa. Durante 10 años fui vicepresidente de Debus y sé lo que supuso la incorporación de los microbuses, de las nuevas líneas o de los nuevos servicios. Es un servicio de calidad que hay que mantener y que hay que mimar. Pero también es cierto que hay que complementarlo. Hay que complementarlo con una red que por fin va a llegar a la ciudad de San Sebastián del metro, como ha llegado a Alza, como tiene que llegar a las universidades, como tiene que suponer el intercambiador de Riberas del Loyola para llegar al conjunto de Guipúzcoa, que nos haga trabajar en red. Pero diré más, no puede terminar ahí el proyecto. Nosotros necesitamos que ese proyecto de cercanías ferroviario continúe desde Alza hasta Pasajes, Rentería, incluso hasta Irún. Es importante conectarse con todo lo que es la zona del Bidasoa de Guipúzcoa, porque es de donde más tráfico rodado entra todos los días y sale de la ciudad de San Sebastián. Y, por tanto, un buen transporte público de calidad en ese eje también será pie al desarrollo. Y no me quiero olvidar de la accesibilidad, una tarea donde tenemos todavía mucho por hacer. Es importante el nuevo plan de accesibilidad y será importante dotarlo económicamente. Todas las personas, sean como sean, tengan las dificultades que tengan, tienen que poder tener una ciudad accesible. Y obviamente en un transporte vertical, que aunque se han hecho grandes inversiones económicas, es verdad que todavía están pendientes algunos proyectos y que en la siguiente legislatura, sin lugar a dudas, tendrá que tener un mayor protagonismo, como también un nuevo plan de áreas peatonales. Esta ciudad tiene que seguir recuperando espacios peatonales para las personas. Diré algo más también. Como les decía, San Sebastián es una ciudad de la tranquilidad, de la convivencia, de la confianza, una ciudad para vivir, pero también es una ciudad de prestigio y de calidad. Y esto no nos lo niega nadie en el exterior. Todo el mundo de fuera o de nuestro entorno más próximo reconoce que decir San Sebastián es decir calidad y prestigio, especialmente en sus eventos culturales y en su política cultural. El Cinema al Día es el cuarto evento más importante de todo el Estado, en una ciudad de 185.000 habitantes. ¿Y cómo son esos eventos? O quincena musical, o el jazz, o lo que puede suponer Tabacalera si lo hacemos bien cara al futuro. Supone una forma de trabajar, una forma donde están las instituciones vascas, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Porque todos juntos damos lo mejor de nosotros mismos y conseguimos que San Sebastián brille más que nunca y tenga presencia internacional. Ese es el modelo que nosotros defendemos para San Sebastián, del acuerdo, del entendimiento entre todas las instituciones. Y si podemos sumar al Gobierno de España, también, porque se ha demostrado que es cuando mejor funcionan todo este tipo de cuestiones. La segunda, la calidad de nuestro destino turístico. Somos un referente. Y es verdad que en esa referencia del turismo y en esa calidad del turismo tenemos problemas de éxito y hay que paliar esos problemas. Yo también me sumo a que nuestra ordenanza de viviendas de uso turístico ha sido un elemento clave y es un elemento clave que incluso los operadores reconocen que era necesaria su regulación para que la gente pueda vivir bien los propios de nuestras tierras y para el que venga disfrute de la calidad y no de una vulgarización o de un destino masificado. Daré un dato. Este verano las oficinas de turismo han tenido un descenso del 20% en las consultas. Porque es verdad que hemos aumentado en pernoctaciones, en torno al 12%, pero hemos bajado en excursionistas, algo que el plan director también pretendía. El plan director de turismo en esa apuesta por la calidad quiere que quien nos visite venga a los hoteles, venga a los lugares de calidad, que consuma y que gaste adecuadamente y que no masifique los destinos. Y los datos empiezan a dar esos resultados. Los datos empiezan a demostrar que no es tanto la presencia masiva de personas, sino que son personas de cierto poder adquisitivo las que comparten con nosotros parte de las estancias. Y hemos conseguido algo muy importante también, la desestacionalización del turismo. Hemos conseguido que a lo largo de todo el año los mayores crecimientos sean en invierno, en otoño, en primavera y no tanto en los meses de verano. Y diré sobre la creación de nuevos hoteles. Han sido 8
los nuevos hoteles generados en los 2 últimos años. Y de esos 8 son un 10% más de camas. Esas son las cifras realmente. Y para finalizar, porque me queda poco tiempo, diré que nosotros defendemos una ciudad con señas de singularidad propia. Para ello hemos propuesto una moratoria de derribo de viviendas de las nuevas fichas del PPUC, porque creemos que el patrimonio es parte de la seña de identidad de la ciudad. Vamos a defender y vamos a poner en marcha una subvención del 50% del IBI a aquellos comercios de la ciudad que lleven más de 50 años entre nosotros. Nos gustaría que se pudiera hacer o haberlo hecho directamente en el IBI, pero las Juntas Generales tienen que modificar el IBI para poderlo hacer y, por tanto, lo haremos como una subvención. Vamos también a defender una gastronomía de calidad y para ello vamos a impulsar con la Asociación de Hostelería el pincho con label Donostiarra, donde se establezcan las características de qué establecimientos tienen un pincho con label Donostiarra en base al producto local y en base a la calidad del servicio y no a cualquier vulgarización. Y vamos a defender también, porque lo hemos hecho con los hechos, voy concluyendo, lo que es el euskera. Lo mejor para el euskera es que hemos sido capaces de aprobar el 6º plan. Yo es el 4º plan de euskera que apruebo en este ayuntamiento y eso es lo mejor como se puede demostrar. Con los hechos se demuestra la concienciación y el compromiso de cada uno de nosotros. San Sebastián tiene un futuro mejor. Esa es mi conclusión, pero entre todos tenemos que trabajar para que también sea ambicioso y tenga proyectos de ciudad que nos saque adelante. Eskerrik asko, jarraian irabazi taldearen txanda. Ernesto Gasco ha destacado la tranquilidad que hay en la ciudad. Se ha establecido un clima de acuerdo. Bai, egunon, egia da, Donostia zoragarria da. Zoragarria, itsasertza, eguzkia eta xirimiria, eta bereziki zoragarria bere jendea. Eta oso harro gaude gure hiriaz eta arrazoi handiz, baina ez gera postal batean bizi. Bizirik dagoen hiri batean baizik. Eta Donostiak maite mintzen gaitu, baina ez gaitu itzutzen. Eta hemen, diagnostiko egokiak egiteko gaude, bere argi ilun guztiekin. Batzuk aipatu dira, baina Donostiarren neurrira jokatzeko ez ditugu ezkutatu behar. Zer doan ondo, gehien bat erakutsi duzue, eta orain goazen begiratzea zer dan hankasgorra jarri gabe ezer, postalaren atzekaldean eta argazkitik kanpo gelditzen diren aldeak. Y digámoslo abiertamente, pues la ciudad funciona, claro que funciona, pues no faltaba más. Y además, pues no nos gusta que hablen mal de ella, o sea, ni aunque lo hagamos los propios donostiarras, o sea, pues es que eso ni hablar. Pero lo cierto es que si queremos mejorar, pues también hay que meter el dedo en la llaga y hay que indicar, pues, qué es lo que, bueno, pues no va bien. Y eso no es una crítica a la ciudad, es detectar lo que no va bien y, sobre todo, es poner en valor lo que ustedes han hecho bien, PNV y PSOE, pero también criticar, por supuesto, pues lo que no han hecho bien, porque, bueno, o sea, hay que buscar nuevas oportunidades, sin los catastrofismos que les gustaban tanto, para nada, simplemente valorando sus palabras y sus hechos. Eta zer ikusten dugu? Ikusten dugu, eta egin nahi dugu pixka bat epe luzeko begirada bat, zen erabaki egokiak hartzeko hori importantea da, momentu importantean gaude eta etorkizuna eraldatzeko bidean gaude. Eta momentu honetan ikusten duguna da, turismoaren gorakada gure egitura ekonomikoa aldatzen ari dela, eta orekak kinkan daudela. Eta bai, hastea edozein moduan ez da ona. Zahartze prozesua areagotu dela, eta aurreikuspenak ere zaharragotzat jotzen dute hiria. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da eta ondorio negatiboak danok ezagutzen ditugu, batzuk aipatu dira xumeki. Lan prekarietatea urtez urte igotzen ari da, bereziki larria izanik emakumentzat eta gazteentzat. Eta mugikortasun eredua aldatzen ari da, baina hipoteka handiak sortuz. Esan daiteke bidegurutze batean gaudela, bidegurutze historiko batean, hartzen ari dira eta hartuko dira hurrengo hilabetetan etorkizuna baldintzatuko duten erabakiak, eta inoiz baino garrantzitsuagoa da Donostiarren neurrira egin behar den politika publikoa. Laugarren urtea da, eztabaida orokorrari heltzen diogula, beraz legealdiaren irakurketak egiteko momentua da, gobernuarentzat eta norberarentzat.
Eta udal gobernuari dagokionez, lehenik eta behin, entzun dugu gehien bat bidegurutze historiko honetan zuen jarrera eta entzun degunatik harago hitzetatik ekintzetara pasa nahi dugu. Zeren hitzak bai, baino zer egin da adibidez ondoko gaietan, Carlos Lehena, Sagüez, Martuteneko kartzela, etxebizitza, hitz asko egin gutxi. Hitzak askotan esaten danaren kontrakoa egiten ari zeate, adibidez merkataritza gune handiekin, turismoarekin, klima aldaketarekin eta migrazioarekin. Baina aurretik, baita ere geure buruaz hitz egingo dugu esan dudan bezala. Saiatu gera erantzunkizunez jokatzen denbora guzti honetan, gaur ere saiatuko gera erantzunez jokatzen. Ondo egin denean esan dugu autobus elektrikoarekin, txominekin, eta gure laguntzak ere eskaini ditugu. Hemos ofrecido nuestro apoyo y nuestros votos al gobierno municipal en proyectos de ciudad que entendemos deberían estar por encima de los intereses partidistas, como son los temas de vivienda, las consultas de toros o de arroka, el estímulo económico, etc. Baina gaizki egiten denean ere tinko erantzun dugu, eta batzutan bakarrik beste batzutan bestain batekin lorpenak ere arrokeriari gabe, baina arrotasunez esan behar dugu egon direla. Adibidez, Uliako astegiaren egitasmoa bertan bera geratu da, Miramarren ez da hotel bat egingo, motel doan arrez Karipeko geldialdeak aurrera doaz, Bidebieteko institutoa mantenduko da, hori ikastentzanentzat badirudi lekua egongo dela, eta azkenean kirol pistal estaliak ongo dira partezarrean. 3.000 ekimen aurkeztu ditugu, 3 urte terdi luze hauetan, eta danak helburu berdinarekin, pertsona jartzea politika publikoen erdigunean. Uste dugu esan dezakegula, oposizioara ikitzailea egin degula, gai zehatzak ere erantzun zehatzekin landu ditugu eta proposamenak horren arabera ekarri ditugu. Metro pasanteare alternatiba bat jarri diogu mai gainean, alternatiba integral bat. Turismo orekatu baten aldeko proposamena, alde baina orekatua. Eta aurreratzen dut, Laister etxebizitzari dagozkion proposamen zehatzak ikuspegi integral batekin ekarriko ditugula. 5 gai landuko ditugu, ez daukagu denborarik hor aipatu diren guztiak, baina 5 bai, ekonomia, gizarte ekintza, etxebizitza, merkataritza eta ingurumena eta hitz batzuk bukaera. Ekonomia, Donostia ez da naiz eta ala irudikatu duzuen, erkidego autonomikoko edo Gipuzkoako ekonomiaren buru. 2017an, bai, BPGA edo PIB 2,2 jo da, ez da gaizki, baina orain artean, adibidez, Gipuzkoakoa 2,8 jo da, edo erkidegokoa 2,9. Normalean, Donostia egonda Gipuzkoaren pare. Azpimarratu nahi dugu urrundu egin dala. Langabezi datua egia da, ona da, 8,3an gaude. Badirudi, ez da esaten ari zeate, krisia atzean geratzen ari dela, baina nola aterako da Donostia krisi horretatik? Lezioa benetan ikasi dugu? Behin-behineko kontratuak ikaragarri hasten ari dira, ikaragarri. Behin-behinekotasuna 25-34 urte bitartekoentzat 147an dago. 2010ean 137an zegoen. Gaztenen artean, 4tik 3 dira behin-behinekoak, 176a. Lanik gabe daudenen 154a, 45 urtetik gorakoak dira eta hori zaila da gero lan merkaturatzeko berriro. Donostiako sozioekonomikoa prekarietateak jota dago. Hasi egin da enplegua, baina azpean gordetzen diren errealitateak desberdinkeria asko gordetzen dituzte eta asko emakumeen izena dute. Langabetuen artean emakumeak gizonezkoak baino 10 puntu gehiago daude, 55 versus 45. Enplegua dutenen artean, soldata arrakala ez da gutxitu eta gizon eta emakumeen artean dagon aldea ia 9.000 euro pasatxo da. Gizonen errenta 28.909koa, emakumeena 19.250 barkatu. Bila eta luzaroko langabezian ere gauzak ez daude ondo. Eskatzen dutenen artean, langaben artean, 49 hartzen du, 4.000 pertsona inguru. Hoietatik, ia 60 emakumeak dira.
Ez da harritzekoa hemen astero-astero eta egunez ikusten ditugun grebetan emakumeak protagonista bihurtu izana. Etxez-etxeko zerbitzua, erdiguneko frankizietako langileen protestak, supermerkatuen langileak, prekarizazioa eremu askotara zabaldu dalako. Administrazio publiko desberdinetako eta azpikontratutako zerbitzuetara ere. Aipatu dugu etxez-etxeko zerbitzua eta hori eskain, aipatu behar dira ere zahar-egoitzen langileen egoera edo tabakalerako langileena edo eraikin publikotako garbitzailena. Eta gogoratu behar dugu nola ez hemen ikusten ditugunak astero-astero eta udalbatzar administrariak gehienak ere emakumeak. Zuen argazkian aipatu ez duzuen hirian bizitzaren kostua etengabe gora doan bitartean langileen erosalmena maldan bera doala. Eta horrek ere eragiten duela kohesio sozialean. 2017 balantza ekonomikoaren arabera, lehen baino 89 familia gehiagok hartu behar izan dute RGIa. Ia 100 gehiago. 2016an baino 73 familia gehiagok eskatu behar izan dute alokairua ordaintzeko diru laguntza. Eta suspertze ekonomikoa egon da, baina ailegatu da errenta txikienak dituztenen gana. Krisiaren bilaramunean badirudi esnatuko gerala prekarietate gehiagorekin, eta hor daude datuak. EH Bildutik legealdi osoan proposamenak ekarri ditugu, benetan aberastasuna banatzeko. Zeren bestela, ez da izango irtenbiderik. Uste dugu benetan jarrera pasiboa eta neutroa ez dagoela lekurik udalarentzat. Zeren jarrera proaktiboak hartu behar dira. Eta bai, adibidez, azpikontratetan edo hainbat sektoretan baldintza txarrak ikusten direnean, udala ezin da neutro izan. Eta hortze duzu ezain, konbenio bat baino gehiago, eta aipatu da adibidez egin zen esfortzu hautelekin, hortze duzu ezain adibidez ostalaritzakoa, udalak badauka diru laguntzen bidez eta negoziazio kolektiboan bitartekari lanak egitea, jokatu. Zen eredua baldin bada, da eredua ere aplikatzeko bestain batetan. Badira ere bai klausula sozialak tresna bezala, hitzik ere ez dugu entzun eta galdetzu diogu geure buruari aber nun dauden. Queremos hablar de economía y, por lo tanto, tenemos que hablar de cohesión social y, por tanto, de políticas sociales. Ciertamente, Donostia es una ciudad envejecida y cada vez lo es más. En el 2017 estamos en un 24% y cada vez son más las mujeres pensionistas que caen por debajo del umbral de la pobreza. Porque la pobreza, efectivamente, tiene la cara de una mujer de más de 65 años. Porque son mujeres pensionistas las que para poder llegar a fin de mes tienen que recurrir a las AES o a la RGI. Las AES o ayudas de emergencia social que concede este ayuntamiento, que efectivamente han descendido y eso es una buena noticia, pero hay un sector de la población de personas mayores de 65 años para el que la tendencia es justamente la contraria. Cada vez son más las ayudas de emergencia social en este ámbito. En 2015 eran de 28, en el 17 35%, y dentro de ese colectivo de personas mayores de 65 son mujeres el 80%. Son mujeres el 80% las que sufren situaciones de extrema necesidad. Y si supone una tendencia esa bajada de peticiones, habrá que verlo en unos años más. Exactamente el mismo fenómeno ocurre también con la renta de garantías de ingreso, que cada vez afecta más a lo que se conoce como pensionistas pobres, personas que cobran una pensión inferior a 787 euros, y en este caso, mujeres que cobran la RGI pensionistas, 2 de cada 3 son mujeres, 2 de cada 3 que la perciben son mujeres. Y la situación se va agravando más. Y por eso se acaba de conformar una plataforma de mujeres pensionistas, ONECA, a la que queremos darle la bienvenida al Ongi Etorri, y por eso son centenares de pensionistas los que cada lunes acuden aquí, al lado nuestro, al Derdieder, y piden frente al ayuntamiento pensiones dignas, piden al menos 1.080 euros al mes, piden
capacidad competencial en materia de seguridad social. No podemos dejar la oportunidad de mostrarles nuestro apoyo y solidaridad. Y es que la aportación que esas personas están haciendo a la calidad de vida de esta ciudad se verá en el futuro y se puede calificar de histórica. Seguramente desde el último debate del año pasado a hoy, el fenómeno social más destacable junto con el del movimiento feminista. Honaino zaharrei buruz kontatzen ez duzuen aurpegia, eta horri gehitu nahi diogu beste datu bat ikuspegi soziologiko batetik ikusita. Arazoa noski, esan da, eta konpartitzen dugu, arazoa ez da jendea gehiago sartzen dela, gehiago bizi dela, hori notiziona da, nola ez da izango. Arazoa da, umeak ez diela jaiotzen Donostian. Gaude historia modernoan, gure Donostiako historia modernoan, daturik bajuenarekin. 2017an 1312 haur besterik ez ziren jaio. Egia da Europa mailako arazoa dela, egia da instituzio askori eragiten diola, baina egia da ere udalak egin behar ditula politika publikoak berrikusi eta aurrekin eta familiekin abegikorragoa izan. Desde luego hor EH Bildu egongo da. Eta zahartzeari buruz eta gaztetxe nahi horri buruz hitzein nahi badegu, hitzein behar dugu egia da etxe bizitzei buruz. Donostiatik kanpo bidaltzen ditugulako gazteak eta familia gazteak, Astigarra gara, Hernanira, Pasaiara, ez dakigu zenbat milaka joan dira azkeneko urtetan, gu lanean ari gera adibidez datu batzuk ekartzeko, soilik Astigarragak 1700 biztanle irabazi ditu azken hamarkadan, eta horietako Donostiatik joandakoak. Talentuaren alde benetan egin nahi baldin badegu, lehenbizi lortu behar deguna da gazteak gelditu alizatea Donostian. Azken 3 urteotan alokairuen prezioak ezagutu duen gorakadak fenomenoa areagotu du. Azken urtean bakarrik prezioan 20,8% igo da. Eta Goia alkatea denetik 20,31,6. Legealdi honetan, hilero 200-300 euro bitarteko igoera egon da, alokairua bezitzea ezinezko bihurtu da Donostian. Eskaintza arrunta desagertzen ari da eta bai, esan behar da argiki, etxe bizitza turistikoen eskaintza hartzen ari dela bere lekua. Eta ordenantza esan genuen eta gaur esango dugu berriro, aukera galdu bat izan zela alokairuaren merkatuan eragiteko. Eta horiek dira hitzak eta horiek dira ekintzak. Alokairuaren prezioan eragiteko, diskutitu dezakegu zenbat etxe huts dauden, 9.000 edo 1.200, baina urgentena da legeari heltzea, eta guk desde luego hor egongo gera, legeari heltzea, legeak ematen ditun aukera guztiak ezartzea, gaur bilar baino meto makinaria osoa jarri behar da, eta behintzat EH Bildu hor egongo da. Egia da etxeak ez diela egun batetik bestera egiten, baina egia da ere bai plana zuen aldetik, zuen kabuz egin zen utela, eta hori ez dala bidea. Uste dugu benetan hemen behar direla akordioak hiri mailakoak, beste maila batekoak, eta ez bakoitza bere aldetik. Bestela zaharkitua gelditu da zuen plana hasi aurretik. Horiek dira hitzak eta horiek dira ekintzak. Hablamos de economía, hablamos de vivienda y hablamos de comercio, porque el pequeño comercio, desde luego, no hemos oído demasiadas propuestas en ese sentido, cuando estamos en un momento de una amenaza indescriptible. Por algo, hoy nos hemos desayunado todos con la noticia de que las entidades comerciantes recurren a la ampliación de Garbera. Esta amenaza es la que pueden ustedes quitarles de encima y es la amenaza más importante que tiene el pequeño comercio, porque efectivamente los nuevos tiempos tienen nuevos problemas. El de Internet, hay que ajustarse a las personas mayores, hay que ajustarse a nuevos modelos de compra, hay que hacer hay que hacer cambios en la vida comercial, pero este es el principal problema que tiene el comercio de nuestra ciudad. Y ahí son ustedes quienes pueden actuar, ahí palabras o hechos. Rectifiquen que están a tiempo. De palabrería podíamos hablar, desde luego, en el caso de cambio climático, porque apoyamos y valoramos los esfuerzos, pues, por ejemplo, con movilidad eléctrica, pero cuando luego en Donostia se va a instalar una incineradora que va a añadir 200.000 toneladas de CO2 anuales, a añadir, que no quitar,
a las emisiones que ya hacemos, pues desde luego no les van a dar al premio a la mejora en el cambio climático. Eta bukatzeko, sobre todo hemos hablado de situación socioeconómica de la ciudad y terminamos subrayando que una subida del PIB no es garante de un futuro mejor si la riqueza que genera no se reparte y no llega a todas las zonas de la ciudad y a toda la ciudadanía. Y creemos que ahí el ayuntamiento tiene que intervenir, porque de no hacerlo actúa en perjuicio de quienes peor están. Y si tenemos vecinas de 80 años que están fregando para comer caliente, algo no va bien. Y la precariedad, lo hemos visto, tiene nombre de mujer. Horregatik ere guk ez dugu bukatu nahi, aipamen berezi bat egin gabe aurten izan den beste mugimendu sozial bati, mugimendu feministari, eta desberdinkeriarekin daukagun erronka guztiarekin. Mugimendu feminista kalera atera da, aurtengo martxoaren 8 berezia izan zen, La Manadaren epaiaren aurkako mobilizazioak ikaragarriak izan ziren, eta aste nagusian gertatutako erasoetan ere bai, eta bide batez guk ere gure agurra bidali nahi diogu Asier Niebla mutilaren familiari, inoiz gertatu behar zen eta inoiz berriro gertatu behar ez den gertakizun horregatik. Mugimendu honek, esan bezala, mugimendu feminista gure eginean duen indarra eta potentzia lekuko izan gera, emakumeak kalera atera gera, kokoteraino gaudelako. Eta berriro aterako gera datorren martxoaren 8an, grebaia iragarrita dago, 24 ordukoa, kalera aterako gera eraso bakoitzarekin, eta kalera aterako gera desberdinkeriak mantentzen diren bitartean. Eta bitarte hori txikiat gotzeko udalak badu zer egin. Eta bai, guztioi dagokigu, gizarteari eta udalari eragitea, ezin dugu gure kabuz bakarrik egin, baina zoritzarrez, hemen bertan behin baino gehiagotan salatu dugun bezala, udal gobernu honek aldaketa sozial honetatik kanpo utzi du bere burua. Eta atzean gelditzen ari gera, 11 eremutan, hain zuzen ere, kalea dagoenean inoiz baino biziagoa, gizartean gaia dagoenean inoiz baino potenteagoa. Donostia feminista bat denon berdintasunean oinarritzen den hiriburua benetan nahi baldin badegu, segurua denentzat, abegikorra denontzat, hori da iparra, eta horrek ekintzak eskatzen ditu. Ekintzak, ez bakarrik hitzak. Donostiarrek bizitza duinerako eskubidea dute, enplegu soldata eta pentsio duinekin, bertatek alde egitera inor behartu gabe, gazteak ere hemen behar ditugulako, emakumeak ere hemen behar ditugulako, eta bizitza duina egiteko eta Donostiak osatzeko guztiak hartu behar ditugu kontuan, gizonak eta emakumeak. Eta horretan benetan ekintza gehiago ikusi behar dira. Hitzak eta ekintzak aipatu dituzuelako, baina nik gaur egingo nioke herritarrei deia sartzeko sisteman eta ikusteko zuek jartzen diozuen nota zeure buruari nola dagoen. Hontaz gero hitz egingo dugu. Bai, irabazi taldearen txanda orain, barkatu, nahastuta nago, talde popularraren txanda, bai. Bilduren ustez, etorkizuna eraldatzeko momentuan gaude. Hoy todos los que estamos aquí llevamos un lazo rosa y lo llevamos porque me imagino, y seguro, y estoy segura además de ello, que todos queremos recordar a esas mujeres que luchan contra el cáncer de mama y también a esos hombres, aunque sean un porcentaje muy pequeño, tan solo un 1%, y a todas sus familias. Recordar a todo el personal sanitario por su incansable misión de cuidar y curar a los enfermas y los enfermos de cáncer de mama y a las asociaciones por su trabajo incansable. Y, por supuesto, a quienes cada día en esta ciudad, además, investigan contra esta cruel enfermedad y trabajan con tesón para poder vencer al cáncer. Porque hoy es el día 19 de octubre y es el día del cáncer de mama. Pero bueno, también hoy se celebra el pleno del Estado de la Ciudad.
Y a mí me hubiera gustado empezar el pleno de otra manera, porque yo soy muy optimista, pero resulta que pues no lo puedo empezar, como me hubiera encantado haberlo empezado después de haber pasado y haber transcurrido 41 meses sentada en este escaño. Porque hemos escuchado atentamente al alcalde sus palabras y su discurso, y me dijo usted, porque para lo bueno y para lo malo, usted es el que gestiona esta casa. Y el resto, pues bueno, pues a nosotros nos gusta acompañarle en las cosas en las que creemos y también, bueno, pues decir cuando nos parecen que las cosas no se están haciendo bien. Creo que siempre utilizamos un tono bastante correcto y nosotros, nuestro humilde trabajo consiste en mejorar la vida de los ciudadanos de San Sebastián. Y le decía que me hubiera gustado empezar este discurso de otra manera, porque como hace 41 meses, en este pleno, pues usted se puso a describir cuáles son los datos de San Sebastián, cuántos habitantes somos, cuántas personas están en paro, cuál es la actividad económica, el PIB de esto, el PIB del otro. Pero bueno, son datos que nosotros damos por supuesto que un corporativo de esta casa que se dedica a la gestión pública tiene que saberlo. Es una descripción que se repitió en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017 y hoy he empleado cerca de 25 minutos en describir cómo está la ciudad. Cada año nos llega un documento de Fomento San Sebastián o recientemente de la Oficina del Plan Estratégico donde hace un análisis y ese análisis lo compartimos todos. Yo llevo aquí 11 años y desde el año 2007 ya nos decían que la sociedad envejecía. Y es verdad, y envejece, y envejece, y envejece, y lo ponemos en todos los sitios. La sociedad en el año 2025, lo que no sé qué va a pasar en esta ciudad cuando llegue el 2025. No sé qué va a pasar, porque siempre, allá por el 2025, a todos nos sonaba aquel año 2007, ¿dónde estaré yo en el 2025? Yo aquí ya sé que no. Pero, ¿qué va a ser de San Sebastián en el 2025? Escribimos y escriben ustedes porque, es verdad, ustedes ganaron las elecciones y muy bien, y nosotros les felicitamos por ello. Y ustedes se unieron a otro partido político, que fue el Partido Socialista, que fue la segunda fuerza más votada en el San Sebastián, y han configurado un gobierno de 16 y les dimos la enhorabuena. Y ustedes hace 4 años nos dieron esto, que se llama programa de gobierno, que era lo que ustedes iban a hacer en este mandato, del 2015 al 2019, que es lo que pone aquí. Y nosotros lo recibimos aquel día al final del pleno, porque además es que nos lo dieron al final del pleno. Eso también se llama transparencia y no sé qué. Pero bueno, ya da igual porque han pasado 41 meses y nos lo dieron al final del pleno. Sí, los medios de comunicación lo tenían antes, nosotros lo recibimos al final del pleno, porque lo tengo apuntado, todo apuntado. Y allí, bueno, pues se describen una serie de cuestiones. Y efectivamente usted nos ha hablado de parados, de habitantes, de acción económica, de envejecimiento, de jóvenes, hay que atraer, retener, 4 universidades, la vivienda, el problema de la vivienda, la cohesión social, que claro, luego además aquí siempre nos pasa una cosa y es que como nos traen estos documentos que los elaboran nuestras sociedades, luego todos seguimos el esquema taca, 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 pero nadie le da la vuelta o empieza a pensar, no sé, de otra manera diferente. Pero bueno, pues todos siguen el guión, ¿no? Hablamos del turismo sostenible, de la cultura, del cambio climático, de la movilidad, de la convivencia. Bueno, y estamos de acuerdo, porque San Sebastián es eso, estamos eso. Vale, y ustedes describieron para conseguir eso y para mejorar eso, que es San Sebastián con sus datos, que por cierto no es una isla, porque aquí muchas veces, el otro día estábamos en una tertulia y decía un concejal, ya, pues en San Sebastián ha mejorado el empleo, ya, pero no en San Sebastián ha mejorado el empleo ha mejorado en general, porque afortunadamente San Sebastián no es una isla. Para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo en el norte, para lo bueno y para lo malo, pues tiene eso, que significa colaborar entre otras instituciones y que dan progreso y dan bonanza y las cosas mejoran gracias a que nos relacionamos con el resto del mundo y eso es fantástico. Y le decía que nosotros lo que hoy yo creo que toca, después de 41 meses, es hacer un balance de aquel libro que se nos entregó hace 41 meses. Porque hoy estamos aquí para eso. Y es verdad que hay cosas que en San Sebastián funcionan y como las que funcionan, ya saben ustedes que funcionan y nosotros también, pero que ya funcionaban antes también, pues el transporte público, los servicios sociales, hay cosas que funcionan. No han llegado ustedes y han funcionado mejor, no. Y también hay cosas que la propia inercia, porque eso lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista y yo lo comparto con él. En esta ciudad, la sociedad civil tiene un empuje, un aguante y una paciencia que como algún día se cansen, de verdad,
que se nos cae el chiringuito, que se nos cae el chiringuito. Pues eso, esa sociedad civil a la que hay que acompañar con su iniciativa es la que tenemos que cuidar y tenemos que mimar. Y usted se ha dicho que, claro, la gente que viene a San Sebastián dice, jolín, vaya ciudad más bonita y qué bien se vive en San Sebastián. Pero nosotros queremos hacer un análisis al revés. Hay que vivir en San Sebastián y hay que intentar vivir en San Sebastián, intentar, y lo digo bien, porque hay gente que no puede vivir en San Sebastián los 365 días del año. Y la gestión de ustedes hay que verla, hay que analizarla desde nuestro punto de vista humilde, desde esa perspectiva, de qué han hecho ustedes en el Ayuntamiento de San Sebastián, con las competencias que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián para que una persona de San Sebastián quiera vivir en San Sebastián, o alguien que venga de fuera, se enamore de San Sebastián y quiera también vivir en San Sebastián. Bienvenido sea, porque necesitamos también que mucha gente venga a San Sebastián y que tengan hijos en San Sebastián. Bueno, y en estos 41 meses, una vez más, tenemos el dato de la vivienda. Y el dato de la vivienda es verdad que no es nuevo de esta legislatura, pero ustedes se ponían unos retos, porque usted nos ha hablado otra vez de retos, pero nos ha hablado que esos retos conllevan a la acción y de la evaluación de esa acción. Y la evaluación de esa acción es que Txomin se ha puesto en marcha, ya. Y la legislatura pasada toda la corporación estaba de acuerdo con Txomin y la anterior. Y me voy a atrever casi a decir que en democracia hasta nuestros antepasados ya, o sea, es un tema que Txomin ha salido adelante, ustedes lo han puesto en marcha y el otro día decía un concejal, sí, pero llegamos y hubo una sentencia y pusimos 7 millones de euros. Bueno, para empezar, los euros los ponen los ciudadanos, nosotros no ponemos nada, lo ponen los ciudadanos. Bueno, Txomin, bien, vivienda. Y nos quedamos ahí. Todas las grúas que hay en San Sebastián son de iniciativa privada, todas. Apartamentos para jóvenes, 54% del respaldo en las elecciones al equipo de gobierno, estamos autorizados para hacer unos apartamentos en viveros. Bueno, afortunadamente llegó una sentencia que no les dejó a ustedes hacer eso, pero tampoco han hecho eso en ningún otro lado. ¿Y cuántos apartamentos para jóvenes nuevos se han iniciado esta legislatura? 0. ¿Cuántos apartamentos para mayores han iniciado esta legislatura quitando la promoción de Inchaurrondo que venía de la legislatura pasada y la hemos tenido que volver a licitar hace un mes que ha estado toda la legislatura pasada? 0. 0 patatero. La modificación, yo le estoy leyendo los epígrafes de sus hojas, la modificación de la ordenanza para segregar viviendas y la conversión de locales en vivienda había que cambiarlo para adecuarnos a la realidad social de San Sebastián. 0, no se ha modificado. Alokabide sigue gestionando el mismo número de viviendas, 322 viviendas, desde el 2015 a día de hoy. 0. El recargo del IBI, según ustedes, es una medida necesaria para sacar la vivienda vacía al mercado del alquiler. El PNV, cuando estaba en la oposición, presentaba enmiendas para quitar el recargo del IBI, pero ahora está en el Gobierno y dice, bueno, pues esos 160.000… Sí, luego se la doy. No, da igual. 164.000 euros que se recaudan de la vivienda del recargo del IBI. Total, que hemos visto… y eso son políticas, pero claro, cuando uno llega al Gobierno, pues piensa diferente. A Totxarreka se han vendido las… no sé si todavía lo vamos a ver en el proyecto ese de presupuesto del día 30, si se han ingresado los 9 millones de euros. La reconversión de Mundaiz, 0. El Infierno, 0. Ciudad Jardín, 0. Igara, 0. Aldaconea, 0. Todo esto con fotomontajes maravillosos que llevarán ustedes en sus programas de gobierno y que los ciudadanos lo mirarán y dirán, ¡jo, qué gente más! ¡Qué bien dibujan! Pero ¿dónde están esas casas? No están. Ni en la ciudad construida con la segregación de viviendas, ni en el futuro, ni en ningún lado. Es que no están, yo no las veo. Y yo vivo en San Sebastián. Y viajo por los sitios y veo dónde hay otras ciudades en las que están construyendo. Y en San Sebastián no se está construyendo vivienda. No, y con la vivienda construida, solo Txomin. En la vivienda construida no han tomado ni una sola medida, ni una sola medida. Al principio de la legislatura le decíamos que le íbamos a acompañar en todos los proyectos que fueran buenos para San Sebastián y que generara complicidades. Y es verdad que ustedes no nos necesitan para nada, pero solo por eso, por generar confianza, por generar complicidad, porque hoy no estemos ahí hablando así, porque a mí me da pena hablar así, sinceramente, porque es nuestra labor trabajar para los donostiarras y si luego el resultado no es bueno, no es porque esa desilusión nos la llevamos todos, porque somos parte de esta corporación. Usted hablaba de los derechos humanos, página 6-7,
y se ponía una serie de metas, ¿no? Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por estar en esa comisión, un gran esfuerzo por estar en esa comisión a lo largo de toda esta legislatura, y hemos sido, creo que, muy generosos en esa comisión. Pero nos vamos a ir, digo, cuando esto no es noticia, nos vamos a ir cuando termine la legislatura, que se acabará el trabajo de esa comisión y esas pautas y esos objetivos que se marcaba el alcalde sin haber conseguido nada. Y le hemos puesto ganas todas. Pero claro, pues eso, para eso hay que liderar, hay que empujar, hay que generar complicidades, y no se han generado complicidades. Y luego es verdad que también hemos tenido una sociedad, esto ya es cosecha mía, para mí, que ha sufrido mucho y que ahora mismo está anestesiada. Está anestesiada, está harta del conflicto, está harta de la tensión, pero en todos los aspectos, y usted ha aprovechado muy bien esa situación para que no pase nada. Los recursos humanos, página 28, ahora hemos tenido aquí sentados a los administrativos que llevan toda la legislatura pidiendo una valoración de sus puestos conforme debido. No sé, por lo menos díganles algo, que no van a hacer nada o qué van a hacer, pero es que eso es lo que tienen que hacer. Sí, bueno, por eso se sientan todos los días ahí a ver qué hay de lo mío. Cesaron a la directora de Recursos Humanos, tampoco sabemos nada, eso es transparencia. Hacienda y Finanzas, 31-33. Hoy nos ha adelantado el alcalde y le agradecemos 13 millones de euros más en el próximo presupuesto, que tendrá 458 millones de euros. 458 millones de euros. Hace escasamente 3 semanas hablábamos aquí en el Pleno de Tasas e Impuestos, pues eso, cuál era la política fiscal del equipo de gobierno teniendo 16. Y yo les decía, y nosotros compartimos, que pues eso también nos ha dado pena, porque creemos que ha sido un equipo de gobierno que no tenía un rumbo fijo, no sabía muy bien qué quería hacer con la política fiscal. Es verdad que tenemos unos ciudadanos que pagan fenomenal, que ustedes le suben el IBI y pagan el IBI, le suben el impuesto de circulación y pagan el impuesto de circulación, suben el ICIO y pagan, han subido el IAE un 2%, que por cierto, entre ese ICIO y el IAE vienen más 5 millones de euros, que lo ha dicho el alcalde, y los otros 8 millones de euros vienen de la Diputación Foral, con el vía FOFIN, el Fondo Foral de Financiación Municipal. Y esos 8 millones vienen pues también de los impuestos que pagan los ciudadanos, o sea, que no llegan del descuento de los junteros que se hacen del sueldo, quiero decir. O sea, que todo viene de los impuestos de los ciudadanos. Ustedes han pasado la legislatura, pues para que no se note mucho, pues este año subimos estos 2 impuestos, el año que viene estos otros 2, pero no han actualizado. Ha dicho el concejal, que me ha gustado mucho, que van a modificar la norma foral del IBI para bonificar a los comerciantes. Hay que modificar, vale. Bueno, pues de paso, ya que van a modificar esa norma foral, pues darle una vuelta a que se puedan bonificar a las monoparentales, a las familias monoparentales, no sé, actualicen un poquito esas ordenanzas, normas forales, que son del año 89. 89. Y hoy aquí estamos hablando de cómo es San Sebastián. Y San Sebastián ha cambiado mucho desde el año 89. Muchísimo. Y su estructura social, familiar, no tiene nada que ver, afortunadamente. Pues denle una vueltita para cambiar esas ordenanzas fiscales. También se lo dijimos al principio de legislatura y no han hecho nada. Y también aprobamos aquí otra cuestión muy importante, que Bilbao lo tiene resuelto desde hace mucho tiempo, que es el tema de San Sebastián como capitalidad. Que se reconozca la capitalidad del territorio y que venga un porcentaje mayor por eso. Desde el año 2002, oye, aprobamos aquí una moción que presentó nuestro grupo, pero que eso nos da igual, que no importa quién lo presentara, 25 votos a favor, 2 abstenciones. Jolín. 2015-2018 no hay modificación de la norma foral que compense que San Sebastián es la capital del territorio de Guipúzcoa y, por tanto, aguanta una serie de gastos y de servicios que los pagamos los donostiarras, que no vamos a entrar en detallar porque ahora no vamos a hablar de eso. Bueno, aquí estamos hablando de la vivienda, de las finanzas, y me he perdido, pero ahora voy a seguir, no se preocupen. El 3, 7. Bien, jolín, ¿dónde están?
Están aquí. Vale. Hablamos de la movilidad del transporte, página 34 y siguientes, movilidad vertical. Bueno, o sea, ese es el reto que tenemos con la concejala delegada de movilidad, que lo vamos a ganar. Qué pena, mucha pena, que solo hoy funciona un ascensor, un cachito de ascensor, sí, que va ahí hasta el paseo de Ayete, y el otro que iba a ser para el 9 de noviembre. Yo creo que el 9 de noviembre, lo siento mucho, pero no vamos a llegar para conectar Morlands con Ayete. Ya, y usted empezó la legislatura, ¿sabe con cuántos euros en que se creía un montón esto de la movilidad vertical? Con 200.000. 200.000 euros. Pero ¿sabes lo que dice este programa de gobierno? ¿Hasta cuántos elevadores y elementos de movilidad vertical contiene? 7. Claro, luego la gente se desespera y dice, ¿pero qué pasa? No, bueno, la ley de contratos. Bueno, la ley de contratos. Ustedes no creían en la movilidad vertical y eso genera cohesión social y eso genera mejora de la calidad de vida y eso genera... O sea, el otro día venía un apunte en un periódico que decía la rentabilidad social que tiene la movilidad vertical. Y este ayuntamiento nunca se le ha metido en la cabeza esa cuestión y es fundamental. No, el último ascensor se inauguró en Aizgorri el 8 de marzo del año 2010. Sí, ya, no, si me lo va a contar a mí. Sí, por eso. Bicicletas. Falta de un impulso real. Pocos viales ciclistas nuevos, de esos que ustedes prometían. Vehículos de movilidad personal llevan 1000 años, bueno, 1000 años no, pero unos cuantos años funcionando en nuestra ciudad y ustedes no son capaces de modificar la ordenanza. La bicicleta pública, también tenemos una moción de control presentada la legislatura pasada y ustedes decían que lo iban a resolver en 4 meses. Bueno, 41 meses y no han resuelto el problema de la bicicleta pública. Y todavía estamos, que si hacemos los pliegos, que si tal, no llegan a los barrios altos y ahora vamos con otro contrato. Mientras tanto, seguimos pagando. Aparcabicis, no hay suficientes. Y usted el otro día pues le dio por quitar las bicicletas del bulevar y, bueno, pues porque hacían feo. Pero bueno, hay bicicletas candadas por toda la ciudad que yo le invito a que se dé una vuelta y el problema es que no hay sitio para aparcar las bicicletas en San Sebastián. No hay, pero ustedes dijeron que iban a poner aparcabicis. Eso está en su programa de gobierno. También el problema de las autocaravanas, que el Gobierno no tiene la ciudad preparada para recibir a estos turistas y estos visitantes, porque en verano tras verano vemos, sí, bueno, va la Guardia Municipal, actúa, pero no tenemos unas condiciones buenas y normales para atender a este tipo de visitantes. No las tenemos. Parkings disuasorios, 0. No hay ningún parking disuasorio nuevo en San Sebastián. Motos. Anunciaban medidas que luego no ponen en marcha. Medidas que, no sé, pues globos sondas eran asfaltado. Aún están utilizando las partidas del año 2017. Y claro, así está la ciudad. Una vez nos tuvimos que hacer un vídeo y todo para demostrarles la de baches. Bueno, y yo ya me he cansado porque ya ese no es mi trabajo, estar pues eso, pegando botes por la ciudad, poniéndolo en un vídeo para que ustedes actúen. Es que no puede ser así. Es que ustedes también andan por las carreteras y están fatal, llenas de baches. Y mal asfaltadas, muy mal asfaltadas. Los taxis, la actualización de la ordenanza, que todavía está en pesetas. En pesetas. Bueno, pues no hay manera. Aeropuerto, ustedes empujan Loiu y Biarritz. Mientras tanto, el aeropuerto de San Sebastián, este ayuntamiento no quiere saber nada de él. Deportes. Ayer se aprobaron los pliegos para Riberas de Loyola, para esa instalación de Riberas de Loyola. Por segunda vez, fíjese, ya, pero bueno, ya, pues eso es un fracaso, que también hay que decir que ustedes lo han intentado y que no, pero eso también es gestión, decir, hemos intentado poner en marcha esta cuestión y no hemos podido por esto, esto y esto, pero no, pues hablan del futuro, porque también hablando de futuro, seguramente el polideportivo de Alza, el definitivo, se termine antes que el provisional. El campo de hockey de hierba, bueno, ni está, ni se le espera, que se le esperará así, con un folletico en mayo. Pero las chicas que juegan en la Real Sociedad no tienen ni idea, y además, cuando ganaron la Liga, ya lo dijeron aquí y en la Diputación, alto y claro. Bueno, le hacemos una pregunta así en plan, bueno, pues por intentar colaborar, ¿no? Los elementos pues para que las personas mayores puedan hacer, porque claro, esas personas mayores de esas del 2025, ya algunas ya existen, para que hagan deporte en los parques y no, que tienen que estar al lado de los polideportivos. Hombre, a ver, que tampoco van a hacer maratones. O sea, usted si va a otras ciudades
que yo lo he visto, están en los parques, los señores están no sé, pues charlando ahí tranquilamente y andan con como si estuvieran haciendo bicicleta, pero no se tienen que duchar después y cosas raras, que no se tienen que duchar. Infancia y juventud, muy importante para esta ciudad, donde no nacen niños, no nacen suficientes niños, se nos mueren más de los que nacen. Parques cubiertos. Uno, jolín, y nos encontramos una tubería y bueno, hemos estado para cubrir el parque. Eso sí, tenemos un plan especial aprobado de la Plaza Zuberoa en un cajón, porque ya por lo menos el plan está aprobado, que es lo difícil en esta ciudad. Pero lo tenemos aprobado, ahora, 0 euros y sin hacer. Y luego, claro, los jóvenes se van, no tienen oportunidades. ¿Pero cómo van a tener oportunidades? Es que yo, si tuviera 18 años y viviera en esta ciudad, o sea, miro qué me ofrece esta ciudad y sinceramente, pues deja mucho que desear, sí, deja mucho que desear. Sí, porque entre que es carísima y estamos todo el día dando vueltas a los mismos problemas. ¿Y dónde viven los jóvenes que estudian aquí? Por cierto, 4 universidades, 12.000 estudiantes. ¿Cuántos se quedan en San Sebastián? Que, por supuesto, no solo es problema de este equipo de gobierno, que ya lo sabemos, pero bueno, que también. Impulso económico, comercio y hostelería. Yo digo porque ustedes lo fueron poniendo así en el programa de gobierno, es USAIZ. O sea, iba a ser, bueno, el proyecto del proyecto. Y, bueno, pues veremos. Está vacío. Nada de esa red de prescriptores y embajadores donostiarras. Página 75. Yo lo digo porque esto está escrito. No se ha elaborado un censo de locales vacíos. No existe. Y es una pena. Ahora se sacan de la manga un plan de participación en el barrio de Amara para dinamizar y tal, a 6 meses de las elecciones. Oiga, ¿no se podía haber hecho este plan de participación hace 3 años? Pues sí, se podía haber hecho. Y además los problemas que tiene Amara los sabemos todos desde hace mucho tiempo, pero hay que pasar a la acción. El año 18, a más tardar, se iba a trasladar a este ayuntamiento la oficina de turismo, un proyecto que, por cierto, nosotros no compartíamos, pero ustedes decían que iban a poner aquí la oficina de turismo, pues ni está, y no sé si algún día vendrá a estar en este ayuntamiento. Hablaban ustedes de espacios públicos, ecología, cambio climático. Se prometía un plan especial para 2 áreas específicas como Urgul y Amechagaña, del que nunca más se supo. Plan de poda. Se iba a intensificar para hacer frente a las necesidades. Muchas zonas siguen fatal y las quejas siguen en aumento. Planes intensivos de limpieza. ¿Os acordáis? Empezáramos en el barrio de Añorga, que iban a ir allí las brigadas y tal. Bueno, pues acabó, porque preguntamos a ver cuál era ese plan y no había plan. Sí, que se las ve a las calles ya sabemos, pero ese plan que era algo como novedoso, ¿no?, que iban a intensificar, pues no. Y luego iba a haber también una figura de promotores cívicos para promover actitudes más cívicas y hacer cumplir las ordenanzas. Pues bueno, me imagino que seguirán siendo la UCOM de toda la vida. El sistema de recogida de basuras, bueno, iba a mejorar una pasada. Bueno, lo que ha mejorado es que el déficit sigue incrementándose y que en esta legislatura el recibo de la basura ha subido nada más y nada menos que un 21% desde el año 2015. Y luego hablamos de Smart City y compartimos que a esta ciudad hay que darle y hemos hecho viajes y vemos lo que hacen otros, pero nos quedamos muy cortitos. Sí, nos quedamos muy cortitos. Hacemos una Smart Calea en la calle Mayor, que lo que hace es la intensidad de las personas que están pasando, que yo eso lo tengo en el portal. Y mi portal no es un portal Smart City, ni inteligente, ni nada. O sea, eso está en las comunidades de vecinos y en las casas, que te lo ponen. Las playas, bueno, las piedras, parece que con un poquito más de dinero se ha ido solventando y veremos y ojalá se resuelva el problema. Iban a impulsar la moto eléctrica, pues bueno, pues estamos esperando. Iban a impulsar el vehículos menos contaminantes. Hemos hecho propuestas para mejorar, pues eso, pues cómo se les grava a este tipo de vehículos y ustedes es que no reciben nada. Y otro, que me voy a quedar sin tiempo, pero hablaremos después, los barrios y descentralización, porque el distrito merece especial mención. Gracias. Eskerrik asko zuri, orain bai, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Miren, albisturren ustez, tenemos que cuidar a la sociedad civil. Que están aquí reivindicando sus derechos. Un sector ampliamente precarizado y feminizado, hablando de igualdad. En el primer pleno de política sobre el Estado de Ciudad de 2015, desde Irabazi planteamos los retos que consideramos que tenía Donostia
Planteamos retos porque, al contrario de lo que pueden decir los partidos que están hoy en el Gobierno, nosotros hemos sido una oposición propositiva. Y si hablamos de retos, hablamos de problemas, hablamos de cosas que hay que mejorar en la ciudad, es porque hay que ponerlos encima de la mesa y hay que plantear soluciones. Por un lado, estos retos que tiene Donostia son tener los recursos necesarios para una vida digna, el empleo, vivienda, servicios públicos de calidad, apostando por la sostenibilidad. Y es que, al contrario de lo que ha hecho el Gobierno, que además, aparte de incluir en su discursos que están haciendo otros grupos políticos, incorporando la precariedad, cuando hasta ahora no había hablado de precariedad, cuando hasta ahora había negado el problema que hay de acceso a la vivienda, pues durante estos 3 años hemos hecho cosas, hemos puesto propuestas encima de la mesa, hemos realizado infinidad de propuestas con el objetivo de que el ayuntamiento sea una herramienta útil para garantizar que cualquier persona pueda desarrollar un proyecto de vida digna en la ciudad. Lamentablemente, la inmensa mayoría no han salido adelante gracias al no de este Gobierno, porque este Gobierno ha sido un permanente no a las propuestas constructivas que ha hecho la oposición durante estos 3 años. Está claro que el Gobierno municipal ha hecho valer su mayoría sin valorar las propuestas de la oposición y no cuestionamos esa mayoría, pero sí permitirán que cuestionemos su falta de voluntad política para llegar a acuerdos con el resto de grupos, para generar complicidades, porque de eso se trata también política, de generar complicidades y de llegar a acuerdos por mejorar la ciudad, por el bien de la ciudad y el interés general. Desde Irabazi ya esperábamos oír por parte de este Gobierno eso de que Donostia va bien y que los que decimos lo contrario somos catastrofistas. No sé qué serían los partidos que están hoy en el Gobierno municipal el año pasado. Si nosotros somos catastrofistas, ¿qué eran ustedes? Me permito, no sé si permitirme decir un adjetivo. No lo diré porque creo que no lo merece. La tasa de paro media de Donostia está por debajo de un 9%, pero ese dato no nos puede servir para la autocomplacencia, porque esconde otras realidades. Primero, que la precariedad se ceba con las mujeres, especialmente mayores de 45 años, que son el colectivo mayoritario perceptor de la RGI, que un 54% de las personas en situación de desempleo son mayores de 45 años, o la desigual distribución de la riqueza en los distintos barrios, para hacer frente a la cual el Gobierno no ha puesto ni una sola medida sobre la mesa en estos 3 años, a pesar de las palabras del alcalde. Todo es a futuro, todo es a futuro. ¿Pero qué ha sido la gestión de estos 3 años? ¿Qué se ha hecho de este Gobierno municipal para intentar paliar las diferencias entre este y oeste de la ciudad? Para paliar la precariedad del empleo que se genera, el problema del acceso a la vivienda. Existe un eje oeste que revela un grave desequilibrio social y económico que se da entre ambas zonas, de manera que, según el Barómetro de Economía Urbana 2017, la tasa de paro de Altza, Bidebieta e Intxaurrondo es superior a un 12%. Y de la misma forma que la riqueza que ha llegado a la ciudad estos últimos años no se ha distribuido de forma uniforme entre todos los barrios. ¿Y qué han hecho durante estos 3 años para que esto no sea así? A pesar de esa realidad desigual, este Gobierno entiende que es una situación bastante equilibrada, porque el diferencial entre el barrio con mayores ingresos y el menor es de un 25%, aunque es una ratio totalmente incorrecta, ya que el de menores ingresos es Altza, pero el de mayores ingresos no es Aiete, sino Miramón-Zorroaga. Y el diferencial entre Altza y Miramón es de un 88%, 12.000 euros más al año. Esto creemos que es lo contrario a una situación bastante equilibrada. En estos 3 últimos años, Donostia ha intensificado su actividad en el sector servicios, ligado al fomento del turismo como principal actividad, de manera que el comercio y la hostelería representan el 25% del PIB de la ciudad. Y el Gobierno municipal, en su programa de gobierno, señalaba la necesidad de incidir en que todas las políticas relativas a convertir Donostia en una ciudad de servicios avanzados para el resto del territorio debían de estar especialmente dirigidas a conseguir empleos de calidad. Permítame que le diga que no se ven esos empleos de calidad.
no se ven y la realidad se impone nuevamente porque la temporalidad es la norma. Temporalidad que impide a muchas personas tener un proyecto de vida digno. Y en concreto en Donostia, más de un 90% de las nuevas contrataciones desde 2014 han sido temporales y su evolución es más que preocupante. Aumentan las contrataciones temporales y el número de días por contrato desciende de forma notable en el principal sector ocupador de la ciudad. En Donostia, entre 2016 y 2017, la media de días por contrato del sector servicios ha pasado los 49 a 30 días en un solo año, siendo el único sector económico que ve descender la media de días por contrato. Así que Donostia no va tan bien como nos quieren hacer creer, al menos no para una parte importante de la población, que incluso teniendo un empleo se ven obligadas a solicitar ayudas sociales o la RGI para complementar sus escasos ingresos salariales o bien sus pensiones. Y en Donostia esta situación afecta a 3.651 personas, por cierto, casi 2/3 de ellas mujeres. De ese total, un 66% mujeres pensionistas, 2/3, y un 94% familias monoparentales con mujeres al frente. Y las mujeres también representan un 2/3 de las personas que solicitan las AES en la ciudad. Esta situación de precariedad ha provocado un aumento de la demanda de servicios sociales con un ascenso notable del número de familias perceptoras de ayudas económicas. El propio documento que el Consejo de la Social de la ciudad aprobó en 2017 recoge que de 2008 a 2015 el número de familias perceptoras de ayudas sociales había incrementado un 209%. Por lo tanto, los esfuerzos para atender a la población más vulnerable, con rostro de mujer también en Donostia, y revertir la situación actual han de redoblarse, algo que también se plasma en la última encuesta de salud llevada a cabo por el Gobierno vasco, que pone de evidencia que parte de la población donostiarra reconoce una falta de apoyo social en momentos de vulnerabilidad social y personal. A lo largo de esta legislatura hemos asistido a varios conflictos laborales. Hace poco hemos podido ver a las trabajadoras de limpieza de edificios, de servicios subcontratados, realizados en su mayoría por sus mujeres, como por ejemplo lo de la limpieza o el servicio de ayuda a domicilio. Respecto a este último, no se puede estar hablando todo el día de envejecimiento, de mantenimiento de las personas en sus hogares, de apoyo a las personas cuidadoras, ignorando que una parte muy importante de esa atención la realizan las personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y que más allá de sus condiciones laborales son su profesionalidad y su implicación personal las que permiten tener adecuadamente atendidas a muchas personas de nuestra ciudad. La empresa adjudicataria actual ha renunciado a la prórroga y se niega a firmar un convenio, pero se volverá a presentar al concurso porque, como ya denunciamos en su día, y esto lo recordará, le sale más rentable volver a presentarse un nuevo concurso que solicitar la prórroga del actual. Ni qué decir tiene que este servicio tiene un triple impacto en la vida de las mujeres, como receptoras de cuidados, como cuidadoras, como trabajadoras, por lo que cualquier empeoramiento del servicio tiene un triple efecto negativo en la vida de las mismas. Nos dirán sobre el servicio de ayuda a domicilio que han aprobado un pliego de condiciones con una mejora a la oferta económica de un 10%, pero si una se para a analizar el pliego con atención, verá que las mejoras laborales representan tan solo 15 puntos de 100. Por lo tanto, es más probable que ese aumento no se traduzca en una mejora sustancial de las condiciones laborales de las trabajadoras, porque esa mejora es claramente insuficiente, cuando ustedes lo han querido vender precisamente en el sentido contrario, un pliego de condiciones que mejoraría las condiciones laborales de las trabajadoras del SAD. El denominador común de estos conflictos es la precariedad asociada a la subcontratación. El Gobierno insiste en que no tiene ninguna responsabilidad respecto al personal que los presta, pero desde nuestro punto de vista no es más que un argumento, como cualquier otro, para eludirla. Y ante esta situación de precariedad hemos presentado infinidad de iniciativas para que el Gobierno municipal se implicara directamente en la creación de empleo de calidad, como un plan de empleo público garantizado para aquellas personas que no encuentran uno en el sector privado, centrado en la atención a las personas y la sostenibilidad, en análisis de los servicios subcontratados con el objetivo de prestarlos de forma directa, la búsqueda junto con los sindicatos de fórmulas para reducción voluntaria de la jornada laboral,
la creación de un observatorio participado por los agentes sociales para hacer un seguimiento de la calidad del empleo, un plan de lucha contra el fraude laboral en colaboración con la Inspección de Trabajo, aumento del personal para trabajar en igualdad o en servicios sociales y el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales en la ejecución de los contratos o bien la duración de los mismos. Lamentablemente, este Gobierno se ha limitado a decir que pedimos cosas imposibles. Otra consecuencia más de este proceso de precarización que estamos viviendo desde 2008 tiene que ver con algo muy cotizado en la ciudad y no es otra cosa que la vivienda. En este apartado, este Gobierno ha suspendido estrepitosamente. Ni ustedes mismos se aprueban en su herramienta de valoración. 45% es el grado de ejecución de su programa de Gobierno en este ámbito. Además, su gestión se ha dirigido a facilitar la construcción de vivienda privada, Basozábal, Villasaga, Villa Narcisa, Villa Ereski, pero la vivienda protegida, si exceptuamos Txomin, que todavía tendremos que verlo, ha brillado por su ausencia. Ni más vivienda protegida, ni menos vivienda vacía, ni más fomento de las viviendas para el alquiler. Conclusión. El precio de los alquileres en Donostia se ha encarecido un 21% entre junio de 2017 y junio de 2018 y la media de los alquileres está en torno a 1.300 euros. Esto sí que es un reto para personas con empleos temporales y salarios precarios. Para contextualizar, según el Plan Municipal de Vivienda, el número de solicitudes de vivienda protegida en la Sociedad Municipal de Etxegintza desde el año 2015 hasta los primeros meses de 2018 asciende a unas 9.700 personas, de las cuales casi 6.600 son en régimen de alquiler, 800 en propiedad y 2.300 indistintamente una forma u otra. Sin embargo, ni propuestas ni proyectos municipales para hacer frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía donostiarra, el acceso a una vivienda. La imposibilidad de ver satisfecho el derecho subjetivo de toda persona a acceder a una vivienda recogido por la Ley de 2015 de Vivienda requiere de actuaciones urgentes desde lo público, ya que con empleos temporales con salarios precarios y ayudas económicas de 250 euros difícilmente podrá emanciparse la juventud ni garantizar a nadie ese derecho subjetivo. Frente a esa demanda de vivienda protegida, el citado Plan Municipal de Vivienda señala que los ámbitos donde el Plan General ubica el grueso de la vivienda protegida, Auditza, Kular, Antondegui y Aldacheta, no se van a desarrollar en los próximos años, no antes del año 2025, otra vez mirando a futuro. Es más, los dos últimos deben ser revisados, posiblemente suprimidos, según el Plan Territorial Parcial, lo que significa que de las aproximadamente 7.500 viviendas protegidas previstas en el Plan General, solo se van a construir en torno a 2.000. Por tanto, mientras la demanda de vivienda protegida continúa a su ritmo ascendente con un incremento importante de solicitudes de régimen de alquiler, las previsiones de ofertas contenidas en el Plan General no solo no se han cumplido, sino que se han visto reducidas de una forma radical. El desfase entre las solicitudes de vivienda protegida y la importantísima disminución del número de viviendas protegidas ordenadas en Plan General hace necesario exigir una mayor cantidad de VPO por encima del mínimo legal del 40%. Es imprescindible un fuerte incremento de las previsiones de vivienda protegida en los ámbitos urbanísticos todavía no ejecutados para avanzar en la satisfacción del derecho a la vivienda. Y en un contexto de alta demanda de vivienda protegida, de escasez de suelo y de no desarrollo de las previsiones del Plan General, es una irresponsabilidad política limitarse al mínimo legal establecido y no activar todas las palancas que permitan crear más vivienda protegida. Es necesaria voluntad política para hacerlo. Insistimos una vez más, es necesaria una revisión del Plan General porque las previsiones de la actual en materia de vivienda protegida no se van a cumplir. Y respecto a la vivienda vacía, desde el inicio de la legislatura venimos proponiendo año tras año que el recargo alivio a las viviendas vacías se incremente hasta un 150%. Esta medida tendría un doble efecto positivo, siempre lo hemos dicho, porque contribuye a incentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías y, si no lo hace, permitiría recaudar, según informe del técnico municipal, hasta 1,2 millones de euros anuales que se podrían utilizar para reforzar campañas de captación de viviendas vacías para programas de alquiler.
Y de acuerdo con los datos del Ayuntamiento, hay casi 4.000 viviendas vacías en la ciudad, es decir, casi un 5% del total del parque de vivienda. Y es un porcentaje importante, superior al de otras ciudades vascas y en constante progresión hasta por lo menos el año 2015. ¿Y qué ha hecho el Gobierno municipal con las herramientas fiscales que tiene a su disposición? Pues solo ha retocado el recargo al IBI para bajarlo de un 50 a un 25 y ha dedicado, según el Plan Municipal de Vivienda, a subvenciones para el fomento del alquiler de vivienda vacía 0 euros 2014, 0 euros 2015, unos 500 en 2016 y 0 euros en 2017. 500 euros en 4 años. Sin duda, todo un récord. Además, hablar de vivienda en esta ciudad es hablar de lo que ha ocurrido estos 3 años con los pisos turísticos o la construcción de hoteles en edificios residenciales. Hay que constatar que la tasa turística sigue durmiendo el sueño de los justos y esto nos supone cerca de 2 millones de euros de recaudación menos por año. Sobre los pisos turísticos, en marzo de 2018, solo unos 350 de los 1.200 inscritos cumplían con la norma local. Es decir, lo determinado en el Plan General. En aquel momento se estimó que una vez en entrada en vigor la nueva ordenanza, la ciudad contaría con unos 500 pisos turísticos menos. Pues bien, 6 meses después, en septiembre, el número de pisos turísticos legales con la nueva ordenanza era de 1.230. Las cifras son significativas. 350 pisos turísticos en marzo y 1.230 pisos turísticos en septiembre. Es decir, que la denuncia que hizo nuestro grupo y otros cuando se presentó la ordenanza se ha cumplido. Y la ordenanza ha servido para amnistiar a unos cientos de pisos turísticos que no cumplirían lo que viene establecido en las normas del Plan General. Ante este resultado, lo lógico era que las empresas que se dedican a gestionar estos pisos pues retiraran sus demandas. ¿Cómo no lo van a hacer si han conseguido, digamos, el 90% de sus objetivos? Yo también lo hubiera hecho. Al final han visto que la ordenanza garantiza su negocio. Todo lo contrario de lo que debería haber hecho el Gobierno. Garantizar el fin social de la misma y proteger que las viviendas sean para vivir, no para especular. Respecto a la apertura de nuevos hoteles, desde el inicio de la legislatura se han abierto en la ciudad pensiones u hoteles a ritmo de uno por mes. A mayo de 2018, el Gobierno había autorizado ya 19 nuevos hoteles, no 8, como ha dicho el portavoz del Gobierno socialista, sino 19, y 18 nuevas pensiones. 3 hoteles han abierto sus puertas solo este verano. Y en el mismo periodo hemos podido conocer nada menos que 4 nuevos proyectos, a los cuales hay que añadir los que están en estudio todavía, sea Yumbe, sea Satrústegui. También hay que añadir a esto otro hotel más en Pío XII. Por cada hotel que se construye en una parcela residencial son decenas de viviendas que desaparecen del mercado residencial y que difícilmente podrán volver a este. ¿Así se defiende el fin social de la vivienda? Así las cosas. Nos encontramos en una situación donde cada nuevo proyecto de alojamiento turístico en la ciudad constituye una ola más en un tsunami que destruye vivienda residencial en la ciudad. La ciudadanía se preguntará, ¿se puede transformar edificios en hoteles sin mayor control? Pues la respuesta es que no. El Plan General dice que no puede haber más de un 40% de usos no residenciales en cada ámbito. El problema es que el Gobierno municipal no controla ese límite y esa fue su respuesta en comisión el mes pasado y es la respuesta que también ha dado en el Pleno de septiembre al votar en contra de una moción nuestra que pedía justamente calcular y publicar periódicamente el porcentaje de usos distintos de residencial para cada ámbito. Creemos que el Gobierno ha perdido el control y, lo que es aún peor, no tiene intención de retomarlo, ya que la modificación del Plan General que está preparando solo establece que sean los promotores quienes demuestren que se cumple ese límite de un 40%. Vamos, poner a la zorra, cuidar del gallinero, que se viene diciendo. Irabazi Donostia creemos que es imprescindible la revisión del Plan General. Debe prevenir ámbitos urbanísticos más pequeños para garantizar que el cumplimiento del uso residencial de las zonas residenciales, ya que la división actual esconde desigualdades evidentes dentro de un mismo ámbito. El Plan General debe estar al servicio de interés general y no al servicio de intereses particulares ajenos a la mayoría de la ciudadanía.
No se ha hecho una mención ni siquiera mínima a la gestión de los residuos durante esta legislatura, una gestión que este Gobierno suspende sin paliativos. Con los datos publicados en la web de la Mancomunidad de San Marcos entre 2015 y 2016, últimos publicados, hay más volumen de residuos generados, un estancamiento de la tasa de la recogida selectiva y un descenso de la de materia orgánica. En definitiva, el objetivo de su programa de Gobierno de aumentar los índices de recogida selectiva se ha ido a la basura. Del mismo modo que lo ha hecho su compromiso para estudiar la instalación de un chip para los contenedores de fracción-resto para reducir esa fracción, o la sustitución de los actuales contenedores por otros más cómodos y accesibles para todas las personas, o la apertura de nuevos garbigunes para facilitar el reciclado en materiales. Lo único que han cumplido su programa sobre residuos ha sido el impulso de la incineradora de Zubieta en colaboración con la Diputación y el Consorcio de Residuos. No nos esperábamos otra cosa de quienes entienden que quemar materiales es el modelo más eficiente y sostenible de gestionarlos. Su inacción durante la legislatura era imprescindible para justificar la necesidad de una incineradora. Haber puesto en marcha todo lo que llevaban en su programa de Gobierno sobre mejoras en la gestión de residuos y en la recogida selectiva hubiera demostrado que Guipúzcoa no necesita una incineradora y que el aumento de la tasa de recogida de residuos se debe a que ya la estamos pagando. Y lo seguiremos haciendo durante muchos años por algo que no es ni necesario ni sostenible. En relación a la autosuficiencia energética y el cambio climático, el PNV y PSE hacía suyos en el programa de Gobierno los objetivos 2020 vinculados a la Agenda 21. No obstante, echamos de menos un impulso mayor para ser una ciudad que genera su propia energía renovable y deja de ser dependiente tanto de combustibles fósiles como de grandes multinacionales del sector energético. Hemos hecho propuestas para avanzar en este sentido, aportando ejemplos de ciudades que ya están logrando resultados, pero el Gobierno municipal se mofa de las mismas. Suponemos que es su estrategia para no abordar este tema con la seriedad que requiere, dado que los combustibles fósiles son finitos y no disponemos de ninguno de ellos. Tampoco hemos conseguido que la Diputación Foral cumpliera la moción aprobada por unanimidad de este Pleno para que acudiera directamente al mercado mayorista de electricidad y convertirse así en el proveedor de energía a los ayuntamientos del territorio, lo que supondría un ahorro de la factura de más de un 20%. Además, si consultamos la web municipal en la que el Gobierno hitzetik ekintzetara se autoevalúa el cumplimiento de su programa, veremos que el apartado de ecología alcanza un 63,64%. Pero cuando desplegamos para ver actuaciones relacionadas con autosuficiencia energética, el cumplimiento de la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales baja a un 40%. El medio natural tampoco ha sido su fuerte. Han estado a punto de cargarse el espacio de viveros de Ulia, como ya se ha comentado. Han talado árboles a diestro y siniestro. El plan de gestión de Monte Ulías ni está ni se le espera. La repoblación del Lurretxiki, todo un despropósito. Se ha sustituido un bosque de especies autóctonas por una mezcla de jardín con especies invasoras. Siguen con la matraca de la pasarela de Montpas y así. Creemos, y voy terminando, desde Irabazi y Donostia, que este Gobierno ha dejado pasar la legislatura, la ha dejado pasar sin pena ni gloria, para poder garantizar una vida digna a los y las donostiarras. Tiene herramientas para hacerlo, aunque se empeñe en lo contrario, y no ha hecho ningún esfuerzo para luchar contra la precariedad estructural, ni contra las desigualdades sociales existentes en la ciudad, desigualdades que sobre todo tienen rostro de mujer. El 8M les dio un mensaje muy importante a las instituciones. Pónganse las pilas, pongan en marcha actuaciones para fomentar la igualdad, para luchar contra la brecha de género, para luchar contra las agresiones sexistas. Por el contrario, su actuación se ha centrado en impulsar y facilitar al máximo el sector turístico, sin establecer condiciones para que la riqueza que se genera se distribuya de forma equitativa. Un sector que está provocando cambios estructurales de gran calado en la ciudad y en la vida de los y las donostiarras. En definitiva, ya termino. Donostia va bien, pero solo para unos pocos, porque hay muchas personas que viven en una realidad totalmente diferente, ignoradas por las políticas de PNV y PSB que han llevado a cabo durante esta legislatura. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, eta azken txanda Eusko Alderdi Jeltzalearena.
Irabazi-taldearen hitzetan, hemos realizado muchas propuestas, pero lamentablemente la mayoría no han salido. Udalbatza honetan, hau dela agintaldi honetako azken politika orokorraren udalbatza, eta horrela da, baino, baita ere aldi berean, neria da bozeramaile lanetan. Eta hasi aurretik horri egin nahi nion erreferentzia, ez da? Sekulako orea delako, Donostiar eta Gazte gisa, EAJ-PNV hiri honen inguruan duen ikuspegia eta iritzia adiraztea. Eta horrek adirazten du baita ere, egungo sistema demokratikoa ez dagoela batzuk salatzen duten bezain gaizki. No, simplemente quería comenzar la intervención diciendo que aquí ya se ha explicado que este era el último pleno de política general que vamos a tener en este mandato, pero al mismo tiempo también era el mío como portavoz, ejerciendo tareas de portavoz. Y como joven donostiarra y del PNV, me gustaría también decir que es un honor poder expresar aquí el sentir y el punto de vista que tiene este partido sobre la ciudad. Hace unos años, antes del comienzo del actual mandato, éramos muchos los que sentíamos que esta ciudad estaba sumergida en una ciudad parada, en una ciudad atascada, que veía en blanco y negro, que estaba cerrada, que era una ciudad de imposición, que iba a la deriva y que estaba llena de prejuicios y de complejos. Y pongo un ejemplo claro para ilustrar todo esto, y es que el anterior gobierno no sabía si en 2016 quería ser Capital Europea de la Cultura o dicho título molestaba a la ciudad. Y es cierto que esta situación a muchos donostiarras nos molestaba, no nos sentíamos identificados con ella y preferimos cambiar y empezar a caminar por otra senda, por una Donostia en acción frente a una que estaba en parálisis, una Donostia en movimiento, una Donostia diversa, abierta, de acuerdos, con rumbo propio y de entendimiento y de convivencia. Y así lo fue, y los resultados del 2015 dieron esa respuesta, que había que cambiar el camino que se había tomado anteriormente. Vinimos con un proyecto esperanzador, ilusionante, en el que intentábamos animar a los donostiarras, pero le dimos desde el PNV un mandato claro al alcalde, que recuperara el color y la ilusión que esta ciudad nunca debió de perder, que volviese a traer esa Donostia abierta, en movimiento, diversa y cordial. Y hoy, sin ningún complejo, podemos decir que Donostia tiene un alcalde a su altura, no solo a la altura física, la cual es evidente, un alcalde a la altura de las circunstancias, con altura de miras, un alcalde a la medida de la ciudad. Este ha sido un mandato en el que nos ha tocado tomar decisiones que van a determinar nuestro futuro, y así lo hemos hecho. Han sido decisiones polémicas, llenas de ruido, pero las hemos tomado de forma sosegada, estudiando los temas con cautela y análisis, sin caer en debates de Facebook ni en trolls de Twitter. O sea, aquí se ha hecho política de verdad. Y este es el gobierno municipal que nosotros queremos y el que hemos impulsado. Un gobierno municipal con coraje, valiente y que arriesga, que ha apostado y ha sido pionero en el Estado por plantear una ordenanza de pisos turísticos, que ha apostado por Anoeta Berrián, que ha remado en igualdad por primera vez en las regatas de la Concha, que apuesta por agarrar el toro por los cuernos y dar la vuelta a la situación de la parte vieja con un plan integral, que apuesta por impulsar el topo y la electromovilidad, por hacer del Tambor de Oro un proceso participativo, por la regeneración del Urumea y Chominenea, por hacer un hueco a una artista donostiarra de renombre como Cristina Iglesias, por la renovación de la Brecha, por apostar por Tabacalera y por el brutal esfuerzo realizado en Donostia San Sebastián 2016. Y también por algo que no debería de ser noticia, y es que en este mandato se han traído todos los presupuestos en tiempo y forma, algo que no debería de ser noticia, como he dicho, pero que nunca se venía haciendo. Ya se ha comentado aquí que hoy, 19 de octubre, se cumplen aproximadamente 40 meses de mandato. Y no voy a entrar en debates superficiales, ni clichés, ni balances de que para la oposición todo está mal o que para el Gobierno todo está bien. Aquí no estamos ni para echar cohetes ni fuegos artificiales, ni la ciudad se cae a pedazos. Hay retos a los que responder, hay mejoras que realizar, pero la sensación en la ciudad es que hemos recuperado la ilusión. Y simplemente lanzo una pregunta y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Estamos hoy mejor que hace 4 años? Pues yo creo que la respuesta es que sí. Estamos mejor y las y los donostiarras estamos mejor. Ez dago zalantzarik gaur egun Donostia hiri oparoa dela. Aldeko testuinguru ekonomikoa bizi duena, langabezia tasa horren adibide da. Baina hori ez da aski, ezin gara horrekin lasai gelditu. Hiriak lehiakorra izateko ahaleginean dihardu. Alde batetik ondo egindako gauza horietan oinarritu behar dugu. Donostiarron doain nagusi horretan, gauzak egiten jakin, el saber hacer donostiarra, baina aldi berean gogor saiatzen ari gara Donostian aktibitate ekonomiko berriak finkatzeko. Eta horretan, ahaleginetan ari da, estrategia eta sustapen bulegoan Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Eta adibide gisa, zibersegurtasuna,
Atzo aurkeztutako elektromugikortasun proiektua, moda eta diseinua, informazio eta komunikazioaren teknologietan egiten den esfortzua, ikusentzunezkoen mundua, biozientzia, nanozientzia edo neuriozientzia. Lurralde industrial baten hiriburu gara, jakintza eskaintzen duen lurraldea, zerbitzu aurreratuak, ikerketa, 4 unibertsitate dituena, eta horretaz gain, baita ekonomia askotarikoare aukera anitzak eskaintzen dituena. Eta argi gelditu dadila, hiri honek guztientzako lana eskaini behar du. Bai, goi mailako formakuntza dutenentzako, baina baita ere oinarrizko formakuntza dutenentzako ere. Pero una ciudad que prospera no puede dejar a nadie de lado. El objetivo final del avance y de ese desarrollo tienen que ser las personas, los y las donostiarras que levantan la persiana cada mañana. Por ello, hablamos de que esta es la ciudad de las personas. Esta es una ciudad de verdad, que despierta cada mañana durante todos los días del año. Por eso queremos que el ayuntamiento sea la institución cercana, la de referencia y, en consecuencia, la de confianza. Y con ese fin hemos destinado nuestros esfuerzos en construir comunidad. Se han dado pasos para aumentar esa confianza con la apertura de 2 nuevos centros de servicios sociales, tanto en Morlands como en Riberas de Loyola. Apostamos por la cercanía y la atención sanitaria de calidad. De aquí el impulso y el apoyo a los ambulatorios de Ayete y la Parte Vieja. Este ayuntamiento ha destinado en el año 2017 29 millones de euros a acción social. Ha aumentado la plantilla en 5 nuevos puestos. Se han inaugurado y se han renovado hogares del jubilado, como Aitona Monenetxean Inchaurrondo, Eguiatarra o Barona en Altza. O dicho de otra forma, se han destinado recursos a construir comunidad. Komunitatea eraikitzera bideratu dugu esfortzua. Y una ciudad que apuesta por la salud y el bienestar lo hace mediante el deporte. La importancia del deporte como uno de los signos de identidad de nuestra ciudad, que, como bien se ha dicho, tiene una de las prácticas, una de las tasas más altas en lo que a práctica deportiva se refiere. Y el impulso a Anoeta Berria, a la renovación del velódromo, a los pequeños clubs, a las diversas modalidades deportivas, el indiscutible esfuerzo que se está haciendo por sacar adelante el polideportivo de Altza o el nuevo campo de Merquear, dejan claro ejemplo de la apuesta de que esta quiere seguir siendo una ciudad saludable. Y como son los donostiarras lo que nos importa, trabajamos para ofrecer un servicio integral de atención ciudadana, reorganizando la estructura de la Administración para que el servicio de atención dé respuesta a las necesidades vitales. Con ese fin, trabajamos en la racionalización de los espacios y servicios con un plan de equipamientos, en el desarrollo y la mejora de sistemas de gestión interna en base a planificación por objetivos y retos, es decir, dar la información municipal clara, sencilla y comprensible. Y creo que la oficina de Udalinfo, que se acaba de abrir en la calle EASO, es un claro ejemplo de ello. Donostia azteko eta azteko hiria dela aldarrikatzen dugu, baino ez soilik aldarrikatu, hori ere kontsolidatu egin dugu. Aurreskolen 3. protokoloa sinatu berri dugu. 2021 urtera arte 3 aurreskola berri eta 2024 urtera arte beste 3 baldintzatua jaiotze tasa eta eskaintzaren arabera. Aurren ongizatea oinarri programa bideratu da. Gurasoek 0-5 urte bitarteko aurren heztiaren eta hasieraren inguruan dituzten berrei erantzuteko. Horixe ikastolak izan dituen behar eta aldarrikapen luzei erantzuna emango zaie Eusko Jaurlaritzak 1,5 milioi bideratuz. Amara berriko kanpoko leihoak aldatu ditugu, fatxada konpontzen ari gera, eta beste inbeste egingo dugu barruko patioekin. Zuaiziko eskolako estaldura osoki berritu dugu. Aisialdirako ere aukera berriak zabaldu dira, edo berritu dira, Amarako parkeak, Alderdi Ederrekoa edo Harria parkea. Haurtxoko eta gaztelekuen sarea ere zabaldu egin dugu auzoetan, Altza edo Alde Zaharra gehituz. Irakurketa sustatzeko liburuka proiektua bultzatu dugu, eta Santelmo Museoan familia eta hiriko txikienei bideratutako programazioare sendotu eginda. Hau da, jaiotzen geranetik, udala erreferente da Donostiako familia eta txikienen bizitzan. Cercanía y a cortas distancias, también entre los barrios, con un plan de accesibilidad vertical, donde el ascensor inclinado de Morlands Ayete o el de Larracho ayudarán a muchos donostiarras a desplazarse con mayor facilidad en su día a día. Además, la boulevarización de Loyola nos permitirá un barrio más transitable, sin olvidar los esfuerzos que se realizan desde el Departamento de Mantenimiento por dejar una ciudad impoluta, es decir, una ciudad puesta a punto, limpia y cuidada. Y todo esto se hace en una ciudad segura, donde la palabra clave es la coordinación. Coordinación con la Ertzaintza, donde se ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en los planes de prevención conjuntos, y también coordinación con la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde este mismo año se ha puesto en marcha la Central Unificada de Coordinación de Emergencias, y además también donde se ha hecho una gran inversión para renovar los recursos. Todo esto destinado a dar un mejor servicio y, en consecuencia, a conseguir una ciudad más segura. Ekonomia oparo badugu, aurreikuspen positiboak
positiboak, gizarte kohesioaren alde ere egiten dugu, eta komunitatea sortzen eta eraikitzen dugu. Baina mundu aldakor honetan ere identitate propio bat behar dugu. Zerk egiten gaitu desberdin. Gure nortasunak, horrek bereizten gaitu. Donostiar identitateak, gipuzkoarrak eta euskaldunak. Eta kultura funtsezko bereizgarria da. Kulturak ematen digu identitatea, baina baita gizarte kritikoago bat izaten laguntzen digu. Kulturak jantzi egiten gaitu, askeago bihurtzen. Este año se han superado la franja de los 100.000 socios de Donostia Cultura. Hemos superado la barrera del 1.000.000 de visitas a la red de las casas de cultura en la ciudad desde que Ramón Lavallen abriese la primera. Hemos tenido la oportunidad de saborear el Museo San Telmo a través de una oferta innovadora gastronómica. Hemos homenajeado a Joxean Artze y hemos recuperado Iki Miliki Liklik. Y al mismo tiempo se nos han aparecido los dioses y diosas del Prado, el Museo San Telmo. Esta es la ciudad de la cultura, sí, y de los grandes festivales, del Yasaldi, de la Quincena y del Cinemaldi. Pero al mismo tiempo también el de los medianos, el Festival de Cine de Terror y el de los Derechos Humanos, donde se apuesta por Tabacalera como centro de creación, con la Filmoteca Vasca o la Escuela de Cine de Elías Querejeta. Pero además colaboramos con la Iniciativa Ciudadana, donde las ayudas puestas en marcha en Donostia Cultura para festivales no han hecho más que consolidar la oferta cultural en esta ciudad. Gladys the Day, Dog of the Day, Moyo Working, Kutxa Kultur Festivala, Donoskino, Dantz, Donostia, Lindy Hop, Dordoka Fest, Danza Irian o Ciclo de Cine Submarino son un ejemplo de la colaboración público-privada que realizamos en esta ciudad. Azken urte hauek erabat oparoak izan dira kulturgintzan, amamak, lorea edo handia. Bertako sorkuntzaren erakusleio bikaina izan da gure hiria, eta hori guztia euskeraz egin dugu. Tabakaleran ikusgarri dagoen Europako hizkuntzen mapan argi ikusten da euskarak mugatzen duen eremua, gure nortasunaren eta bereizgarritasunaren lurraldea. Eta honi lotuta, udalean euskararen erabilera normalizatzeko 6. plana landu eta onartze izan da, zalantzarik gabe azken urte honetako jardun nagusia. Hiriari begira, euskara erabiltzeko aukerak sustatzen jarraitu dugu, merkataritzan eta ostalaritzan euskeraz planari garapen osoa emanez. Aurre eta gazten artean erabilera sustatzeko parketarrak egitasmoa, zabu-zibu edo txirrintxon dauzkagu, izarrak plazara egitasmoa eta kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko egitasmoak besteak beste. Eta dagoeneko argi ikusten da udazken honetan euskaraldiaren olatuak hiri guztia bustiko duela. Euskara beraz gure ondarea da. Ondarea, patrimonio y también patrimonio arquitectónico, la ciudad construida. No podemos negar que este ha sido un tema recurrente durante esta legislatura en este salón de plenos, pero también somos conscientes de que esta ciudad es una ciudad viva y que evoluciona, y también lo hace en la arquitectura. Y son patrimonio y son identidad todos los edificios de esta ciudad, desde los que van de la arenisca del centro hasta los edificios más contemporáneos como pueden ser el Basque Culinary Center o Carlos Santamaría. Todos son identidad de la ciudad, todos son patrimonio, y creo que en el futuro debemos de afrontar este debate con sosiego, pero también con rigor. Y uno de los principales patrimonios que tiene esta ciudad son sus personas. Hemos dado talento al mundo, variado y de todo tipo, desde Chillida a Cristina Iglesias, desde Pío Baroja a Saizar Vitoria, desde Sorozábal hasta la Oreja de Van Gogh, pasando por Miquel Laboa. Y esta también es la ciudad de las estrellas, no solo las de cine, que también es la ciudad de las estrellas Michelin, donde la gastronomía sigue siendo un gran diferenciador de esta ciudad. Se ha realizado un gran trabajo en el pasado, en el presente, y lo tenemos que seguir haciendo en el futuro. Esta ciudad y sus donostiarras tienen grandes capacidades y así lo han demostrado. Una ciudad premiada como Capital Europea de la Cultura 2016, como European Best City en 2016 o como Best Food Destination en 2018. Medallas que no se pone este gobierno municipal, medallas que ponemos a la ciudad y a los donostiarras. Pero Teneco tenemos que seguir manteniendo ese nivel también en el futuro. Y hablando de futuro, este gobierno municipal también ha hecho sus echecolanas. Lo primero de todo, cogiendo el plan estratégico de la ciudad y actualizándolo, algo que en el anterior mandato no se realizó. Y en esa renovación hemos identificado un futuro de una ciudad sostenible, donde el topo, la pasante ferroviaria, la electrificación, los bidegorris o las zonas 30 son clave. Estas acciones nos ayudan a proteger el entorno natural, a reducir emisiones, a reducir la contaminación acústica y a ganar nuevos espacios. Y como guía, el documento Clima 2050. Y claro ejemplo de esto son los vistosos autobuses que se pasean por la ciudad, como el de Irizar o el de CAF. Pero tenemos que seguir siendo una ciudad amigable, Donostia Lagun Koia, con políticas de visión global y vital para las personas de la ciudad. Y cómo no, aquí ya se ha dicho, pero queremos también ser la ciudad de la igualdad. He dicho que hemos remado en igualdad por primera vez este año las regatas de la Concha.
La campaña Goazen Neskak, los triunfos deportivos, las becas 12+1 del Museo San Telmo, la oferta pública del Cuerpo de Bomberos, las grandes voces del Jazz al Día o el equilibrio en la oferta cultural en general. Pequeños pasos para un futuro en igualdad. Y en Euskadi sabemos cómo se hace y somos pioneros de ellos. Este mismo año se cumplen 14 años de la Ley de Igualdad o Emakunde está actualmente celebrando sus 30. Tenemos que seguir remando y navegando con ese rumbo. Y también lo queremos hacer por el Urumea. Todas las ciudades se han desarrollado alrededor de un río. Nosotros hemos tenido una deuda pendiente, pero hoy el Urumea es un punto clave en el desarrollo de la ciudad. Eta etorkizunari begirare baditugu erronkak. Hobetu beharrekoak, erronka historikoak, bapateko erantzuna segurazki ez dutenak izango, baina hauei ere aurre egin behar diegu. Eta hiri honek errelebo hiria ere izan behar du. Gazteok gure bizitza proiektua gauzatzeko aukera izango duen hiria behar dugu. Egia da, adineko jendearen hiria da, hori ez dugu zalantzan jartzen, baina gazteok ere behar dugu gure tokia. Eta horretan, etxe bizitza politika dagokionez, eneko tokatzen zaigu ausartagoak ere izatea etorkizunean. Eta ezin dugu baztu ez ere, Espainiako gobernuak udaletxe honekin edo hiri honekin pendiente dituen bestelakoak. Gure etorkizuna baldintzatzen dituztenak dira, besteak beste kartzela edo Loiolako kuartelak. Hauek bertatik kentzeko ahalegina egin dugu eta horretan ere jarraituko dugu. Pio Hamabi plazako gobernu zibilaren eraikina edo Banco de España. Hauek hiri ekipamendu bezala bideratu beharko genituzke. Musika amabostaldeari edo zidetek enpresari babesa edo gure mugikortasuna hobetuko duen interkambiadorea. Guzti hauek dira beharrezkoak. Tenemos un futuro prometedor y retos a los que responder. Miramos al futuro con ilusión, pero no debemos olvidar el pasado. Donostia ahora respira libertad. Este ayuntamiento está flanqueado por dos esculturas. Una enfrente en Alderdieder, un monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo, y otro en Igentea, la escultura dual, que recuerda a las personas fusiladas, ejecutadas durante el golpe de Estado del 36, la guerra y la dictadura franquista. Dos puntos, dos ejes y coordenadas que no debemos de perder de vista a la hora de seguir avanzando, sin olvidar de dónde venimos, lo que hemos recorrido y a dónde queremos llegar. Más allá de debates y balances, la sensación en la ciudad es mejor, una ciudad con ritmo y con retos, en la que hemos anclado los pilares del futuro. Tal vez este no sea un gobierno rupturista, lo definiría como evolutivo, no revolutivo, una forma de ser guipuzcoana, de evolución y de mejorar. Para finalizar mi intervención, me gustaría agradecer a todos los concejales que han conformado el equipo de gobierno, tanto el PNV como el PSE, la labor que han realizado durante este mandato. También me gustaría terminar agradeciendo la labor de todos los directores y toda la plantilla municipal que ponen todos los días en marcha la maquinaria de este ayuntamiento, y también me gustaría agradecer al resto de corporativos de Irabazi, del Partido Popular y de EH Bildu, la labor que han realizado. Desde la diferencia, todos estamos aquí para representar la ideología de los donostiarras. Compartimos el orgullo de ser donostiarras, unos de nacimiento y otros de adopción. Pero no tengo dudas de que todos los que estamos aquí estamos para reflejar la ideología y las posturas de los donostiarras. La política no pasa por su mejor momento en lo que a valoración social se refiere, pero no tengo dudas de que aquí hacemos política de la buena. Son muchos los momentos de tensión y de desacuerdo, pero también lo son de acuerdo y unión, por ejemplo, a la hora de denunciar y luchar contra la violencia machista. Cuando los donostiarras nos unimos, hacemos grandes cosas, y espero que ese sea el futuro que le depare a esta ciudad. Y al menos desde AJPNV nos empeñaremos que así sea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian 15 minutu. EAJaren taldearen azpimarratzen du, hemos tomado decisiones que marcarán el futuro. Eta hasi baino den bat egin nahiko nuke Alde Popularreko bozeramailea egin duen aipamenarekin. Hemen gainera korporazioak dazo arroxa daramagu gaur hain zuzen ere egun honen errekonozimentuan. Bueno, la verdad es que ha habido 5 grupos que han intervenido. A los 2 grupos que forman parte del Gobierno municipal, lo que quiero es agradecerles sus intervenciones. Creo que han hecho un gran esfuerzo por poner de relieve sobre todo lo bueno que este Gobierno municipal ha sido capaz de hacer a lo largo de esta legislatura, que no es poco. Y a los de la oposición también, en la medida en que su espíritu haya sido constructivo, aunque normalmente suelen tener una actitud más de ver la botella medio vacía.
aunque me ha pasado una cosa curiosa, eta hori onartu egin beharra daukat. Nik nire hitzaldian aipatu dudanean batzuk enpeinatuta daudela, hiri hau kaos bat dela irudikatzen, erantzuteko orduan EH Bilduk beretzat hartu du esaldi hori neurri batean edo horre daudertu diot bozeramaileari, baina gero benetan hori adierazi dutenak pleno honetan nire ezkerreta dauden beste bitaldeak izan dira eta ez EH Bildu. Eta hori onartu beharra daukat. Eta txikitik handira hasita, irabazi taldeak planteatzen dituen gauzekin da, bueno, utziko diazue danetara ez sartzen, zeren zuek hiruok 45 minutu izan dezute eta 15 minututan esan dituzuten gauza pila hoiei erantzutea, erabat ezinezkoa zait. Baina bai, bueno, hildo nagusiei gauza batzuk esaten utziko diazue. Irabazi taldeak erabili ditu datu asko, horietako batzuk modu txarrean, eta lortu nahi zuen helburuaren alde, eta horietako batzuk aipatuko ditut adibidez, ez? Esaten du, hemen erregistroa sortu aurretik 300 etxebizitza turistiko zeudela eta orain 1.200. Eta ahaztu egiten du, 2016an guk ordenantza onartzeko oinarri izan genuen ikerketan 1.600 zeudela esaten genuela. Horredako datuak eta gauzak horreda erabiltzea, norberak bere argumentuak indartzeko badio dezake, baina eztabaida serio batetarako oso gutxi. Eta iruditu zait, kasu horretan, eta beste batzuetan ere oso gutxi badio dute da egiten diran zenbait baieztapen. Uno de ellos, por ejemplo. En la ciudad se está produciendo un tsunami con los hoteles que está destruyendo todo el residencial. Yo le reto a que me presente a una persona desalojada de su casa para construir un hotel en esta ciudad. Porque ya hay algunas cosas que creo que no tienen un pase. ¿Conoce usted también, como yo, cuáles son los hoteles principales que durante este tiempo se han construido en la ciudad? Hotel Plaza de la Sala, no creo que vivía nadie. Uno de los que está en obra, San Bartolomé Arriba, no creo que vivía nadie. San Bartolomé Abajo, casa vacía desde hace años. Convento de San Martín, en la calle San Martín, no vivía nadie. Lo que sí que está consiguiendo la actividad turística y por su derivada el sector turístico es que determinados edificios que en la ciudad estaban vacíos se puedan rehabilitar. Y eso tiene su parte positiva. Yo creo que deberíamos reconocerlo. En lugar de decir esto, de que tenemos un tsunami que está destruyendo de residencia de nuestra ciudad, porque es que no se sostiene con datos. Es una frase vacía. Y le vuelvo a decir, le insto que me presente a algún inquilino desalojado de una vivienda para hacer un hotel. Y entonces hablamos. Eta gero esaten da beste gauza bat, hiriak desberdintasunak ditua, nik aipatu dut, eta esan dut zein dan, gainera, eta ez da datu diferentea. Nik esan detena, haundiagoa da zuk esan dezuna baino. 183 edo aipatu dezunean. Nik 2 aldiz eta erdi, o sea, 2 veces y media el salario familiar del barrio que tiene el menor entre el más mayor. Es mayor la diferencia que he dicho yo todavía. Luego, no estamos diciendo cosas diferentes. Ahora, luego cuando se me dice, y no lucha este gobierno municipal contra la desigualdad en esta ciudad. Yo lo primero que hago, procuro, a veces no perder la perspectiva, es pensar, reflexionar sobre cuáles son las facultades y competencias de un ayuntamiento. Porque a veces se nos va la olla con este tema. ¿Y cuáles son los mecanismos que un ayuntamiento tiene para esto? Yo, humildemente, creo que, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, quien puede tener un instrumento de redistribución de la riqueza es la Diputación Foral de Guipúzcoa, no este ayuntamiento, a través de la figura del IRPF, que es el principal instrumento que existe. Estará usted de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, pues, claro, salvo que ustedes tengan una idea, que a veces intuyo que es así, no me lo tomen mal, de que lo que les gustaría es un régimen como el comunista, en el que hay una intervención plena de la administración pública, de este ayuntamiento en su caso, y entonces se dedica a equilibrar las situaciones pues como se hacía en aquella época. Es que a veces me da la impresión de que estamos hablando de eso. He dicho, además, en mi intervención, el mayor instrumento que tiene este ayuntamiento para lograr que esa cohesión social de la ciudad sea mayor y la desigualdad entre barrios más pequeña es destinar su capacidad de inversión en mayor medida a la zona oriental de la ciudad. Y es que lo hace, y se lo puedo probar.
Se lo puedo probar, porque me tendrá que reconocer que la principal capacidad inversora de esta ciudad está en este momento enfocada en la zona oriental de la ciudad. Porque si empezamos por la ribera de Urumea, es que esto no tiene contestación posible. Porque además ha dicho usted también otra cosa, que es lo de, en materia de vivienda, suspenso total, ¿no? Por supuesto, y no han hecho ustedes nada excepto Txominenea. Joder, pues vaya un excepto. Y me dice usted cuánto nos ha costado esto. No, además nos van a decir que es que usted que se lo encontraron bloqueado del gobierno anterior y que han tenido que poner 7 millones, que son de todos Donostiarras, eso lo ha dicho el Partido Popular. Cierto es, pero son 7 millones de euros. Y un contracanon a la contrata para poder sacar adelante la promoción de Txominenea. Y parece que es barro. Y eso es, no han hecho nada excepto Txominenea. Bueno, pues vale, ¿no? Yo creo que eso no responde tampoco a un análisis serio. Yo he reconocido, además, eta hortan ez daukat inongo arazorik. Erronka daukagu da esparru horretan, eta etxebizitzaren arduan egin beharko dugu da askoz gehiago. Ez daukat arazorik hori esateko. Baina, hombre, eta hor talde popularraren parte hartzearekin sartzen naiz, talde popularrak esaten duenean ez da inun zero, bueno, hor datu saltza bat egin du, edo erabili du alderdi popularrak. Adibidez, etxebizitzan inguruan, hombre, leku batean etxebizitzak eraikitzeko denengo planeamentua aldatu egin beharko da, edo onartu egin beharko da, ez? Eta aipatu da inpernua. Inpernuaren planeamentuan etengabe lanean egon da udal gobernu hau, legealdi guztian zehar. Eta hori ez da zero egitea. Etxeak ez dira ateratzen txanpinoiak bezala baratz batean, edo letxugak bezala baratz batean. Jakin beharko duke alderdi popularrak guzti horrek ze aurre prozesu eramaten duen udal baten aldetik. Pero bueno, el Grupo Popular ha hecho otra cosa. Me lo ha criticado más veces, señora Albistur, esto sin acritud, de que yo tengo la costumbre de hablar sobre los datos de la ciudad. Soy pi, lo reconozco. Yo en los 4 debates de política general que hemos tenido en este ayuntamiento he utilizado esquemas muy aproximados, porque soy de los que piensan que para saber qué hay que hacer hay que saber dónde estamos. Entonces, ya me disculpará usted que yo utilice datos sobre la ciudad, pero un análisis de la ciudad sin datos es bastante mal comienzo para después plantearse cuáles son los retos. Ahora, ha dicho usted que he dedicado 25 minutos a exponer datos sobre la ciudad. Y esto es simple y llanamente falso. Yo soy bastante metódico, me comprometí a intentar hacer 50 minutos de intervención en este pleno, creo que lo he cumplido, y ello me ha exigido que cada página llevara un minutaje para saber cuánto estaba dedicando a cada una de ellas y cuadrar. Y he cuadrado al milímetro. Y le digo que he dedicado 8 minutos de reloj exactamente a utilizar o a exponer cuáles son los datos definitorios de la ciudad y no 25. Pero en cualquier caso, insisto, creo que es un punto de partida necesario. Ha mencionado después muchas otras cosas, que si hablamos de envejecimiento, que si hablamos de que no hay jóvenes, etcétera, etcétera. Da hori egia da, eta hor lotzen dut ere bai EH Bilduk egiten duen parte hartzearekin. Bietan gauza kurioso bat gertatzen da, eta da, gauza honetaz hitz egiten degunean testu ingurua da. Eta txarrak azaltzeko Donostian bakarrik gertatzen dira. Eta egia da, Donostia ez da isla bat, ez onerako eta ez txarrerako. Eta hitz egiten degunean zahartzaroaz, edo hitz egiten degunean aurrik jaiotzen ez da, onartuko diguzue hori udal batek daukan gaitasunetik asko zaratago dagoela, zalantzari gabe. Eta zahartzea da mendebaldeko gizarteak daukan fenomeno bat, eta gu mendebaldeko gizartean gaude. Eta aurrik ez izatea da mendebaldeko gizartean ematen den fenomeno bat, eta gu mendebaldeko gizarte batean gaude. Eta udaletxe batek egina alditzazke zenbait gauza hori, edo horri erantzunak emateko, baina uste badin badezute, arazoa konpontzeko udaletxe bat nahikoa da, behitu barkatu, baina uste dut beste mundu batetan bizizerate da. Eta batzutan badirudi gaia planteatzen diren moduan, horre da izaten dela, ez? EH Bilduk esan ditu ere bai, ez ditut datuak ez da baiatuko, badaude nabarduraren batzuk, eta esan dira gauza batzuk, erabat zuzenak ez direla uste dudana, baina egin dituen sail edo arlo nagusien harira, aipatu du etxe bizitzaren gaia, ez? Eta gaina, hortan, gaur debatean, eta beste da ere personalizatzeko alako gusto berezia izaten dezuten erekin, eta badirudi ez da etxe bizitzen alokairuen prezioa edo salmenta prezioa alkatea jartzen ditu da, eta orduan, eneko goiaren garaian ez da euneko zenbat igo diran etxe bizitzak.
Egia da, eta esan dut ez nijoa da hori ukatzera, danak ikusten dugu, hori horrela da, baina onartuko didazue, oso gorriak diran bi alkate dauzkaten beste bi estatuko hirietan, hemen baino desente okerrago daude da, hau da, Madrilen edo Bartzelonan, nire dagun Manuela Carmena kasu batean, eta adako dau bestean, eta hor, ez dakit, niri egosten badin bazait, etxe bizitzaren prezioa 130 igotzea Donostian, suposatzen dut Manuela Carmenan errua izango da, Madriden beste inbeste edo gehiago igotzea, eta Bartzelonan ere adako daurena beste inbeste igotzea. Eta beste gauza bat esango dut, bi hiri horiek ez dute egiten proportzioan hiri honek etxe bizitza publikoa sustatzeko egiten duen esfortzua, inondik inora. Eta ez oraingo legealdian, historian zehar. Egia esan da. Hori ere nik uste dut esan beharra dagoela. Merkataritzaz ere hitz egin dezute, eta hor beti gertatzen zaigu gauza bat, eta uste dut egunen batean ere onartu beharko dugu da, ez? Merkataritza eredua aldatzen ari da, jakina. Baina merkataritza eredua aldatzen ariko da, seguru aski, konsumitzaileak aldatzen ari direlako, ez da? Eta ez diogu inoiz horri heltzen. Osea, badirudi derrigortu egin behar ditugu da kontsumatzaileak edo kontsumitzaileak ez dakit nun erostera edo ez dakit zer erostera, eta hori oso zaila izaten da. Hori oso zaila izaten da. Eta guk oso garbi daukagu, bertako merkatarien aldeko apustua egin nahi dugu da. Eta egiten dugu. Eta ez bakarrik Ernestok aipatu duen IBIaren erabakiarekin. Areago, nik badakit Federazio Merkantilarekin, orain lanean ari dira, hitzarmen bat sinatzeko, guzti hori laguntzeko, adik eta gehien. Dirua eskainiaz gainera helburu horretara. Baina berriro diot, baldin bada planteamentua udaletxeak behartu egin behar ditu da kontsumitzaileak ez dakit zer egitera, gomendioak eman ditzazkegu, hezkuntzan lan egin dezakegu. Baina horredako neurriak ez dira. Eta jendea joan egiten da, eta dauzka ohitura batzuk, eta internetik erosten du, eta hortan moldatu egin beharko gera eta saiatu beharko gera defenditzen. Baina hori ere ez da gainera Donostiari gertatzen zaion fenomenoa bakarrik. Onartuko didazute, da globala dan fenomeno bat. Lagun bat daukat, orain da astebete, Burdeosera joan dena, eta esan dit. Orain da 10 urte egon nintzen, gaur joan naiz, eta aldatu eginda. Eta zer dago Burdeoseko kaleetan? Donostian dauden gauza oso antzekoak ere bai. Gero hitzak eta ekintzak aipatu dezute, bai batak, bai besteak. Badakit zer azaltzen den web horrian sartzen badin bazeraten nik ere egin dezaket, eta edozeinek egin dezake, hori da diferentzia, eta hori da gobernatzeko moduan ere guk sartu nahi izan dugun diferentzia. Edo arro eoteko edo lotxatzeko irudiak danak ikusi ditzazkegu da. 59,09 uste azaltzen da, betetze mailaren inguruan. Bi ohar egingo dizkizut horrekin sartu horretik. Ez dago eguneratua, 3 departamentu falta dira eguneratzeko, obra eta proiektuak, hirigintza eta partaidetza arrodoa, eta eguneratzen diranean, segurazki beste zenbaki bat izango da hori, eta izango da izan behar duena, guk defenditzen dugun badioa da, eskaini egiten dugu da hori. Modu irikian. Eta diodan bezala esateko lortu dugu edo ez dugu lortu nahi bezain beste. Egia da ere, legealdia bukatzeko denbora falta dela. Maiatzer arte, desente, badirudi hemen bukatzen ari gara, eta ez da horrela. Eta ikusiko dugu nun bukatzen dugun. Eta esplikatuko dugu, eta esango dugu, oneraino iritsi gara. Baina denengo aldia da, eta hori onartu beharko didazute, udal honetan horredako saio bat egiten dela. Bere akatsekin, hori ere onartuko, denengo aldian egiten danean, zailagoa izaten delako. Baina nahiko nuke, dinamika bezala hori funtzionatzeko moduan udaletxe honetako parte izango baditz. Eta nire aldetik besterik ez, bakarrik esan, dakizuten gauza bat, talde guztia gainera. Yo también soy de los que piensa que los retos que tiene una ciudad son compartidos. Los puntos de vista seguramente para dar respuestas a los retos que tiene una ciudad pueden ser diferentes, pero no dudo de que el interés común que todos compartimos es el de que la ciudad avance y esté mejor y nuestros ciudadanos vivan mejor. Y nosotros, o yo, por mi parte, siempre estaré por la labor de intentar lograr el mayor acuerdo posible en torno al logro de ese objetivo y mi disposición siempre será abierta. Eta orain, azken txanda iztekoa, eta utziko jasute behiratzen, ez dakit urrenkera. No, oain aldatu iten da. No. A ver. Oain bai, txikitik handira, ordan irabazik dauka den txanda.
Eskerrik asko itxamatagatik eta agurtzea a las trabajadoras, a esas luchadoras del servicio ayuda a domicilio. Otro servicio precarizado y feminizado, y al cual no se le cuentan los tiempos de desplazamiento de trabajo, algo impensable en cualquier otra profesión masculina. Decía que el señor alcalde ha intentado sacar brillo a la gestión de su gobierno, pero ese destello le impide ver otras realidades, como esta. Ha hablado de la ciudad que es más rica desde hace 3 años, desde luego no gracias a la labor del Gobierno municipal, pero para Irabaz y Donostia esa riqueza no se está repartiendo de manera equilibrada. Decimos esto porque nuestros datos, y bueno, no le acepto que diga que utilizamos datos falsos o erróneos, un 90% de los contratos suscritos, es decir, la inmensa mayoría, han sido a tiempo parcial y temporales. Solo hace falta salir a la calle y preguntar, por ejemplo, a muchas personas jóvenes dónde y cómo trabajan. Señor alcalde, escuche sus respuestas. La mayoría hostelera y comercio, a pesar de que la juventud de la ciudad está cada vez más formada, es una realidad y va a peor. Y esto no son cosas que nos inventemos. Y este gobierno de la I+D+I, innovación, desarrollo, también se ha olvidado de mencionar que el Producto Interior Bruto de la industria ha caído de un 5,9 en 2013 a un 5,2 en 2016. Mientras tanto, el sector servicios de un 23% en 2013 a un 24,1% en 2016. Y dentro del sector servicios, hostelería y comercio representaban un 17,7 en 2013 y un 18,1 en 2016. Esta es la realidad que no pueden ignorar. Y luego me hace gracia la inquina, porque esto es inquina que tienen algunos contra ciertos partidos políticos que en su vida tienen mucho de qué enorgullecerse, de la lucha por la justicia social y por las libertades, porque ahí estuvo luchando contra la dictadura franquista, ahí estuvo en la calle nuestro partido. Y ya estoy harta de esa inquina. Y comunistas debe parecer es presentar propuestas como estudios para prestar los servicios de manera directa, en lugar de subcontratarlos y fomentar la precariedad. Le debe parecer comunista la colaboración con la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en la contratación. Le debe parecer comunista, en el peor sentido de la palabra, pedir que se implanten cláusulas sociales y verificar su cumplimiento a lo largo de la vida de los contratos. Me da igual que sea comunista o no. Esto es luchar a favor de los derechos de los y las trabajadoras. El Ayuntamiento, como administración pública, tiene una responsabilidad grande en la calidad del empleo, tanto como el que genera directamente como el que promociona. Comercio y turismo reciben muchas subvenciones, tanto para contratar como para otras cosas. No es un tópico que la calidad del empleo en estos sectores sea precaria. ¿Y sabes qué es lo triste de los tópicos? Que acostumbran a ser realidad. Y si no, baje a la calle, hable con la gente y vea cuál es la realidad, porque no lo parece, no lo parece. Sobre vivienda, el señor alcalde ha tenido que reconocer, porque no le ha quedado más remedio que el aumento de los precios de alquiler y de venta. No le ha quedado más remedio porque es una realidad objetiva. Y nos ha llamado mucho la atención que dijera que el turismo no tiene que ver con el aumento de los precios. Señor Goya, una de las leyes principales del mercado es que a menor oferta aumento de los precios. Y ese es el efecto que está teniendo en la ciudad, que haya menos viviendas para vivir y, por lo tanto, una oferta más cara. Y le devuelvo el reto. Yo le pregunto, ¿usted se atreve a afirmar que no se ha perdido suelo residencial con la apertura de los hoteles? Claro que no lo puedo hacerlo, porque si lo hiciera estaría mintiendo, señor Goya. Le devuelvo el reto. El alcalde también ha hecho gala de transparencia y participación. A este respecto, le recordamos que este Pleno ha aprobado mociones presentadas por Irabaz, como por ejemplo que las asociaciones puedan tener un espacio digno en el propio ayuntamiento para dar ruedas de prensa. Pero nada de nada. También hemos propuesto facilitar la mejora de las actas de las comisiones o de los consejos de administración de las entidades dependientes del ayuntamiento, pero no lo hemos conseguido. Y no podemos dejar de mencionar el gran ejercicio de transparencia que hizo este Gobierno expulsándonos del Consejo de Administración de Anoeta Quirol de Guía para impedir que realizáramos la gestión que nos corresponde, nuestra labor de fiscalización. Este es su saber hacer en política, este es su saber llegar a acuerdos, esa es su transparencia. Y en relación al euskera, le felicito por haber hecho toda la intervención en euskera, pero a lo largo de la legislatura,
¿qué ha hecho para favorecer que la gente que todavía no sabe o que tiene que mejorar el nivel que tiene euskera pueda acceder en gratuidad a su aprendizaje? ¿Eso no le parece importante? Claro que lo es. Y eso es también trabajar en favor del euskera. Cohesión social. Hemos presentado iniciativas para que no se cierren los orchocos y gaztelecus en verano, así como que tampoco lo hiciera el Gaoeco en verano, porque el Gobierno habla de acogida, pero esa acogida se ha prestado principalmente gracias a la labor y la iniciativa de la ciudadanía. Y es que con estos mimbres Donostia cada vez se hace más complicado llevar a cabo un proyecto de vida en Donostia. El empleo que genera cada vez es más precario y la vivienda está por las nubes. Para enfrentarnos a estos retos, que son los verdaderos retos que tenemos las personas que vivimos en Donostia, hay que dar un vuelco a las políticas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento, dejar de mirar para otro lado, apostar, ser ambiciosos, generar empleo de calidad, el acceso a la vivienda y no dejarlo todo en manos del mercado. Ustedes tienen que hacer algo porque para eso les ha elegido la ciudadanía. Ustedes han tenido una oportunidad durante este mandato de hincar el diente a los mayores problemas de la ciudad y vivienda, empleo. Sin embargo, se han pasado casi 4 años haciendo no se sabe qué. Ha renunciado a apostar por la ciudad y a gestionarla. Y lo que prueba la desconexión con la realidad es que se nos hable de estrellas de Cinemaldi, de las 3 estrellas Michelin que tiene esta ciudad, y, sin embargo, al mismo tiempo olvidamos la realidad de tantas mujeres pensionistas que no pueden encender la estufa para calentarse en invierno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Yo, solamente por una cuestión, sin más, o sea, creo que no me he referido a un partido, me he referido a un régimen. Pero bueno, simplemente por aclarar de que no es una inquina particular con respecto a un partido. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko, eguerdi on guztioi. Bueno, antes le decía que nos faltaba hablar de barrios y de descentralización, de participación. Y cuando usted ha hablado de los distritos, que no le ha puesto ningún entusiasmo, la verdad, bueno, aparte de que ha tenido un lapsus, pues los distritos, lamentablemente, el único distrito que se ha podido crear en San Sebastián, pues se ha creado recientemente. Cuando ustedes, en el programa de gobierno, porque parece que hoy aquí estamos diciendo cosas extrañas y lo que estamos haciendo es contrastar, que yo creo que es lo que nos corresponde, un programa de gobierno que ustedes entregaron hace 41 meses, nosotros hemos hecho el contraste de cuál es el grado de cumplimiento y además con cosas que he leído que yo nunca las hubiera leído así, no hubiera puesto en pero que es el suyo. Hay cosas que las compartimos, como le digo, muchísimas cosas las podemos compartir, por eso nos da pena que no se hagan, y otras que no compartimos, pero literalmente las cosas que decían ustedes. Y, por ejemplo, los distritos, que es una norma orgánica que, por cierto, se aprobó la legislatura anterior, dice que tiene que tener un 10% de porcentaje para esos presupuestos, un 10% de los presupuestos en materia de inversión. Y ustedes, pues en la Junta de Gobierno allá por el mes de mayo, en una de ellas decidieron que el presupuesto eran 3.250.000. Bueno, pues bien, porque podían haber dicho 2 millones, pero no, es que en realidad debían haber sido 5,5 millones de euros si cogemos el 10% de las inversiones. Sí, eso es que esto lo aprobó el Pleno, claro. Si nosotros aquí aprobamos, o otros aprobaron eso y luego no se cumple, pues modifíquenlo. Y que digan, pues el equipo de gobierno tendrá potestad de elegir cuánto es el dinero que se dedica a los presupuestos participativos. Y usted no ha estado en la Junta de Distrito. Yo es que tenía especial interés, ¿sabe por qué? Porque cuando entré en este ayuntamiento en el año 2007 y sabíamos que era de obligado cumplimiento que San Sebastián tuviera una norma de distritos, pues nos lo tomamos bastante en serio. De hecho, en el año 2008 presentamos la primera norma de distritos y es verdad que hasta la legislatura pasada no consiguió tener mayoría para poder salir adelante. Pero yo creo en los distritos. Nosotros creemos en la participación, en una participación sana, saludable. O sea, el desconcierto que hay ahora mismo en esa Junta de Distrito muchas veces es terrible, terrible. O sea, pues porque al final el tener que decir a la gente, o sea, en vez de ser, bueno, pues que decidan ellos, se les dice, además se les ha dicho ahora que tienen 1.250.000, luego entonces ellos han llegado a un acuerdo, porque claro, al final, pues lógico, nosotros tenemos la capacidad de enmendar el presupuesto, pues a mí no me parece lógico tener que llevar la contraria allí a las diferentes asociaciones que han sido elegidas. Ellos han decidido 700.000 por un lado, 550.000 por otro lado, pues nosotros al final pues podemos mover los 458 millones de euros que tendrá el próximo presupuesto. En ese sentido tenemos ventaja. Por eso, pero lo que le decía, al final
final, ustedes proponían en su programa de gobierno ¿qué iban a hacer? Iban a implantar los cuatro, iban a impulsar distritos, los 4. No, es que lo estoy leyendo, es literal, Lo que pasa es que lo he puesto a mi letra porque me parece mejor. A lo largo de la legislatura, página 100, échale un vistazo. Han hecho una consulta en Amara para quitar un frontón, el Tambor de Oro, que participaron 6.300 personas, una participación muy baja, que deberíamos de reflexionar todos. No, pero es que el concejal y portavoz joven del PNV ha dicho que ustedes han sido los artífices de la creación, de la participación con el Tambor de Oro. Y claro, pues no. Lo hemos hecho todos los que nos hemos sentado aquí en este pleno. Es que ustedes atribuyen unos méritos que no son justos. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que la remodelación del estadio de Anoeta, la ha hecho el alcalde, el PNV, la ha hecho las traineras de la Concha, el Topo, el Tambor de Oro, Tabacalera, que Cristina Iglesias tenga una obra en San Sebastián. Bueno, y he dejado de escribir porque, claro, me parecía ya aberrante, me parece un insulto que usted... No, es que lo ha hecho usted, que lo ha hecho, sí, porque además el PNV ha traído a esta ciudad una ciudad de color. Cuando el alcalde dice que nosotros somos los que decimos que esto es el caos. Veníamos de Mordor, llegó el PNV y dio color a San Sebastián. Se hicieron las playas. Es que no entiendo cómo el PNV no se inventó ese partido en el año 0, para que el mundo hubiera sido diferente. No entiendo, no sé, yo echo de menos eso. Entonces, claro, nosotros somos los que agonizamos y los que pintamos la ciudad negra. No, es que lo ha dicho. Repase, porque además la tiene escrita. Repase su intervención. Llegó una ciudad abierta y en movimiento y de color, con un alcalde de altura, no solo porque es alto, tal. En fin. Afortunadamente, las playas maravillosas de San Sebastián no le tenemos que dar las gracias al PNV ni a ningún partido político, y menos mal. Es que menos mal, porque claro, es que aquí ya confundimos la naturaleza, la suerte que tenemos de tener una ciudad tan bonita con que ahora resulta que la han hecho los políticos. Oiga, que no, porque si lo hubieran hecho los políticos sería muy fea, seguramente, muy fea, estoy segura. Y ahora paramos a terminar este debate porque a usted... pues por eso le parece que le molesta que contrastemos su programa de gobierno, y ha tenido que reconocer que en vivienda, claro, ya sabemos que no salen como champiñones, pero es que llevamos toda la legislatura preguntando por modificaciones de ese plan general que hay que hacer, y bueno, pues estamos en ello. Y tenemos una respuesta que hasta en el infierno ya habían llegado a finales del año 2016 con los propietarios de todos los los terrenos y del desastre que hay allí. Y bueno, pues estamos en el 2018 y todavía no tenemos nada, pero estamos a 19 de octubre del 2018. Entonces es verdad que yo también sé que no salen como champiñones, faltaría más. Pero usted, pues sean más modestos y hagan un programa de gobierno pues que diga cosas normales. Mira, si repasamos las intervenciones del año pasado, el señor Gasco dijo, yo ya me río porque 3.000 viviendas se iban a hacer en esta legislatura. Eso está grabado, 3.000 viviendas. Entonces, claro, como aquí el micrófono lo aguanta todo, pues nos quedamos todos tan anchos. Y yo le decía al principio, y es verdad, qué pasó en el año 2015, de dónde venía la sociedad donostiarra, y es verdad, hubo una mayor participación electoral en las elecciones de mayo del 2015 y el PNV sacó muy buen resultado y participaron más ciudadanos, un 60 y pico % de participación con respecto al año 2013. Mucha participación. Y es verdad, pero con eso, y al principio de la legislatura se lo dije, el PNV tiene muchos votos prestados, porque San Sebastián, no lo digo yo, esto es un análisis sociológico, no es nacionalista, ni es independentista, que usted sí que lo es. No lo es. Y entonces, claro, eso hace que un alcalde que quiere jugar a ser lo que no es, pues hace que siempre tenga que estar como sin meterse en líos, sí, para parecer exactamente lo que no es. Y deja a otros que se metan en líos, y así usted juega a eso, que no pase nada. Y como además esta sociedad se da las circunstancias de que viene de una época con mucha agitación, pues está muy tranquilita y no quiere que le meneen demasiado. Y ese es el beneficio que ha tenido el PNV. Y yo le di la enhorabuena. Y ustedes, en el año 2015, y además con un trabajo previo y que lo hicieron muy bien, recogieron, pues eso, en aquellos post-its y los pusieron todos en un libro, que estaba muy bien, y son las necesidades
necesidades de San Sebastián. Y yo, seguramente, además, es que las comparto, el 95% de ellas. Pero claro, luego una vez que las tienen recogidas, se han pasado 3 años y medio diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que van a hacer y que, claro, 3 años y medio no les da tiempo para hacer cosas. No da tiempo. Ahora, de repente, pues hace falta más tiempo. Y el análisis, por eso le digo, los datos absolutamente necesarios para tomar decisiones. Absolutamente. Sí, sí. Pero claro, pero siempre con el dato, el tacto. Y aquí lo que estamos evaluando es la acción del equipo del Gobierno. Y es verdad que faltan todavía 6 meses. Sí, la acción, hasta que termine la legislatura. Entonces, claro, pues como las casas no crecen como champiñones, pues no habrá viviendas. Pues como la participación, pues bueno, pues un distrito hemos tardado 41 meses, pues ya no habrá más distritos. Pues bueno, porque es que lo que no ha hecho usted en 41 meses no lo va a hacer. No lo va a hacer en los 6 meses que quedan por delante. Y además, esta ciudad, que decía el concejal del PNV, portavoz, es una ciudad abierta, pero es que ya lo era abierta antes. Es que la iniciativa privada, fíjese, yo me he acordado mucho estos días, además, cuando hemos reflexionado, ¿no?, un poco de qué ha pasado estos 41 meses. Esos 6 comerciantes que en los años 50 decidieron dar un impulso a San Sebastián y crearon el Festival de Cine Internacional, yo estoy segura que si ese colectivo lo hubiera intentado en los últimos tiempos, no lo hubiera conseguido. No lo hubiera conseguido. No lo hubiera conseguido. ¿Por qué no? Porque al final es la discusión y la idea de quién es y de dónde viene, no sé. Entonces, en eso nos hemos convertido, y sobre todo ustedes que les gusta mucho, tan intervencionistas en quién y de dónde viene la idea, que al final las ideas y el empuje privado, que es lo que ha tenido esta ciudad de toda la vida, porque no solo el Festival de Cine, porque también tenemos el Festival de Jazz y otros asuntos que ya se han consolidado en esta ciudad, la quincena musical, que vienen de hace, pues eso, 60 y pico años, y está muy bien. Y eso nos ha dado proyección internacional. Y eso lo ha hecho la sociedad civil. Y un buen alcalde lo que tiene que hacer es acompañar a esa sociedad civil, generar confianza para que los proyectos salgan adelante. Pero ¿qué ha pasado en 41 meses? Que usted todavía no ha creado demasiada confianza para que esos proyectos salgan adelante y no ha tenido impulso. ¿Por qué? Porque no se quiere mover de donde está, porque su único objetivo es seguir sentado en este sillón. Gracias. Eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, Insasti jaunak esandako guztia ahaztu ingo dut, bere bizio apokaliptiko zarrak ahaztuko ditut. Gauza bat, eta zuzenduko natzai Goia eta Gaskori zuzenean, baina gauza bat utziko didazu esaten. Aquí se ha hecho política de verdad, ha dicho. Pues sí, porque la oposición ha sido seria y responsable. Se le ha olvidado entre sus medallas, se le ha olvidado una, que la Real ganó al Atleti. Y ahora vamos en serio. Señor Goya, que no sabe cómo repartir riqueza y que es cosa de la Diputación, pues mira, aquí tiene un colectivo de mujeres trabajadoras a las que se les puede repartir riqueza. Esas subidas de sueldo, ese reconocimiento del trabajo que hacen, a ver a qué electricista le manda a su empresa de una casa a otra y no le paga el tiempo que hace entre domicilio y domicilio, esa es manera de repartir riqueza. Entzun dugu esandakoa eta autokritika pixka bat. Olako gauzak dira behar direnak. Promesa asko egin zenituzten, promesa asko jarraitzen dezute egiten, baino ekintzak gutxi. Horregatik gogoratu dugu hitzak eta ekintzan. Joan den urtean presentatu zenutena un paso más en la apuesta de este gobierno por la transparencia. Pues una transparencia estupenda, hoy le das al botón y ni siquiera funciona. Vale, es una cosa que ha pasado. Vale, pero si es que se ponen la nota y se la ponen, se les olvida ponérsela, que es la última, y del año pasado a este, o sea, el año pasado 55%, este año 59%. O sea, en un año solo han hecho un 4% de trabajo, es que esto, no sé. Zer gertatzen da, gauza bat esaten duzuela eta beste gauza bat egiten duzuela. Eta etengabeko ariketa horretan bizi zeate. Hemen gaude bizitzen deiabi batean edo marmotaren eguna aukeratu. Pasaden legealdian, eta da adibide bat esan nahi detenarekin, larun batero manifestazioetan pasatzen zenuten.
hauteskunde programan promesa faltsu handi bat bota zenuten. Carlos I, Carlos lehenengoa, konponduko zenuten. Eta zer gertatzen da? Fartza atzeratzen junzeatela, fartza eta iruzurra agerian dago, eta Carlos lehenengo asko egongo direla urrengo hilabetetan. Podríamos hablar de promesas incumplidas pues en Sagüés, en la consulta de toros, que no se va a hacer, en el puente de Astiñona, en los ambulatorios de Ayete y de La Brecha y del viaducto de Aztueta, un buen ejemplo. El derribo del vial lo anunciaron PNV y PSOE hace 1 año y medio. La obra debía estar licitada hace 1 año. Ahora vuelven a anunciarlo y ahora dicen que la obra empezará dentro de 1 año. Y, en definitiva, que en mayo son las elecciones. Menos mal que la ciudadanía sabrá distinguir, porque la que les viene de promesas va a ser de dimensiones bíblicas, sabrán distinguir lo que son promesas de realidades. Y han nombrado la nueva ordenanza de pisos turísticos y les cojo el guante, porque teníamos razón cuando decíamos que la norma de la primera planta, la anterior regulación que teníamos, bueno, que sigue vigente, era clara e inequívoca y sentencia tras sentencia se nos da la razón. Teníamos razón cuando decíamos que suponía una amnistía de facto, como ya se ha dicho, y que iba a legalizar centenares de pisos turísticos. De hecho, antes debía haber unos 300 legales y ahora hay 1.227. Teníamos razón cuando decíamos que era una norma más permisiva y que lo que iba a pasar es que mes tras mes el problema se traslada del centro, parte vieja y una zona de Gros, ahora se nos va como una mancha de aceite diluyendo por toda la ciudad. Y fue una oportunidad perdida incidir en el precio de alquiler mediante la vía de la ordenanza. Y por eso decimos pues, que teníamos razón y lo volveremos a decir. Etxebizitza. Etxeko lanak egin genitun eta zuek jarraitu dezute eta guk esaten dugu. Txomin da adibide bat, paradigmatikoa nola egin daitezken gauzak. Eta etxeate horrelari, hasi zen Odono Larza, Bilduk jarraitu zuen lanean eta Eneko Goiak emango ditu giltzak. Lehen esan dugu. Baina jarri behar gera guzti horren gainetik eta beste dimentsio batean lan egin behar dugu. Eta ez dakigu benetan hau serio doan. Si el precio de alquiler es caro, y es caro, y si lo quiere contextualizar, lo contextualizamos. Aquí está la tabla de subidas de alquiler de junio del 2017 al junio de 2018. ¿Y qué tenemos? Pues que Donostia dobla el tanto por ciento de subida de Madrid. El precio en euros casi triplica el precio de la ciudad vasca más cercana. Todas las subidas están por debajo de los 100 y pico euros. Y Donostia está a 240, exactamente 238,65 euros. Este es el contexto. Y si no, salga a la calle y pregunta cómo se organiza la gente para poder seguir viendo de alquiler, que en Donosti se ha convertido en una aventura imposible. Mugikortasunari buruz asko hitz egin duzue. Eta gu kezkatzen gaitu, noski kezkatzen gaitula, baina metro pesantea ez saldu munduko 8. marabila bezala. Ez du dana konponduko. Altza Errenteriako biala ez du konponduko. Eta metro pasantea ez da guztien konponketa. Todo se fía a la pasante del metro, todo. Pero no hay una estrategia de movilidad clara, más allá de la obra faraónica y de enterrar el metro bajo la Concha. Peatonalizazio berririk ez da egin. Bizikletan, ez que ez dago aparkatzeko lekurik, bizi orokorrak behar dira. Hemen dana konpontzen da metro pasantearekin. Turismoa. Lo que hace falta es hablar de modelo, porque ¿por qué EH Bildu se abstuvo en el plan de turismo? Porque no nos creíamos que iban a hacer lo que estaba escrito. Y el tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón. Porque ustedes entienden la desestacionalización como convertir la Semana Grande durante los 365 días del año. Y no, seguimos creciendo a unos ritmos descontrolados. La bajada del turismo de congresos, al contrario, fue espectacular en el 2017. Y ahora resulta que mantener la esencia de Donosti consiste en una serie de cosas increíbles en otros tiempos, como que ahora se puede hacer cenas de lujo en las sociedades.
El plan apostaba por crecer no en número de visitantes, sino en la calidad de los servicios, en acoger a la gente, en cómo mantener nuestra estructura cultural y de costumbres con esa convivencia necesaria, y todo eso parece que se les está olvidando. Claro que está cambiando la estructura del pequeño comercio, claro, es cierto. Por eso decimos que hay que hacer los comercios más accesibles a las personas mayores, que hay que crear nuevos modelos de compra, que hay que buscar nuevas relaciones ajustadas a los cambios de vida, por supuesto. Las amenazas que sufre el comercio están ahí. Pero a ver, seamos claras, o sea, la principal amenaza que se cierne hoy en día sobre el pequeño comercio es el aluvión de grandes superficies que tenemos amenazante. Son 8 nuevos centros, lo vuelvo a repetir, 8 nuevos centros los que vienen entre Donosti y Donostialdea. Retiren su apoyo a los 204.000 metros cuadrados más que se añaden a los 208.000 metros cuadrados actuales. Esa es la mejor aportación que pueden hacerle al comercio pequeño hoy en día. Eta bukatzen dut. Dice Galeano que si camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y que el horizonte se corre 10 pasos más allá. Esa es la utopía. ¿Y entonces para qué sirve? Para hacernos andar. No me confundan los sueños de mañana con la realidad de hoy, porque junto a la alfombra roja hay otras realidades y esconderlas no es una opción. Para construir una ciudad a la medida de todos y de todas las donostiarras no hay que trampear la realidad. Hay que asumirla, hay que afrontarla y hay que trabajar para cambiarla. La gente se apretó el cinturón cuando vino la crisis. La gente sencilla se apretó el cinturón en las vacas flacas. Ahora toca repartir. No solo arreglar la barandilla de la Concha, toca repartir riqueza a las mujeres, a las personas mayores, especialmente a las mujeres mayores y a las jóvenes, a las mujeres trabajadoras. Y se puede hacer y el ayuntamiento puede incidir. Se lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Aquí en esta sala tienen un ejemplo y hay muchos más. Aldatu behar da. Aldatzea tokatzen da, zeren bestela jarraitzen baldin badigu berdin, egingo deguna da dauden desberdinkariak handitzea. Bereziki emakumeek pairatzen dituzten desberdinkariak, bereziki okerren daudenak pairatzen dituzten desberdinkariak. Bizio integral batetik jokatzeko garaia da. Oraina eta geroa kontuan hartuta. Guztion interesak kontuan hartuta, benetan Donostiaren neurrira eta Donostiarren neurrira egindakoa baldin bada. Eskerrik asko. Hurrengo txanda, talde sozialistarena. Sí, a mí me gusta escuchar con mucha atención todas las intervenciones para ver si uno aprende o puede tener en cuenta otras opciones. Y a veces pienso, después de escucharles, que ustedes no escuchan todas las intervenciones. Yo he señalado en mi intervención anterior, y lo voy a volver a señalar ahora, como teniente alcalde y como portavoz del Grupo Socialista, que para nosotros es muy importante recuperar la capacidad salarial de las y los trabajadores. La legislatura anterior se destruía empleo cuando llegamos. La legislatura anterior destruía empleo en la ciudad. En esta legislatura se ha vuelto a crear empleo. Ahora hay que dignificar ese empleo y hay que apostar por las subidas salariales. El Grupo Socialista lo ha dicho siempre y además lo ha hecho con los hechos. Lo hicimos en Zorroaga, lo hemos defendido en el acuerdo del convenio de hoteles de Guipúzcoa, lo hemos defendido que se aumenten las condiciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio y lo haremos con los trabajadores municipales, con el IPC y con los acuerdos marcos que se han alcanzado a nivel del Estado. Siempre estaremos ahí. Y es el momento. Y hay que escuchar, porque discutir de aquello que no hay diferencias, a veces uno no sabe de qué está hablando. Segundo, digamos las cosas como son y defendamos cada uno nuestras propuestas. Y digamos la realidad. ¿Qué ha hecho este Gobierno en política de vivienda? Invertir más de 20 millones de euros. De todos, una decisión política de inversión en Txomin. En el barrio de Txomin, la ciudad lleva invertidos más de 20 millones de euros para construir viviendas a precios razonables para mucha gente. Ya es una decisión política. No se puede negar, no se puede decir solo Txomin, porque además no es verdad. Paseen por la ciudad y vean las grúas. Hay grúas en Jolastoquieta, hay grúas en Julimasene,
Hay grúas en la zona de San Bartolomé, donde el ayuntamiento también es propietario. Hay grúas en Suma Aldapeta, etcétera. Se está haciendo operaciones de desarrollo urbanístico en la zona construida, que es muy complejo. Ya hay desarrollos urbanísticos que hay que negociar y pactar con la propiedad, como les he dicho antes, en El Infierno, en Ciudad Jardín, en Oncológico, Aldaconea o en Anchieta. Con lo cual, se está poniendo en marcha posibilidades de desarrollo. Y sí, yo dije 3.000 viviendas, y lo vuelvo a repetir. Las que acabo de citar, Chomin 2, Ciudad Jardín, Infierno y Oncológico de Anchieta, son 1.600, más otras 1.600 de cuarteles de Loyola, si fueran posibles, son más de 3.000 viviendas la tarea que tenemos que hacer. Yo espero que el Partido Popular nos ayude, porque ustedes dicen la política de vivienda, ¿y cuál fue el resultado del Gobierno cuando estuvieron en España? No se llegaron a acuerdos. Ojalá se hubieran llegado, pero no se llegaron. Con lo cual, es muy fácil criticar a los demás, pero sin mirarse cada uno lo que ha podido hacer o no hacer. Nosotros estamos dispuestos, en la medida en que podamos, en hablar con el presidente del Gobierno si es necesario. Igual no lo logramos, pero por intentarlo no va a ser. Las segundas cuestiones. Sí, yo claro que me alegro que la Real Sociedad le gane al Athletic Bilbao San Mamés. Me alegro muchísimo. No sé de qué le molesta a H. Bildu. Soy socio de la Real desde hace más de 45 años y fue una noche feliz. Ganar al Athletic en San Mamés para el señor Gasco es una noche de felicidad enorme. Soy socio pagando y abonado y accionista toda la vida. Entonces, no, solo falta que una seña de identidad donostiarra no la pueda expresar uno. Yo realmente esta ciudad de la tolerancia, la convivencia y del respeto a veces no la entiendo muy bien. La segunda, comparto las reflexiones que he oído sobre la necesidad de actuar en el precio de alquiler. Yo también lo he dicho antes. Sí creo que los alquileres, no solo en San Sebastián, también en Madrid, Barcelona, etcétera, en la medida que hay recuperación económica, han subido en exceso y que hay que controlar el mercado de alquiler, que hay que regularlo. Y he dicho que hay modelos como París, Berlín y que espero que haya cambios normativos a nivel de todo el país para poder actuar, porque hoy no tenemos esos márgenes legales para poder actuar. Pero, por supuesto, que hay que incorporarlos en el plan de vivienda y hay que sumar en todas las direcciones que sean posibles. La tercera, siento que no esté la señora Albistur ahora. Si hubiéramos dejado la ciudad en manos de la naturaleza, este ayuntamiento no existiría, ni existiría el centro de la ciudad, ni el Paseo de la Concha, porque era desembocadura, marismas y un tómbolo. Es decir, que esta ciudad ha tenido intervención humana y de los hombres desde hace más de 150 años. Intervenciones importantísimas, no solo de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, sino de muchas generaciones, de gente que vino de fuera, de gente que vivía aquí, de gente que vino del resto de Guipúzcoa o del resto del país. Y diré más, porque la primera intervención no me ha dado tiempo. Esta también es una legislatura de los barrios. Y este Gobierno ha tomado acciones muy importantes. Hemos continuado una labor que se empezó en el Gobierno anterior y con el Gobierno vasco anterior del Lehendakari Patxi López en todo lo que es el trabajo de las inundaciones, para evitar las inundaciones de Martutene, que no es ninguna tontería, que es una labor ingente con esfuerzos económicos importantes y de gestión. Y ahí estamos con dificultades también de expropiaciones, etcétera, etcétera. Pero una apuesta porque Martutene la gente viva segura y tranquila. Y bienvenido sea, y bienvenido el trabajo anterior y bienvenido lo que se hace ahora. Hemos seguido apostando por la regeneración urbana de mi barrio, de Amara Sarra. Queda por hacer y próximamente se empezará la urbanización de la Plaza Eso, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ha sido muy importante regenerar y unir ese barrio al centro de la ciudad. Hemos trabajado y vamos a trabajar en la regeneración de Loyola, con el Boulevard de Loyola y con la maravillosa estación que yo, como viceconsejero de Transportes, conozco muy bien del señor Lamela en Loyola, que hay un Loyola antes y un Loyola después, y sí que el metro está transformando también nuestros barrios en nuestra ciudad. También vamos a continuar algo que se empezó anteriormente con el Boulevard de Añorga, y hay que culminarlo y hay que finalizarlo. Trabajaremos también, como se señalaba y se ha trabajado, en la operación de brecha, en el ambulatorio de Ayete, en el ambulatorio de la parte vieja. ¿Que nos hubiera gustado todo esto hacerlo antes? Pues claro. Pero las cosas se pueden hacer cuando hay recursos económicos suficientes, cuando hay acuerdo y cuando hay posibilidades. Y son temas que llevan tiempo y llevan gestión y mucho, mucho trabajo detrás, con un objetivo todo claro, y es que la ciudad esté mucho mejor mañana que ayer o antes de ayer. Y yo sí lo digo con tranquilidad y con objetividad. San Sebastián está hoy mejor que ayer. Y eso lo sabe todo el mundo, hasta ustedes. Por eso parte de sus intervenciones
estaban enfadadas. Hoy han transmitido enfado, cabreo, dirían otros hoy en día. Y eso no es lo que la ciudad necesita. La ciudad necesita que rimemos todos el hombro. Y eso es lo que los socialistas donostiarras hemos hecho. Para nosotros hubiera sido muy fácil quedarnos en la oposición y dejar un gobierno en minoría, un gobierno débil, que hubiera hablado con unos o con otros. Bueno, porque al final pues lo puede rentabilizar más uno u otro. No lo dudamos. San Sebastián, siempre que nos lo pidan y siempre que haya posibilidades y un entendimiento razonable, estaremos ahí, en el lugar que los ciudadanos nos sitúen, por supuesto. Una vez los ciudadanos expresen y hablen y vuelvan a hablar en mayo, nosotros estaremos donde los ciudadanos quieran que estemos, pero siempre con el objetivo de conseguir cosas positivas para la ciudad de San Sebastián. Y también trabajando para que haya gobiernos de mayoría, plurales y estables. Son fundamentales y son marcos de diálogo permanente. Y nosotros estamos orgullosos. Y diré más, claro que tenemos diferencias con los señores de Irabasí. Para nosotros la pasarela de Montpas o terminar los paseos marítimos de la ciudad es fundamental y es muy importante. Y con nosotros miles de ciudadanos que nos votaron a nosotros, bastante más que a ustedes, que lo llevamos en nuestro programa electoral, y lo volveremos a pedir. Y ojalá el Gobierno de Madrid nos la vuelva a poner en los presupuestos y vuelva a pagarla. O, por supuesto, que defenderemos lo que se está haciendo con las haurrescolas desde el Gobierno vasco, donde también hay un gobierno bipartito y las familias monoparentales van a poder tener gratuita, según su renta, la haurescola el próximo año, etcétera, etcétera. Seguiremos avanzando. Hay mucho por hacer, pero se ha avanzado bastante también. Defenderemos que la ciudad de San Sebastián tenga un conservatorio superior de música adecuado y correcto, y no solo el de las instalaciones de EASO. Y hemos votado a favor, y se lo pediremos al Gobierno vasco, esté quien esté. Y yo creo que debe estar en el barrio de Amara, también lo dijimos aquí en la sesión plenaria. O defenderemos, si es posible, que el Banco de España, hoy en día en la calle Garibay, pueda ser un buen lugar para tener una escuela de danza o una escuela adecuada para que nuestras niñas más pequeñas no se tengan que ir hasta Vitoria, con todo lo que supone eso, y desplazamientos complejos para muchas familias y muchas mujeres, también especialmente. En todo eso trabajaremos, pero seamos también coherentes. Y yo se lo digo a las trabajadoras que están hoy aquí en la sala. Cuando se habla de que la gestión directa es la solución, cuidadito con las cosas que decimos. Si el ayuntamiento tiene que tener la gestión directa, eso exige que cada persona tiene que pasar una oposición, un examen y unos criterios de selección. Por lo tanto, no satanicemos las contratas, porque igual mucha gente que no tiene otras opciones de posibilidad de trabajo consigue trabajo. Trabajemos para que sean las mejores condiciones laborales, que tengan contratos duraderos y que tengan mejores salarios. Pero no hablemos solo de gestión directa, señora Martín, porque igual la inmensa mayoría de las que están trabajando igual pierden su puesto de trabajo. Eskerrik asko, azken txanda, talde jeltzalearena. Bai, nik nire interbentzioa hasi behar nun, talde handinetik txikienera, Bilduren hitzak baloratzen, baina ez dakit merezi duen baloratzea, ze bere bozeramaileak argi esan du, bozeramaile honek esandakoak hartu eta ahaztu egingo dituela, ezta? Eta nik galdetzen da nire buruari da, ea berak irikia, partaidetza eta bere burua horrela definitzen duenean, ea EAJ-ko jendea entzuten duen. Ez jende hau ere hemen ordezkatua dagoelako, besteak beste, eta kasu honetan nik neuk egin detelako horren ikuspegiaren azalpena. Baina ere, nik egingo dut, nik entzuten zaituzte dalako eta egingo dut zuen balorazioa, eta argi esan duzu, bide gurutze batean gaude. Beti gaude bide gurutze batean, beti dira guztiak historikoak eta garrantzitsuak. Hauteskunde guztiak izaten dira garrantzitsuak. Baina orain dela 4 urte, bide gurutze batean gauden baita ere, eta jendeak ez zuen bidetik jarraitu. Beste bat aukeratu zuen. Eta datorrenean ikusiko dugu, edo atzera egiten dugun, edo aurrera. Baina bide gurutze batean gaude. Eta hemen gero bestalde baita ere, ibiligia ekonomia zizketan, turismoaren mamua, pentsatzen nuen etorriko zala eta horrela etorri da, baina gustatuko litzaidake baita ere, zehaztea, kasu honetan nola iritsi geran onera ere. Egia da, turismoak badauzkala bere forma globalak, flujoak, bere inertzia propioak, hiri bat modan jartzen da eta jendea etortzen da, baina turismoaren plan zuzendari bat izan zuen hiri honek, uste dut 2011-2017 edo, 2017an bukatzen zana, zuek ere, zuen agintaldian kudeatu zenutena, eta turismo plan horretan, helburu guztiak bete egin ziren, guztiak, zuen eskutik ere, eta guztiak ziren hazkundeari lotutako helburuak, danak, goitik bera.
Eta orain askotan esaten dugu turismoak, jendeak bizitzeko etxe bizitzak kenduko dizkigula, arazoak sortzen dizkigula, baina nik ez dut azten aldezarreko bizilagun bezala planteatu zenutenean turismo bulegoak bretxan egon behar zuela, San Juan kalean zehazki. Partezarrean nahi zenuten sartu, partezarraren bihotzean nahi zenuten sartu, hiri honek zeukan turismo bulegoa. Eta ezakit hori gaur egun nola ulertuko litzateken. Eta, esan dezue, turismora bideratzen ditugula esfortzu guztiak eta baina hemen jarduera berrien apustua ere eginda, eta horiek hemen ere aipatu dira. Grafenea, biralgen, elektromugikortasuna, ziberseguritatea eta baita ere ikerketa, garapena eta berrikuntzan egindako esfortzua. Eta datuak dira, eta horiek igo egin dira urte batetik bestera. Eta horrek ere aipatzen du, ekonomia ez dela epe laburreko tresna, honen emaitzak eta ondorioak luzera ikusiko ditugu, baina esfortzuak eta tendentzia eta moda batzuk azaltzen direla. Eta ezagit asmatuko dugun edo ez, baina behintzat bidea egiten jarraitzen dugu. Eta gero bestalde, hau da oso rekurrentea, beti ateratzen dezu hemen kuadrotxo batean grafika bat, zerotik hasten ezena, por cierto, eta bereizten dezu alde batetik EH Bilduren, garai hartako Bilduren gobernua, Izagirre alkatea, eta beste aldean Goia alkatearena jartzen dezu, ez? Eta alkilerraren edo alokairuaren prezioaren gorakada, ezta? Hori askotan atera dezu hemen, zuen saretan eta askotan izan dugu, baina niri benetan irakurketa oso nasia egitea iruditzen zait egiten duzuen ariketa hori. Zuek aipatu duzu, hemen denok aipatu dugu hiri honek eta orokorrean Euskal Herriak krisi garai bat bizi izan zuela, eta krisi garaietan langabezia gehiago dago, datu ekonomikoak okerragoak dira, langabezia gehiago dago, baina prezioetan ere berakadak egoten dira. Eta krisi ekonomiko hori erabiltzea, jendeak sufritu zuena, familiek sufritu zutena, hori erabiltzea, adirazteko, hiri honetan legealdi konkretu batean, alderdi politiko batekin, alkate konkretu bateko gobernatzen zuenean, prezioak bajuagoak zirela, hori da oso nasia eta oso ejerzio bat ere sanoa. Eta hor, baita ere, atera dezuen taulatxo horretan, Iruña ez ezu aipatu, baina baita ere Goruntza doan hiriburua da, eta hor zuek ere bazaudete. Eta nik bukaeran interbentzioan aipatu dut, hemen Donostiar asko gaude. Batzuk jaiotzez, eta beste batzuk adopzioz. Jendeak ere badu aukera hiri honetara etortzeko. Nik ez dakiz ze gizarte klasean bizitzen zarete, baina asko hirira etortzen dira lurraldetik baita ere, eta beren bizitza hemen finkatzen dute. Eta adibideak badauzkagu gainera eserleku hauetan. Eta esaten dugu, alokairuak bultzatu egin behar dugula, bai, noski, baina kontuan izan behar dugu gaur egun, dauden etxe bizitza guztien 185 jabetzakoa dela, eta beraz oso margen txiki batekin jolasten dugula. Eta bestalde baita ere, aipatzen da hitzak ekintzak, ez asko erabiltzen dezue, suspentsoak edo balorazio hori baita ere zehazteko, baina argi eta garbi, ni oinarritik hasiko naiz, zergatik existitzen da hitzak ekintzak? Gobernu honek, gobernu programa bat idatzi zuelako. Helburu batzuk jarri zituelako, estrategikoak, operatiboak eta ekintza zuzenak. Denak bildu zituen goitik bera dokumentu batean. Albistur Andreak goitik bera irakurri ditu. Guztiak. Hori noiz egin da hemen? Aurreko legalian ekintzen antzeko ariketarik horrelakorik egiteko? Nik uste ez. Eta hemen egin dena izan da prueba bat. Gardentasun prueba bat. Ikusteko zen puntutaraino betetzen diren gauzak. Eta hori da bihutsik jartzea. Denen aurrean. Departamentu bat bestearen aurrean eta alderdi politiko bat ere bestearen aurrean. Eta hor, garapen bat ikusiko da. Eta programa bai idazten da. Eta betetzen juten da. Eta bitu, badakizu ezerratikan ez da neuneko una betetzeko? Oraindikan ere asko daukagulako bi alderdi hauek etorkizunean hiri honi eskaintzeko. Gero, alderdi popularrarekin hasiz, lehenik eta behin nik bai eskatuko nizuke pleno honetako gai zerrendaren puntua irakurtzea. Hemen ez gara etorri udal gobernuaren lana baloratzea. Hemen etorri gara zehazki politika orokorrei buruzko urteko adierazpena egitera. Ez da berdina. Baina, aipatu dut hemen hitzak ekintzen oinarri hori gobernu programa zela, bai, eta zuk irakurrin dezu, goitik bera, nahastuta, horriak saltatu, galdu ere egintzea, eta, esan dezu ez, hemen, gobernua bona etorri zala, ez dakigu nora eta ez dakigu zertarako, ez dakigu zer egitera, ez? Nik zuen alderdiarekin jarrera berdinean nago, benetan, berdinean, eta ez zait bat ere gustatzen, gaur hemen eskaini dezun hiriaren ikuspegi gris hori. Ze oso erresa da, gaizki ateratzen dena gobernuari egotzea, baina ondo egiten direnak edo sustatzen edo bultzatzen direnak ere esan beharra daude. Ze anoeta,
zeinek bultzatu du eta zeinek bultzatu du ordenantza. Gutxiago edo gehiago gustatuko zaizu, baina zeinek bultzatu du. Nola bertintzen dira estropadetako sariak apostua eginez, zeinek idazten du plan integrala parte zerrako, zeinek bultzaten du elektromugikortasuna baita ere Gipuzkoan, edo zeinek bultzaten du Cristina Iglesia artista batek hemen izatea bere eskultarak, zeinek egiten du hori. Danok egiten du, baina udal gobernu honek ere egiten du lan hori. Eta gero ja bukatzeko bi puntu adierazi nahiko nituzke. Askotan errepikatu duzu udalbatza honetan boto prestado terminoa. Eta zu soziologa zara, ez? Honetaz nik baino gehiago jakingo duzu zehazki, baino gaur egun ere oraindik adieraztea botoa partiduena dala, eta esatzen du boto prestado daukazu ez, eske zuri iritsi zaizuna neri iritsiko zait, ez? Ez zuri, ez besteari, edo igual ez da etortzen. Ez da etortzen, baina boto prestadota hitz egitea eta jabetza bat atribuitzea adiraziz, zuk jasandako galera bat beste batera etorri zala, hori ez da bat ere zuzena. Ze botoa ez da alderdina, botoa hiritarrena eta donostiarrena da. Eta hauek jartzen gaituzte hauteskunde gure lekuan. Eta hau da, 2015ean eman zuten hitza. Eta gero, gauza batek asko harritu nau, zuk esan dezu hemen, su objetivo aquí es quedarse donde está sentado. Anda, no me diga, y usted que se presentó a las elecciones en 2015, querría ser alcalde. ¿No? Querría ser. Y quieres, pues ya está. Eta gero ja amaitzeko, irabazirekin nik argi esan nahi dizuet, nik perbersio batzuk badauzkat, eta bat izaten da alderdi politikoen proposamenak eta programa elektoralak irakurtzea. Ez hori da nire perbersio, baina nik adierazi behar dizuet zuena irakurri nuenean jartzen zuela. Zehazki, txomineneako garapenaren kontrako jarrera zenukatela. Eta hori idatzita dago zuen programa elektoralean. Horrela dago jarrita. Eta baita ere aipatzen duzue, ekilibrio horik ez dago, ez? Baliabideak banatzeko momentuan hirian zehar. Bai, eta gure tresna da aurrekontua. Eta adibidez, altzako kiroldegiak, edo barrutiak sorraraztea, kasualidadez lehenengoa hiriko ekialdean da. Edo inbertsio gehienak ekialdeko zona horretara bideratuak egotea, hori da auzoen arteko berdintasun bat lortzea. Edo adibidez, Urumean proiektatuak dauden ekintza guztiak, Loiolatik hasi eta Martuteneraino. Eta baita ere adierazi dezu, ez, zerbitzuetan igo dela enplegua, guztia, ostalaritza, turismo eta mundu horri, jotzen diozue, baina nik gogoratu nahi dizut, zerbitzuak ere badira zerbitzu arkitektonikoak, arkitektura estudioak, diseinua, bada ingenieritza, bada moda, bada arte grafikoa, bada publizitatea, baita ere badira zinema eta bideoa. Horiek guztiak ere badira zerbitzuak. Eta ja amaitzeko, niri esplikatuko didazue egunen baten, orain denbora ez daukagu, nola egiten dugun bera hiritarren presio fiskalean, nola gora gastuan, nola gora publifikazioan, ideal bezala oso aproposak iruditzen zaizkit, baino eredu jasangarri bezala ez. Nik uste gaurko honetan, guztiok egin degula hiriaren argazki bateratua, guztiak dira baliagarriak hiriaren argazkia osatzeko, baino hiritarrei dagokiola argazki honen benetako balorazioa egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, amaitu dira taldeen txandak eta goiz parteko eztabaida, eta dakizuten bezala orain hainbat etenaldi dauzkagu eta gogoratu arazi egingo ditut. Horietako denengoa 2 orduko etenaldia eta beraz 3:10 gutxi arte. Ez, barkatu, ez. 2:10 gutxi arte, bai? Bueno, 2 jarriko dugu, ez borobiltzearen, baina 2:00 etorri, Ez que 2 gero 2:00 etorri. Zatik, 10 gutxitan eta jartzen detenean, gero, baina 2:00 epea jarriko dugu, ordura arte taldeek daukate erregistratzeko gogoratu, erregistrotik egin behar da, eztabaida honi dagozkion erresoluzioak, 2 talde bakoitzeko, okerrezpadimanago, idazkaritza registrotik. Eta hortik aurrera, ordubeteko epea dago, taldeen artean gai berdinari buruz gutxi gora bera dijoazten erresoluzioak adosteko. Eta horiek ere erregistratu egin behar dira, lortzen diran adostasunak. Eta orduan, arratsaldeko 5:00 hemen ikusiko gera, berriz adierazpen horiek eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Argi? Orduan, arratsaldeko 5:00 arte. Hacemos un receso de 3 horas, nos vemos a las 5 de la tarde. Bozeramaileak 3 ordu hauetan, taldeak aurkeztuko dute proposamenak prestatzeko.
Oso ondo 3 ordu barru hemen ikusten gea berriro, mila esker.
Arratsaldeon, ongi etorriak izan Esoizko Udalbatzarrera. En breve comenzaremos la segunda parte del pleno extraordinario del mes de octubre. Danak gaude eta jarraipena emango diogu osoko bilkurari. Badakizute bilkura berriro hasitakoan, talde bakoitzak ordezkaritzatik txikiena duenarengandik handiena duenarengana, gehienez 10 minutuko txanda izango duzue da, ebazpen proposamenak aurkezteko, eta gero, bigarren txanda batean, gehienez ere 5 minutu talde bakoitzeko, baita ere txikitik handira, gainontzeko proposamenen inguruko jarrera zein izango den adierazteko, eta beraz, hasiera emango diogu lehen txanda horri, eta irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko, eta arratsaldeon denoi. Behin eztabaida bukatuta taldeok orain aukera dugu bi ebazpen proposamena aurkezteko ondorio gisa. Eta gure taldeari gustatuko litzaioke hastea, donostiarren kezka nagusiena den gai batekin, hau da etxebizitza. Y es que los datos sobre las dificultades de acceso a una vivienda en Donostia son incuestionables. El encarecimiento del precio de alquiler, más de un 20% en el último año. Cerca de 4.000 viviendas vacías, aumento de la demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler, construcción de hoteles en parcelas residenciales, viviendas para uso turístico en lugar de para vivir y, por último, precarización del empleo. Sin embargo, el Gobierno municipal parece mirar para otro lado y la legislatura finalizará con más vivienda libre construida de la ciudad, a excepción de las 162 viviendas de protección oficial en Txominenea, frente a 355 libres, es decir, algo más de la mitad, y tasadas en el mismo ámbito. De hecho, según el grado de ejecución del propio Gobierno en esta materia, no ha alcanzado ni un 50%, es decir, la mitad, especialmente en lo que respecta a las viviendas vacías. Creemos que un bien fundamental para la vida de las personas, como es la vivienda y cuyo fin social está recogido en la propia Ley 3/2015 de la vivienda de Euskadi, no puede ser utilizado para especular. Y la principal obligación de cualquier institución pública debe ser velar para que eso no ocurra. Más aún, cuando hay instrumentos legales y de ordenación que lo facilitan. En este sentido, cabe recordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto a determinados artículos de la Ley de Vivienda que la dota de seguridad jurídica para defender el fin social de la vivienda. Por todo ello, presentamos una propuesta de resolución que tiene 3 puntos. El primero de ellos: instamos al Gobierno municipal a que utilice todas las posibilidades de la Ley de Vivienda de Euskadi de 2015 para impedir que haya viviendas vacías en la ciudad y que éstas cumplan con el fin social establecido en la ley. También instamos al Gobierno a poner en marcha mecanismos para regular los precios de los alquileres de la ciudad. Y, por último, a superar los mínimos legales de vivienda protegida, es decir, superar el 40% mínimo establecido por ley, con el objetivo de aumentar el número de viviendas protegidas en la ciudad. La otra propuesta de resolución versa sobre el que es, después de la vivienda, otro de los principales preocupaciones de la ciudadanía.
Y es que definir colectivamente modelos de organización social y económica corresponsables con la sostenibilidad y el cuidado de las vidas debe ser uno de los principios que debe regir en la ciudad en aras a avanzar en la igualdad real de hombres y mujeres, uno de los principios que debe regir la ciudad. El análisis de la situación sociolaboral de la ciudad refleja necesidad de atender el reto de la cohesión social. Los desequilibrios territoriales y la situación de vulnerabilidad de una parte de la ciudadanía, sumado a la situación de desigualdad de las mujeres, requieren de respuestas. Desde Irabazi hemos planteado numerosas iniciativas a lo largo de la legislatura en favor de la sostenibilidad de la vida, de la atención integral a todas las personas para garantizar su bienestar haciendo frente a la precariedad, y para ello es necesario desde lo público una propuesta firme en favor del empleo de calidad frente a la explotación. El sector económico vinculado al turismo se asienta como principal sector económico de la ciudad, un sector caracterizado por bajos salarios, alta temporalidad y parcialidad, por último, en un ámbito altamente feminizado que genera un empleo de bajo valor añadido, lo que repercute en la explotación directa a las trabajadoras para que la patronal mantenga sus beneficios, incrementando la seguridad y salud laboral, así como el control de las condiciones laborales y el fraude laboral. Se establecerán las bases por un empleo digno en la ciudad. Del mismo modo, el Ayuntamiento, siendo el principal empleador de la ciudad, debe ser ejemplar en esta materia. La mayor parte de los servicios públicos están actualmente subcontratados. Y tal y como se ha podido ver a lo largo de la legislatura, son numerosos los conflictos laborales que se han venido produciendo derivados de empresas contratistas que incumplen las obligaciones de los contratos adjudicados al objeto de mantener sus beneficios. La Administración pública debe cumplir con su obligación de prestar los servicios de forma directa al objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras, así como la calidad del servicio, y solo en casos excepcionales y cuando no tengan medios para hacerlo, controlar de forma eficaz los contratos realizados. Si pretendemos una ciudad cercana, cohesionada y habitable, centrada en las personas, es preciso desarrollar políticas integrales en favor de la sostenibilidad de la vida, promoviendo, entre otros, un eje sobre la corresponsabilidad de cuidados. Es preciso convertir en visibles tareas que hasta ahora invisibles han sido invisibles y sin remuneración, necesarias para el buen funcionamiento de nuestras vidas. Por ello hemos traído esta propuesta de resolución de 3 puntos en la que instamos al Gobierno municipal a que ponga en marcha un observatorio de la contratación que haga las funciones de órgano consultivo y de mediación y que fomente el diálogo entre las personas trabajadoras, sus representantes y la patronal en sectores estratégicos de la ciudad, al objeto de sentar las bases para un empleo digno y con derechos. También que fomente el control de las condiciones laborales de los servicios públicos subcontratados para asegurar el cumplimiento de las obligaciones marcadas en los contratos adjudicados. Por otro lado, instamos al Gobierno municipal a establecer un plan de empleo público de gestión directa que fomente la contratación indefinida sobre las bases del fomento del empleo en la atención de las personas y su bienestar social, así como en la creación de empleos verdes que fomente la sostenibilidad. Y, por último, instamos en nuestra resolución a que ponga en marcha un programa municipal de gestión compartida de cuidados a objeto de fomentar la ayuda a la conciliación para las familias donostiarras mediante la creación de empleo y la promoción de otro modelo de ciudad. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko Akateuna eta arratsalde on guztioi. Y bueno, pues como bien saben los grupos políticos, hemos presentado 2 propuestas de resolución al hilo del debate de política general desarrollado esta mañana, intentando abarcar una doble visión de la ciudad desde un punto de vista más general, con esa propuesta sobre la revisión necesaria, entendemos desde el Grupo Popular, necesaria revisión del Plan General, y una segunda propuesta de resolución ya más cercana o más concreta, haciendo relación o referencia a los barrios de la ciudad y las diversas necesidades que tienen los mismos. En cuanto a la primera, a esa revisión del Plan General, creemos que somos el único grupo que no ha presentado esta tarde una propuesta de resolución en relación a la vivienda. ¿Y por qué no lo hemos hecho así? Porque creemos que la mayoría de cuestiones relacionadas con la vivienda
Incluso este Plan Municipal de Vivienda, presentado hace unos meses, que todavía es un borrador y que se está trabajando, pues que requieren, entre otras cosas, de una modificación de ese marco más amplio, de ese instrumento que es el propio Plan General, que lleva un montón de petachos y de modificaciones a lo largo de los últimos años, desde su aprobación en 2010. Por tanto, creemos que es oportuno, que es trabajo previo el hacer una reflexión integral sobre esa cantidad de cosas que debiera contener esa revisión del Plan General, entre ellas ese plan de vivienda, y que, por cierto, es un debe de este Gobierno municipal, también lo hemos dicho a la mañana, pero al hilo de diversas cuestiones que han ido apareciendo a lo largo del presente mandato, por ejemplo, la elaboración de la ordenanza que regula los apartamentos turísticos en la ciudad, pues se vio necesaria por parte del Gobierno municipal poner en marcha una revisión del Plan General, o al menos esa es la promesa que trajeron a este ayuntamiento, cuestión que evidentemente no se ha cumplido. Y por eso ponemos el foco en esa revisión. Como decía antes, desde el inicio de la legislatura han sido muchas iniciativas las que se han presentado desde el Grupo Popular en el sentido de preocuparnos o intentar mejorar la situación de la vivienda, haciendo referencia también al obsoleto de un plan general que solo tiene 8 años. Y dado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los donostiarras, este equipo de gobierno entendemos que debiera haberse preocupado de resolver esta situación y de poner en marcha la maquinaria para solventar las dificultades que nuestra ciudad tiene en relación a ofrecer viviendas dignas a los ciudadanos donostiarras. El Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en julio de 2010, contenía, por ejemplo, la construcción de unas 18.000 viviendas y pues se han cambiado mucho las cosas. Sabemos, 8 años después, que operaciones como Udiche Akular y Antondegui no se van a desarrollar, por lo menos en este mandato, y que hay otras actuaciones que también han sido descartadas. Se han aprobado, también hemos dicho antes, modificaciones puntuales, se ha parcheado planes especiales, planes parciales, estudios de detalle, y el equipo de gobierno contempla en su programa diferentes desarrollos urbanísticos, algunos de los cuales se han vuelto a repetir hoy una vez más, además de la regeneración y rehabilitación de entornos de la ciudad, que, por cierto, no hemos visto plasmados, y cuando hemos preguntado además por ellos, vemos que no tienen un periodo de desarrollo o ejecución concreto, como también hemos comprobado esta mañana al hilo del debate de política general. Por tanto, creemos que hay que preparar instrumentos para una sociedad del siglo XXI, situaciones y actividades de nueva aparición como los apartamentos turísticos, con toda la polémica que conocemos, cuestiones que pivoten en torno al turismo. Somos la capital turística de Euskadi y esto se nos olvida muchas veces a la hora de hacer los análisis. Hay que dar soluciones a la carestía del suelo y facilitar, por ejemplo, dentro de esa situación, los cambios de uso de locales en vivienda, la segregación de grandes viviendas, etcétera, y eso hay que abordarlo también de una manera seria. Está claro, y se ha hablado también esta mañana, que la sociedad envejece, que para el 2030 aproximadamente un 30% de la población va a tener más de 65 años y el Plan General debe adaptarse también a esas circunstancias y otra serie de cuestiones como las infraestructuras, que son claves a la hora de desarrollar urbanismo en las ciudades, que deben contar o han de ser reguladas desde una perspectiva de futuro, pues en relación a los viales, las entradas y salidas de la ciudad, los aparcamientos disuasorios, posibles viales alternativos y otras formas de movilidad también presentes en la sociedad de hoy en día. Y voy a la segunda propuesta, que es, bajando un poquito más al detalle, en la relativa a los barrios de la ciudad y a sus necesidades, ya que a día de hoy, octubre del 18, a menos de 6 meses de que finalice el presente mandato, pues tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, y ha quedado bien claro en el debate de esta mañana, no tienen una estrategia global de ciudad, no tienen una visión integral de lo que la ciudad necesita. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces los barrios y los ciudadanos que habitan esos barrios se sienten con frecuencia descuidados, se sienten abandonados, con muchas carencias que llevan años intentando o exigiendo solucionar y que este Gobierno, que funciona a golpe de foto y de fotomontaje, pues no es capaz de solucionar. Por ejemplo, el barrio de Amara, una muestra perfecta, el barrio más poblado de la ciudad, que es el paradigma perfecto de esta situación. Los vecinos de Amara llevan años escuchando promesas, escuchando proyectos, escuchando una serie de cosas que luego finalmente no se llevan a cabo, ¿no?
Los vecinos se sienten abandonados y no es el único barrio o zona de la ciudad donde sucede esta cuestión. Los de Añorga o Loyola también se sienten abandonados, después de años de promesa, que igualmente nunca llegan o cuando llegan lo hacen con retraso, lo hacen a medias o a cuentagotas. Y los proyectos de regeneración de ambos barrios, pues entendemos, por lo visto durante estos 4 años, corren riesgo de llegar a culminarse por la mala gestión del equipo de gobierno, de ambos socios del equipo de gobierno que han faltado reiteradamente a sus compromisos. En Martutene 8000 pues llevan años también exigiendo mejoras estructurales en esas zonas y la puesta en marcha, por cierto, de mejoras y de servicios de los que adolecen actualmente. Y creen que la situación puede empeorar además cuando se amplíe notablemente el número de habitantes que van a estar en la zona una vez finalicen los desarrollos urbanísticos previstos y los que quedan por ejecutar. En el centro y la parte vieja también llevan años pidiendo servicios en sus barrios y mejoras en su calidad de vida. Lo mismo sucede con el antiguo, con Ayete, con Igueldo o con que tienen importantes necesidades que nunca llegan a ver la luz. Bajando a lo concreto, pues la falta de mantenimiento adecuado de parques y jardines, de vías públicas, el estado de muchas calzadas o directamente la falta de calzadas o aceras, la falta de accesibilidad de muchas zonas de la ciudad, inveteradamente olvidadas por el ayuntamiento, que se llena la boca a comienzos de mandato de una serie de cosas, que venían nuevos tiempos para la ciudad y que la participación de la ciudadanía iba a jugar un papel clave en estos 4 años cuando la realidad ha demostrado que esto no ha sido así. Y nos vamos al reglamento de distritos, una posibilidad que la Ley de Grandes Ciudades del 2004 posibilita a San Sebastián como capital de la provincia con más de 175.000 habitantes y una norma que fue aprobada el 30 de marzo de 2015, esto es 11 años después, ha costado trabajo sacar ese reglamento de distritos, que tiene la finalidad, entre otras, y estas son cosas importantes, la de, primero, estructurar la participación ciudadana en orden a crear vías ágiles que canalicen las reivindicaciones y propuestas ciudadanas, la de acercar la gestión a las personas vecinas de esos barrios, la de fomentar la más amplia participación en los grandes proyectos, la de garantizar la solidaridad y el equilibrio entre las distintas zonas y barrios que integran el distrito, así como entre los barrios entre sí. Y a día de hoy, a 19 de octubre de 2018, está claro que esta situación no se ha implementado, que el Gobierno municipal actual no cree en la participación ciudadana y que le ha costado mucho llegar a implementar el primer distrito de la ciudad, el distrito este, casi a finales del mandato, y que no se va a cumplir ese compromiso que tenían, por cierto, en el programa de Gobierno de desarrollar el resto de distritos a lo largo del mandato. Si se hubieran implementado estas figuras, ¿esto qué supone para los ciudadanos? Que los ciudadanos puedan decidir directamente sobre tráfico de vehículos, bicis y personas, movilidad sostenible, mantenimiento de vías públicas, medio ambiente, servicios culturales, educación, euskera, promoción de la mujer, de la juventud, de las personas mayores. Eso es acercar la administración a la ciudadanía. Y eso es lo que los ciudadanos están exigiendo en una administración como la nuestra, municipal, donde los problemas del día a día son los que son muchos y donde el ámbito institucional municipal debiera ser un aliado y no un problema, como en muchas ocasiones aparece. En el plan de inversiones del actual Gobierno se contemplaba en el 2015 una serie de iniciativas maravillosas que no han visto la luz. Hablamos, por ejemplo, de accesibilidad vertical. Ya se ha hablado, 0 ascensores en 4 años, a día de hoy. Esperemos ver 1, por lo menos, acabado a día de hoy, de todos los prometidos. Las prometidas peatonalizaciones para dinamizar ejes comerciales. No se ha visto ni una, ni se le espera. Bueno, pues muchos otros ejemplos que sirven a modo de ejemplo, valga la redundancia, para evidenciar que queda mucho por hacer en materia de participación, que, como decía al principio, falta una estrategia clara, una visión clara de ciudad y, consecuentemente, planes de acción para afrontar los problemas y solventar las necesidades de la ciudadanía de Donostiarra. Y acabo. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bai, arratsaldeon. Argi dago etxe bizitza dela guztiok eskatzen gaituen gaia, ez bakarrik herritarrak edo alderantziaz herritarrak eskatzen dituelako gu ere eskatzen gaitu.
bakoitzak bi ebazpen aurkezteko aukera dauka eta etxe bizitza da guztiok modu batera edo bestera konpartituan, nahiz eta PP zentratu da plan orokorrean. Eta bigarrenik enplegua ere, behintzat parte handi bati baita ere kezka sortarazi dio, hor PNV eta PP kanpo gelditu dira. Gure kasuan zentratuko naiz, etxe bizitza eta enplegua lotuak daudelako, bata bestea gabe ezin dalako pentsatu egun daukagun gizartean. Eta arazo nagusia da, ez bakarrik enkestan hala esaten dalako. Arazo nagusia da, aspalditik datorrelako, urteetako arazoa da, baino larriagotu egin dalako. Ikusi degulako, goizan esan dugu eta errepikatzen dugu, ikusi degulako nola gure gazteak bota egin ditugu gure hiritik, gazteak eta baita ere okerren daudenak. Ikusi dugu nola ez dagoen soluzio egokirik ekonomikoki aurre egiteko etxe bizitzaren arazoari, eta horrek ekartzen dula askotan norberak atzeratzen dula bere bizitza proiektua. Bi gauzen ondorioz, besteak beste, larriagotzen da hiriko zahartzea. Oso lotua daudelako bi arazoak. Arazoa ulertuta zahartzearena noski ez pertsona gehiago bizitzearekin, baizik eta hirian gazteak ez egotearekin. Errentako prezioak aipatu izan ditugu, behin da berriro, esan dugu eta esango dugu, bakarrik azkeneko urtean 20,8 hilo da, taula oso argia da, zalantzarik gelditu ez dadin, konsulta daiteke interneten, idealista.com web horrian, inongo propagandarik egin gabe, eta hartuz ekainetik ekainera hauek dira ateratzen diren datuak, ez dago misteriorik, eta hemen oso argi ikusten da nola hirian gaur egun 228 euro pasatxo, hilo da batetik bestera, iaztik aurten bitartean. Errentako prezioak hilo eta gainera, momentu honetan, errealitate bada ez dagola zer eskaini, ez dagola etxe bizitzarik errentan hartzeko. Argi dago, etxea bihurtu dela ondare espekulatiboa, eta horren aurrean bi aukera ditugu. Barra libre ustea edo nolabait mugak jartzea. Eta hori dago udalaren esku eta hori dago besteak beste gobernuaren esku. Zeren problemak hor daude, baina aukerak ere bai. Ikusi dugu, irakurri dugu, entzun dugu, badagoela honekiko halako adostasun bat, legea aplikatzeko, legeak ematen dituen aukerak implementatzeko, hace falta movilizar las viviendas deshabitadas, hace falta aplicar la ley. Si es cierto que hay voluntad, pues lo vamos a ver enseguida. La música suena bien, ahora hace falta que la apliquen. Ponemos 5 medidas: estudiar y determinar el número de personas que se han ido de la ciudad, estudiar también, identificar el número de viviendas deshabitadas, que no vacías. Proponemos también la creación de un observatorio que analice el comportamiento de la vivienda, y entendemos también que es importante que se adopten todas las medidas para incrementar el número de viviendas en alokabide. Y, por supuesto, junto con todo ello, hace falta adaptar la política fiscal del ayuntamiento en referencia a las viviendas deshabitadas. Y no es posible entender la solución del problema de la vivienda si también no se asume medidas respecto al empleo. Horregatik, gure bigarren proposamena enpleguari dagokio, baina ez edozein enpleguari, baizik eta benetan kalitatezko enplegua sustatzeko lehentasunari. Donostiako osasun sozioekonomikoa benetan prekarietateak jota dago, eta hori da onartu behar dugun lehenengo diagnostikoa.
Emakumeen enpleguaren egoera kaskartzen joan da, eta hori errealitate bada, soldata arrakalea gero eta handiagoa da, eta hau orokorra da, ez bakarrik emakumentzat, baina emakumentzat larriagoa da. Behin-behinekotasuna normaltasuna bihurtu da. La temporalidad se ha establecido como norma, en vez de ser una excepción. Y nuevamente las mayores perjudicadas son las mujeres. No las únicas, los jóvenes también, pero las mujeres todavía en mayor medida. Enpleguaren retazioan kaltetuak diran bezala, baita ere luzaroko langabezian. Eta horrela ezin da bizitza duina eraman Donostian. Argi dago gaur egun ez dela nahikoa enplegua izatea. Ez da nahikoa. Tener empleo no evita la pobreza. Hoy en día hay más de un 20% de personas que perciben la RGI que tienen empleo. El empleo no evita la pobreza, sino tiene unos mínimos de dignidad y de calidad. Y desde luego la vivienda es inalcanzable en términos generales, y si además el empleo no es digno, pues eso ya es ciencia ficción. Llevamos años escuchando en la calle a las mujeres que dicen: tenemos trabajo, queremos empleo. El acceso al mercado de trabajo no se está dando en las mismas condiciones para todo el mundo. Especialmente los jóvenes están en unas situaciones de precariedad inaceptable, lo cual también incide notablemente en el problema de envejecimiento de la ciudad. Jarduera ekonomikoa zerbitzuetara ari da bideratzen hirian, zerbitzuetara eta zerbitzuen barruan bereziki eta nabarmenki ostalaritzan eta merkataritza handian. Ostalaritza modu zabal batean ulertuta. Eta egungo ezaugarriak, tamalez, kenduta hotelak, bai, ostalaritza hor dago, badakigu zer dagoen, ezaugarriak behin-behinekotasunean oinarritzen dira. Eta udalak parte hartu behar du. Udala ezin da neutrala izan guzti honetan. Ezin da begira geratu, ezin da egon berarekin joango ez balitz bezala. El ayuntamiento es un agente económico muy potente, con un presupuesto de casi 445 millones, de los cuales 286.032.629,59 están en bienes corrientes, servicios, subvenciones que se pueden encaminar a políticas de empleo. Sí, el ayuntamiento, junto con sus organismos, con sus sociedades públicas, etcétera, que están en relación directa con los agentes y sectores económicos de la ciudad, se encaminan en la misma dirección. Puede jugar una función muy importante, no solo puede, sino que además debe hacerlo. BPGA edo PIB gora doala notizia ona da, baina ez da ezer aberastasuna ez bada banatzen. Eta sinistu behar dugu udalak ere badituela mekanismoak aberastasun hori banatzeko. Hirian sortzen den aberastasun hori beste modu batean guztien gana edo behintzat modu orekatuago batean ailegatzeko edo gutxienez inorez dadila modu kritikoan gelditu. Baliabideak badaude eta guk bereziki lau baliabidea azpimarratu nahi ditugu. Primero, actuar en el empleo que genera el propio ayuntamiento, con criterios claros que desde luego tienen que tener como norte evitar situaciones de precariedad. Segundo, incidir en la actividad de los agentes privados. Tercero, con compromisos y condiciones técnicos y técnico-políticos claros, siempre desde una perspectiva feminista. Y cuatro, implementar nuevas vías de trabajo respecto a la vigilancia de las condiciones de trabajo de la ciudad por parte de la propia institución. Eta bukatzen dut. Horregatik proposatzen duguna da azalpen zatian esplikatzen diren termino hauetan oinarrituta lanbaldintzen egoera hobetzeko plangintza bat. Eta plangintza hori noski egongo dala legearen baitan, baina legeak ere muturreraino eraman daitezke, beti ere perspektiba feministatik begiratuta eta horren berri zehatza urtean 2 edo 3 gutxienez emango zaiona udaleko kontratazio batzordeari. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Arratsaldeon.
Efectivamente, los socialistas donostiarras también hemos considerado que después del debate, de las reflexiones y de la situación que tiene la ciudad, los temas donde queríamos poner el acento y la prioridad eran tanto la política de vivienda como la política de empleo. Creemos que centrándonos en las personas y en las necesidades de las personas eran dos ejes fundamentales para seguir construyendo una ciudad cohesionada, una ciudad donde cada una y cada uno de los donostiarras pueda desempeñar lo mejor posible sus sueños, sus tareas o sus aspiraciones. Y es por ello que me voy a centrar en las dos cuestiones fundamentales que nos han llevado a presentar las dos proposiciones. La primera, nuestra apuesta, por supuesto, que es por un empleo de calidad y sostenible. Venimos de años difíciles, donde la situación de crisis económica ha azotado, sobre todo, ha debilitado a aquellos que peor estaban o que más difícil lo tenían. Ha sido a costa de las personas con menores sueldos y con mayores dificultades, como donde la crisis ha acentuado mucho más esas diferencias. Y, por tanto, en este momento, donde la macroeconomía, donde las cifras económicas de San Sebastián son positivas y empieza a aflorar niveles de crecimiento económico sostenidos del 2 y 3% anuales, es necesario también recuperar nivel de renta, nivel salarial de aquellos que peor lo pasaron. Por ello, hacemos una propuesta que entendemos que es lógica y sensata dentro del ámbito de las competencias municipales y de lo que una ciudad puede hacer en un marco más general y más amplio de coordinación con otras instituciones. El primero de los objetivos es seguir apostando y acentuar el esfuerzo en todo lo relativo a la investigación, al desarrollo y al talento, en el fondo, como eje tractor de la nueva economía. Algo que nuestra juventud está bien formada, nuestra población está bien formada, con un porcentaje de universitarios próximo al 50% en el total de la población y superior al 60% entre la población más joven. En segundo lugar, es seguir apostando en las inversiones públicas, en la generación de espacio de calidad también en nuestras calles, favoreciendo el ahorro energético, las nuevas tecnologías, los proyectos de Smart City, ecobarrios como el barrio de Chomin, actuaciones en el polígono y modernización del polígono 27 o Smart Calea con la mayor extensión posible, como se ha hecho en esta legislatura, al barrio de Alza o pretendemos hacer en el barrio de Amara. Continuar también con las políticas de apoyo al comercio urbano. Y aquí quiero destacar un dato para que no haya confusión. El empleo y el crecimiento es del comercio urbano, no de las grandes superficies. En los datos que tenemos todos y que tienen el barómetro en la ciudad, ha sido el comercio urbano el que ha generado empleo y riqueza en estos 4 años, descendiendo, sin embargo, el empleo en las grandes superficies. Lo digo porque a veces tenemos discursos que no encajan directamente con la realidad de los datos. Y es en esta política de potenciación, de colaboración y de diálogo con el comercio urbano por el cual, como he anunciado a la mañana, desde el Ayuntamiento hemos tomado la decisión desde el Gobierno de subvencionar a partir del año 2019 con el 50% del IBI a los establecimientos que lleven establecidos en la ciudad más de 50 años como una apuesta por el comercio urbano singular, por la tradición también y por nuestras señas de identidad. E invitamos a las Juntas Generales de Guipúzcoa, que son las que tienen la capacidad normativa, a que incorpore en las normas correspondientes del IBI o en aquellas que considere de su interés la posibilidad de subvencionar al comercio urbano tradicional o singular en sus distintas posibilidades. En esta misma defensa del desarrollo económico equilibrado, sostenible y con calidad en el empleo, defendemos también en nuestra resolución el impulsar políticas y beneficios fiscales a aquellas empresas cuyos contratos laborales sean indefinidos, con el objetivo de aumentar el empleo de calidad y sostenible. Y diré que en los últimos datos del año 2018, hoy se conocía que el empleo en Guipúzcoa vuelve a mejorar, pero también los datos de contratos indefinidos están mejorando con respecto a los años anteriores, pasando de un 7% al 10%. Queda mucho por hacer, pero se va incrementando y va creciendo también el trabajo indefinido o estable. El punto quinto de nuestra resolución plantea como objetivo claro y definitorio, como decía a la mañana, la necesidad de reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres y favorecer todos aquellos programas que vayan en esta dirección. También señalar en este caso que los datos señalan que San Sebastián es la ciudad donde las diferencias de brecha salarial entre hombres y mujeres es la menor de todos los territorios y capitales de Euskadi. Es mucho más grande en Guipúzcoa y es más grande en los otros 2 territorios y en las otras 2 capitales.
Queda camino por hacer, pero también vamos en la buena dirección. Y en el punto 6, con respecto al empleo, también en este caso solicitamos al Gobierno vasco, en la medida de que es quien tiene la competencia, la aprobación con carácter lo antes posible del nuevo plan sectorial comercial que ordenará lo que son las dimensiones, el establecimiento del comercio en el conjunto del ámbito de Donostialdea y de todo el país, pero en lo que a nosotros nos afecta fundamentalmente en Donostialdea, porque es algo que es importante para la economía de la ciudad. Lo señalaba hoy a la mañana, es generar confianza y generar tranquilidad. Y en este marco normativo es el que establecerá las reglas de juego para todos por igual. No que si tú no haces algo te lo hace Oyarzun o te lo hace Usurbil, sino que entre todos sepamos qué posibilidades hay, qué equilibrios hay que mantener y cómo San Sebastián puede competir también con el resto de municipios del entorno y no que los de aquí vayan a comprar al municipio de al lado y perdamos cuota de mercado. En segundo lugar, nuestra resolución, como decía, se centra también en el tema de la vivienda, porque ha habido cambios importantes, recientes. Y obviamente creemos que el Ayuntamiento de San Sebastián tiene que ser uno de los primeros también que trabaje en las nuevas ventanas, en las nuevas puertas que se ha abierto, a definir con mejor precisión el carácter social de la vivienda. La primera, evidentemente, y lo han planteado otros grupos también, porque coincidimos en el objetivo, es adaptar nuestro plan de vivienda a la ley vasca, a la denominada Ley Vasca de Vivienda, con todo lo relativo a la vivienda deshabitada, a la vivienda desocupada y todos los instrumentos fiscales, instrumentos legales, urbanísticos, que posibilitan su puesta en valor como un bien social y su puesta en el mercado. Y, por lo tanto, creemos que esto es indispensable y es fundamental que seamos un punto de referencia. La segunda, en una de las posibilidades que se abre también a nivel legislativo del Estado, por el cual, como ya sucede en otras ciudades europeas, como París y Berlín, se pueda establecer desde el ámbito de las políticas municipales distintas zonas y distintas tasas con respecto a la vivienda en alquiler, al precio de la vivienda en alquiler. Porque lo señalaba a la mañana, lo he dicho 2 veces y lo voy a repetir hoy también a la tarde. Nosotros sí estamos preocupados por el precio que el alquiler de la vivienda está adquiriendo. Creemos que si queremos hacer una ciudad donde todos y todas puedan desarrollar sus proyectos, es indispensable que las políticas de alquiler, además de las políticas de acceso a una vivienda digna, de VPO, de protección o libre, tengan posibilidad las familias, las personas, de tener viviendas de alquiler a precios razonables, dentro de unos beneficios razonables para el propietario, pero no especulativos, o que se use la vivienda como un bien económico y no como un bien social. El tercero de los puntos que también defendíamos es la forma de construir ciudad, de hacer ciudad o política de vivienda. Y para nosotros también es muy importante mantener el patrimonio del espacio construido. Creemos que la ciudad construida, la ciudad heredada, es parte de nosotros mismos y es una obligación transmitirla lo mejor posible en las generaciones posteriores. Y que en ese sentido se puede reformar, se puede regenerar, se puede rehabilitar, pero manteniendo sus señas de identidad principales. Y es por ello que apostamos y traemos en esta resolución a que se pueda evitar el derribo de nuevos edificios singulares en la medida en que la revisión del PPUC, del Plan Especial de Protección de esta ciudad, se ha puesto en marcha y tiene la visión de trabajar y de analizar la posible catalogación de más de 250 nuevos edificios. Por lo tanto, creemos fundamental proteger y defender estas señas de identidad. Por lo tanto, en muchos de los puntos habremos reiterado argumentos que hemos oído de otros grupos, pero sí queremos señalar que vamos en la buena dirección. Porque a veces cuando se plantean resoluciones o se plantean propuestas se intenta dar una imagen que creo que no concuerda realmente con la realidad que tiene la ciudad de San Sebastián en este momento o que vivimos la inmensa mayoría de los ciudadanos de Donostierras. Hay situaciones todavía de injusticia, hay situaciones todavía de desigualdad, pero la mayoría de la población de Donostierra hoy está mucho mejor que hace 4 años, hoy empieza a pensar que tiene un futuro mejor en un plazo razonable, hay esperanzas en la posibilidad de crear empleo, hay esperanzas en la posibilidad de encontrar un empleo mejor y hay también posibilidades y esperanzas de que nuestras industrias y nuestras empresas se instalen también en nuestros polígonos y en nuestros ámbitos industriales. Y, por tanto, esas son las líneas de establecer y cuando empezamos a hablar de los problemas de la vivienda por su precio es porque la economía se está recuperando. Por lo tanto, ambos elementos van unidos, pero ambos demuestran que se ha hecho un trabajo importante y que la ciudad tiene las bases para poder tener un futuro mucho mejor. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda orain. Bai, arratsaldeon, guk ere 2 proposamen aurkeztuko ditugu eta lehenengoa
etxe bizitzari buruzko ebazpen proposamena da eta horrekin hasiko naiz. Gaurko udalbatza honetan argi gelditu da etxe bizitza dela hiri honek gaur eta baita ere etorkizunean duen erronkarik nagusinetakoa. Bereziki hirian errelebo bat eman behar diogulako gure biztanleei eta bizitza proiektu duin bat garatzeko ezinbestekoa delako etxe bizitza elementu zentral gisa. Egia da, besteak beste, urban audita hartuta hor azaltzen dela hiritarren artean etxe bizitza dela kasu honetan kezka gehien sortzen duen elementua. Eta egia da gainera, ez daukala heldur leku erresa, baino hortan jarri egin behar gera, bereziki baldintzak asko aldatzen direlako eta elementu oso mugikorra delako. Ez alde batetik, etxe bizitzaren prezioak, alokairuarenak asko mugitzen dira, edo ekonomia garapenaren arira mugitzen dira, baita ere egia da hiri honek historikoki jabetzaren aldeko apustua, edo apustua baino soziologikoki horrela portatu izan garela donostiarrak, azken finean hiri honetako etxe bizitzen 80% baino gehiago jabetza izaeran dagoelako, baita ere kontuan izan behar dugu gaur egun ere hiri honen eta hiritarren soziologia eta datorren ere aldatzen hasia dela, familia nukleoak txikiagoak dira, bakarrik bizi diren pertsona helduak, beraz horri ere erantzuteko tresnak diseinatu beharko ditugu. Argi dago, ez dela izango bakarrikan eraikitzea erantzuna, ez da bakarrikan promozio gehiago eta gehiago bideratzea, malguagoak izatea eta aurrerakoiagoak izatea ere tokatuko zaigu hirian erronka honi aurre egiteko. Eta bereziki eraikitako hirian zentratu beharko gera kasu honetan. Malguagoak izan da, segregazioak eginez, edo regenerazio dagokionez. Eta baita ere, besteak beste, etxe jabeei alokairurako segurtasuna adiraziz. Egia da, etxe bizitza erronka izan dela beti historikoki hiri honetan erronka bat, baino kontuan hartu behar da eta gauzak ondo egiten direnean horrela ere adierazi behar da, historikoki ere erantzuna positiboa izan dela, ez? Azken finean, etxegintzak bere esku 2200 inguruko eskaintza publiko bat daukalako eta hori ere azpimarratzekoa da, ezta? Egia da, udalaren esku hartzea puntu honetan erronkari aurre egiteko orduan ezinbestekoa dela, baina nahikoa ere ez da. Eta modu horretan beste instituzio batzuekin, beste administrazio publikoekin ere lan egitea tokatuko zaigu. Eta besteak beste, hor daukagu proposamenean adierazten den bezala, orain dela urte batzuk onartutako etxe bizitza legea. Modu honetan, hori da guk kasu honetan, gaur onartzera ekartzen duguna, baliabide guztiak, bai udalak, baita ere parlamentuan onartutako etxe bizitza legeak eta baita ere izan ditugun aurrekariak legei dagokionez eta ebazpen judizialak guzti horiek bideratu ditzagula hiri honetan etxe bizitzaren erronka horri aurre egiteko. Eta hori da bereziki ebazpen proposamen honetan zentratu duguna. Bestea, caso honetan la segunda propuesta de resolución que presenta el Partido Nacionalista Vasco ya fue presentada, poco más o menos, en un estilo similar, en el primer pleno de política general, en 2015, y trata sobre las inversiones pendientes que tiene el Estado, el Gobierno del Estado en este caso, con Donostia. Enumeradas brevemente, el tren de alta velocidad, el intercambiador, el edificio del Gobierno Civil, los cuarteles, la cárcel, todos ellos son necesarios y condicionan el futuro de esta ciudad, porque en consecuencia de ello se mejora la calidad de vida y la vida diaria de los ciudadanos. Solicitamos en esta propuesta de resolución, en su primer punto, que se le dé respuesta a la cárcel, que cuanto antes comiencen los trabajos y las gestiones para trasladar la cárcel de Martutene a Escuzaitzeta, al igual que se construya el centro de inserción social, porque ello dará pie a que podamos desatascar la segunda fase de Txomin Enea, que también está ligado con la necesidad de vivienda que tiene esta ciudad. Lo mismo ocurre con los cuarteles. Nos da igual la ubicación, ya sea Escuzaitzeta o Antondegui, pero solicitamos al Gobierno de España que cuanto antes también tome una medida o un compromiso para que los cuarteles dejen de estar en la vega del Urumea, también para dar respuesta a lo que este entorno necesita. Al mismo tiempo también nos centramos en un edificio singular en el barrio de Amara, que puede ser un eje central también para el dinamismo del barrio, donde los propios amaratarras están solicitando que el edificio del Gobierno Civil sea destinado también a equipamiento público. Y en el ámbito de la mejora de la movilidad, tanto la llegada del tren de alta velocidad, el intercambiador o las competencias ferroviarias, todas ellas que pasen cuanto antes y en máxima brevedad a manos
de la ciudad, la llegada del tren de alta velocidad y las opciones que nos va a permitir la fusión entre las líneas de Renfe y la de ETS. Es cierto que con el anterior Gobierno del Estado se abrió una puerta en estas negociaciones, que hubo ciertos avances. Tuvimos aquí este mismo año al ministro de Fomento presentando el acuerdo de lo que iba a ser la futura estación de Atocha y la llegada del tren de alta velocidad, pero también es cierto que con el nuevo Gobierno en Madrid parece que también se ha abierto una puerta al desarrollo, una puerta a hablar y a poder negociar dentro de un parámetro todas estas inversiones que tiene pendientes el Estado con la ciudad. Y eso es lo que solicitamos en nuestra propuesta de resolución. Eskerrik asko. Zuri, orain posizionatzeko, gainontzekoekiko posizionatzeko txanda irekiko dugu. 5 minutu talde bakoitzak eta berriro ere txikitik handira irabazi taldeak dauka hitza. Txikitik handira ere gure postura ere fijatuko dugu. Y empezando por el Partido Popular y la propuesta de resolución que ha hecho respecto a los barrios de la ciudad y sus necesidades, adelantar que daremos un apoyo, aunque crítico, y explicaré por qué. Aunque consideramos que hay que avanzar en la ampliación del sistema de distritos y entendamos y compartamos el argumento de que no es deseable en política crear diferencias entre ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan, sí pensamos que es necesaria una reflexión previa, una evaluación del funcionamiento de la experiencia del Distrito Este. ¿Para qué? Para acometer de la forma más óptima los siguientes distritos. Compartimos también que durante esta legislatura no se han desarrollado suficientes herramientas de participación ciudadana. Y es que resulta triste que tan solo el año previo a elecciones, el año preelectoral, se impulsen procesos participativos como los presupuestos participativos y además con numerosas carencias en el mismo. Respecto a la revisión del Plan General, decir que la apoyaremos. No en vano nuestro grupo propuso el mes de julio recientemente emprender la revisión del Plan General porque entendemos que es necesario acometerlo, dado que ya han pasado 8 años, que el grueso de las viviendas de protección oficial no se van a hacer y que hay que adecuar el plan a las disposiciones de la Estrategia Clima 2050, así como a las diferentes directrices de ordenación territorial. Respecto a las propuestas de H. Bildu, en las que se refieren a vivienda, coincidimos que hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda la reciente sentencia sobre la Ley de Vivienda, en especial lo referente a la vivienda vacía. También en que es necesario tener información propia de referencia del precio de la vivienda. Respecto a la propuesta de resolución de empleo, decir que efectivamente hoy en día tener un empleo no garantiza tener unas condiciones de vida digna, no lo garantiza, y coincidimos que hay que trabajar con el colectivo mayor de 45 años, con las mujeres que sufren en particular la precariedad y la brecha salarial, actuar en el empleo que genera el ayuntamiento, así como impulsar planes de empleo. Respecto a las propuestas del Partido Socialista, obviamente hay 3 que han sido calificadas incorrectas dentro de las propuestas de vivienda. Obviamente, por esa razón no las apoyaremos. Las otras, perdón, las de empleo. Y las referentes a las negociaciones con el Ministerio de Defensa, decir que no vamos a apoyarlas porque les falta concreción y este grupo no va a firmar, desde luego, cheques en blanco. Por último, decir que las medidas que favorezcan la adaptación de los hogares a las necesidades actuales lo apoyaremos. De hecho, es una cuestión que hemos llevado en nuestro programa electoral. Respecto al empleo, decir que nos abstendremos en la mayoría porque, según lo que se dispone en estas propuestas de resolución, se da a entender que ya se están llevando a cabo políticas suficientes de fomento de empleo digno. Y la verdad es que no podríamos estar más de desacuerdo. Respecto a las propuestas de resolución del PNV, hay que decir que nos han sorprendido. Nos sorprende que de un partido que se ha vendido como gran gestor a la ciudadanía vasca y cuando una de sus líneas políticas que perduran en el tiempo es la exigencia de transferencias pendientes a la Administración central, cuestión que por otra parte compartimos,
pues nos sorprende que a la hora de plantear unas propuestas de resolución no se haya marcado ni un deber propio para sí mismo, allá donde tiene competencias al ayuntamiento. Todo se basa en pedir cosas a instituciones donde no está y para sí mismo no se pone deberes. ¿De verdad opinan que de todas las cuestiones que se han tratado hoy no corresponde ningún al ayuntamiento? Pues ese es su modelo de gestión. Evidentemente no vamos a apoyar estas propuestas. Eskerrik asko. Bai, talde popularraren txanda orain. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues coincidimos en cosas con el grupo precedente, con Iriabasi, y vamos a empezar por este último grupo a la hora de explicar el sentido del voto del Grupo Popular. Bien, sobre la propuesta de resolución de vivienda, vamos a votar que no a los puntos 1 y 2 por nuestras reservas en relación a la aprobada Ley de Vivienda del Parlamento Vasco, que, como saben, el Partido Popular votó en contra en Vitoria. Sí apoyaremos, en cambio, el punto 3, siempre y cuando se nos permita la votación por puntos por parte del Grupo Iriabasi. No vamos a poder apoyar la propuesta sobre la resolución sobre empleo y vida digna, entendiendo que hay argumentos interesantes puestos encima de la mesa. Bueno, discrepamos de cómo se ha implementado eso en la propuesta de resolución en relación al observatorio y ese plan de empleo público de gestión directa, sobre el que tenemos reservas. Sobre el grupo EH Bildu, vamos a pedir asimismo la votación por puntos en el caso de la propuesta de vivienda. Entendemos que hay propuestas interesantes, pero lo mismo que el grupo Iriabasi, mantenemos reservas en relación a las propuestas descritas que tienen relación con la Ley 3/2015 de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco. Y nos vamos a abstener en la propuesta del grupo EH Bildu sobre la prioridad de impulsar el empleo de calidad en Donostia, que contiene cosas interesantes y 3 aspectos concretos en su propuesta de resolución que, bueno, no sabemos hasta cierto punto qué garantía de éxito pueden llegar a tener, insistiendo en que, bueno, pues se comentan cosas interesantes en alguna de ellas. Bien, y en cuanto a las propuestas del Grupo de Gobierno, el PNV y el Partido Socialista, bien, lo primero que hay que decir es que llama la atención que después de 41 meses en Gobierno, pues ambos socios de Gobierno, el PNV y el PSE, planteen ambos propuestas de resolución en materia de vivienda. Han tenido 3 años y medio, va camino de 4, para hacer lo que en muchas ocasiones ponen en el papel y no han querido desarrollarlo o no han sabido desarrollarlo. Aún así, muchos aspectos, evidentemente, por responsabilidad los vamos a aprobar, porque decir que no a muchas de las cuestiones expresadas pues, es absurdo, no es nuestra forma de hacer política el no aprobar cosas aprobables y, desde luego, vamos a aprobarlas. Entrando en materia, en relación a la propuesta de vivienda del Grupo Socialista, pues vamos, si se nos permite votar por puntos, vamos a aprobar los puntos 3 y 4 y vamos a decir que no a los puntos 1, 2 y 5. Pues también por la cuestión esa de la Ley de Vivienda aprobada por PSE, EH Bildu y Podemos en el Parlamento Vasco, que desde el Grupo Popular no entendemos acertado o no entendemos la mejor manera de solucionar o de gestionar políticas en materia de vivienda. Y sí vamos a apoyar la propuesta relativa al crecimiento económico equilibrado, que contiene cosas interesantes, algunas de las cuales pues se han hablado esta mañana, y algunas de las cuales pues, son propuestas del Partido Popular. Por ejemplo, la contenida en el punto 4, la de las políticas y beneficios fiscales a aquellas empresas cuyos contratos laborales sean definidos con el objetivo de aumentar el empleo de calidad. La vemos con buenos ojos porque es nuestra y la apoyaremos. Y acabando con el Grupo Nacionalistas Vascos, con el Partido Nacionalista Vasco, pues en relación a la vivienda, que prácticamente no dice nada que llevarse a la boca, mucha literatura, pero poco más, pues la vamos a apoyar porque, bueno, entendemos que es una lección de buenismo que luego hay que aplicársela. Entonces, nosotros sí apoyamos, creemos que es positivo, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Eso está muy bien, el papel lo sujeta todo, ya sabemos, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y en relación a las inversiones y actuaciones del Gobierno central en San Sebastián, bueno, pues esto es más de lo mismo. Vamos a apoyar los puntos 1 al 4, eso sí, entendiendo primero que pedir al Gobierno de Madrid es lo recurrente en el Partido Nacionalista Vasco, es un poquito la razón de su existencia también, el exigir cosas a los demás mientras ellos no hacen ninguna, pero nos gustaría que ese nivel de exigencia se extendiera también a la propia Diputación de Guipúzcoa
o al propio Gobierno vasco, que además está compuesto también por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, y no vemos el nivel de exigencia que se exige para la Administración central. Y voy a poner un ejemplo, es el de las pantallas acústicas en Riberas de Loyola. Cuando nosotros les pedimos que pusieran pantallas acústicas en Riberas de Loyola para minorar las molestias del ruido, dijeron que es que la Diputación no lo ve, no quiere. Bueno, pues podían haber ustedes contenido algún tipo de medida, de propuesta, en el mismo sentido, en el nivel de exigencia que hacen ustedes con los gobiernos de Madrid, también para con la Diputación de Guipúzcoa. Y no vamos a apoyar, si se nos permite la votación por puntos, el punto número 5, por las cuestiones antes comentadas y porque son más excusas para no hacer nada, para acumular poder por acumular y para gestionar mal aquellas cuestiones que se están gestionando bien. Como el aeropuerto de Bilbao, que nos dijo en su momento, cuando trajimos aquí una propuesta, que si tuviéramos, acabo en 10 segundos, si tuviéramos competencias en materia pues de aeropuertos, pues nos iría muy bien. Bueno, Bilbao está dentro de AENA y va como un tiro. Son otros los problemas que tiene y el PNV y el Partido Socialista saben bien de qué estamos hablando. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, hasiko gera etxe bizitzarekin eta hasiko gera egun delegaritza duen taldearekin, soerekin. Esan dugu, musikak ondo jotzen du. Orain behar dana da hitzetatik ekintzaetara pasatzea. Zeren, hemen aipatzen diren puntu batzuk guk geuk ere ekarri ditugu. Ez hori bakarrik, hauetako batzuk damaskigu hilabeteak eskatzen, pribatuan eta publikoan, ongietorriak. Ez du kentzen adibez bat bi hiru, baiezko emango diogu, hirugarrenean, gero ikusi nahi dugu zerrenda, zehaztuta, eraikuntza aldatu nahi diren airekuntza hoiekin, baina laugarren eta bosgarren puntuak ez ditugu babestuko, aztenitu ingo gera, zeren, hemen argi esan dugu, datorren ostegunean itzengo dugu honetaz, kuarteletatik lehenengo erabaki behar dutena da jutea. Eta hemen beti jartzen dira baldintzak, hemen jartzen dira beti gurdia idien aurretik. Eta esto del fomento activo de la rehabilitación residencial y tal, pues puede estar muy bien, pero hay que regularlo. La moción del PNV sobre vivienda, pues le vamos a dar una abstención por vaporosa, porque ante la gravedad de este problema, del problemón que tenemos en esta ciudad con la vivienda, aquí lo que nos traen es un brindis al sol, es una moción sin concreción y desde luego este grupo no va a avalar esto. Baita ere emango diogu abstentzio bat PPk ekarri duen proposamenari, zeren, hemen egiten diren aipamen batzuk adierazpen partean, bildurgarriak dira, hor auditza ikular aipatzen da besteak beste, ez dakigu oso ondo zer dan hemen onartuko genukena aipatzen denean rebizio hori. Igual ondo dago rebisatzea, baino jakin behar da iparrera, ekialdera, mendebaldera honek ze haizetara ari da begiratzen duen. Baiezko emango diogu irabazik ekarri duen proposamenari gurearekin lerrokatuta dagoelako. Eta baita ere lerrokatuta dago irabazik ekarri duena enpleguarekin lotuta eta beraz baiezko eramango du. Ez aldiz, Partido Socialistak ekarri duena, eta inciso bat, señor Gasco, en los contratos indefinidos, pues sí, efectivamente han aumentado, pero resulta que el de las mujeres han disminuido un 5%. Es que siempre la pagamos las mismas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos las medias, hacemos la del pollo. Hemos comido al 50%, pero usted se lo ha comido todo y yo me he quedado sin comer. Y no, volviendo, empleo de calidad y sostenible, nos dicen, vale. Y nosotros les decimos, pues la primera y la dos, pues sí, porque efectivamente son continuistas de trabajos que se hacían respecto a talento como eje tractor y las cuestiones de Smart. La tercera, esto de los 50 años, el comercio urbano, les hicimos una propuesta con el ICIO para que hubiera, pues unas ciertas mejoras en barrios que están con realmente necesidad de una activación económica y aquello dicen que no. Y ahora nos traen esto, no sé, no acabamos de entender esta propuesta. Igual que, desde luego, el 5,
continuar con las políticas para reducir la brecha salarial. Bueno, empiecen. Lo de continuar es que primero empiecen y luego ya veremos si se continúa, pero primero empiecen. Y con la sexta, pues lo mismo. Bueno, si hubieran dicho que sí a la moratoria, pues esta propuesta sería creíble, pero traernos estas propuestas cuando no han dicho que sí a la moratoria, pues esto no es creíble. Sí votaremos que sí a la 5, porque bueno, pues ya era hora de que empiecen por ahí. Vale, llegamos a la propuesta del PNV Madrilera begira. Egia da, burujabetzaren behar handia daukagu, zeren bestela gure egunerakoa guztiz baldintzatuta dago. Hemen dauden proposamen batzuk, egia da, duela urte asko egon behar ziren konponduta. Baina han Madrilgo pasillo horietan gure gauza galdu egiten dira. Eta horregatik, hemen egin behar dana, Madrilera joaterakoan, ez da alderdien arteko paktutxoak hemen, han, edo ez dakit nun. Hemen hiri bezala, herri bezala jokatu behar dugu, eta horrela egin beharko genuke Madrilera goazenean. Baina, bueno, hemen presentatzen diren guztiekin bat ez gatoz, hori ere aurreratzen dut. Ados gaude gobernu zibila ausorako berreskuratzearekin, eta babestuko dugu. Ados gaude, tren sarea geure ganatu behar dugu, datorren ostegunean hontaz berriro itzengo dugu, bukatzen dut. Eta ez ditugu babestuko lehena, bigarren, laugarrena, bakarrik azalduko dut lehena, eta da, estos cheques en blanco al ministro del Interior, que no sabemos de qué estamos hablando, somos conscientes de la necesidad que hay de en el modelo, termino del centro, pero no sabemos qué es lo que se está planteando y no podemos votar que sí. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bueno, a ver si entre todos somos capaces de aclararnos un poco, ¿no? Porque estos debates son confusos de voto una cosa sí, otra no, pero ahora le quiero, pero no le creo, no sé, es una confusión que a mí me cuesta mucho entenderla y me imagino que a los que nos estén viendo, si hay alguien, probablemente también. Lo fundamental, nosotros, con todos aquellos que proponen políticas razonables en el tema de la vivienda y con los cuales ya coincidimos en su momento, vamos a coincidir hoy y vamos a votar que sí. Y yo aquí quiero aclarar una cosa fundamental, señor Murguiendo, porque a veces ve fantasmas donde no los hay. La ley de vivienda vasca fue votada por EH Bildu, sí, por el Partido Socialista, al cual pertenezco yo también, pero por UPyD, que no creo que a usted le suene tan lejano, no por Podemos, porque es que ustedes a veces últimamente, pues igual se ha equivocado y no se ha dado cuenta, pero meten todo en la coctelera a ver si temblamos un poco. Y lo segundo es que cuando una ley vasca, por ejemplo, no se sumó en su momento al PNV, pero una vez que ya está aprobada en el Parlamento Vasco, ya es de todos. Como una vez que aprobamos en el Ayuntamiento algo, en principio es de todos. Eso es una cosa importante en democracia. Y si esa ley de vivienda habla de que la vivienda es un bien social al cual tenemos derecho por la Constitución española todos, que en eso compartimos, me imagino, pues entonces a una vivienda digna, que es lo que dice la Constitución, trabajemos todos en que eso sea posible. Y en ese trabajar para que todos sean posibles, es verdad que si hay un inmueble, por ejemplo, de una entidad financiera que lleva 6 años vacío porque está esperando a ver si suben los precios del mercado, pues será bueno que desde las administraciones tengamos instrumentos para seducirle, para convencerle o para obligarle a que lo ponga en el mercado y lo ponga en valor y sea una política más eficaz. Con lo cual yo le pido, aunque sea más tarde, pero que al final también vote que sí a algunos de los puntos que proponemos porque me hace interesante. En esa línea apoyaremos pediremos votaciones por puntos en todas las resoluciones y votaremos en muchos de ellos a favor de los que se han propuesto por parte de otros grupos. Con respecto a los temas de pedir al Gobierno de España, entiendo que también me toca hablar porque ahora pues es un gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez, pues también vamos a votar que sí. Porque los socialistas de Donostiarra somos coherentes. Nosotros llevamos pidiendo los cuarteles de Loyola para hacer política de vivienda, creo recordar, desde hace 10 años o más. Era ministra de Defensa Carmen Chacón. Y lo seguiremos pidiendo. Pero creemos que hay que negociar, que podemos pedir muchas cosas, que podemos pensar que todo es blanco o negro, pero que es bueno negociar, dialogar. Por supuesto que pediremos también que se negocie las posibilidades de que el espacio de la subdelegación del Gobierno, y recuerdo que lo llevaba en mi propuesta electoral de hace 4 años,
pueda ser en parte la Casa del Distrito de Amara, decía yo, o la Casa de Cultura de Amara. Ahora lo piden algunos vecinos, pues me parece interesante, habrá que verlo. Pero es verdad que quien lo construyó y quien es el propietario también tendrá parte y habrá que negociar con las administraciones que nos representan a todos, tanto como con la propiedad privada, por lo menos. No vaya a ser que ahora algunos de izquierdas entiendan que lo que representa a todos no hay que negociar nunca y que todo es gratis. Yo creo que hay que negociar y hay que valorarlo. También creo que es verdad, nosotros vamos a apoyar la resolución que plantea el Partido Nacionalista Vasco, que también a las demás instituciones les deberíamos pedir. Nosotros hoy no lo hemos hecho porque creíamos que el empleo y vivienda son temas tan importantes hoy en día que eran los principales. Pero yo lo he dicho a la mañana, a mí me encantaría que tuviéramos un conservatorio superior de música adecuado en la ciudad de San Sebastián. Me encantaría que contáramos con una escuela de danza complementaria con la de Vitoria, que permitiera que las personas que están en ese ámbito también pudieran desarrollar aquí sin desplazamiento, sobre todo las niñas más pequeñas, etcétera, etcétera. Hay mucho, tanto a la Diputación, al Gobierno vasco o a otros que también podríamos solicitar. Pero, evidentemente, todo lo que viene ahí estamos de acuerdo. Tanto que con respecto a las cercanías ferroviarias y solicitarlas, está en el Estatuto de Gernika. Y nosotros también defendemos el Estatuto de Gernika. Y siendo viceconsejero yo se lo pedí al ministro Pepe Blanco, con poco éxito. Me temo porque todavía siguen sin estar. Pero sí creo que es importante que algunas tomas de decisiones estén cerca de la ciudadanía, porque nuestros apeaderos estarán mucho mejor, porque la presión ciudadana es mayor hacia el ayuntamiento que hacia cualquier otra institución. Somos la institución más cercana al ciudadano y eso está bien para poder llevar adelante las políticas. Por lo tanto, en todo lo razonable lo apoyaremos. Y permítame a mi amiga Albistur, que quiero terminar ya que probablemente sea su último debate del Estado de la ciudad. Sí, usted ha tenido ya a la mañana un discurso muy visceral y muy pasional, pero viendo las resoluciones que ha presentado me doy cuenta que coincide mucho más con lo bien que va la ciudad con lo que he expuesto yo. Así que muchas gracias. Zuri, eta azken txanda Eusko Alderdi Jeltzalearena. Bueno, urrenkera bat jarraitzeagatik nik ere txikitik handira baloratuko ditut proposamenak. La primera, la de Irabazi sobre la vivienda. En esta propuesta de resolución no vamos a apoyar todos los puntos, pero sí me gustaría aclarar la parte justificativa de esta resolución, porque no sé si queda claro, pero hace referencia a que Txomin cuenta con 162 viviendas VPO frente a las 355 libres. Y creo que eso sí es un dato a aclarar, porque la primera fase de Txomin tiene un total de 874 unidades, o sea, viviendas, de las cuales el 25% son libres, son 242, con lo cual no casa con los datos que ustedes ofrecen. Pero más allá de la justificación, en esta propuesta de resolución apoyaremos el primer punto. Sin embargo, tanto el segundo como el tercero no los vamos a apoyar por falta de concreción y también porque no se identifica cuál es ese mecanismo que ustedes solicitan a la hora de controlar los precios. Yo y mi grupo no sabemos cuál es ese mecanismo, pero ustedes tampoco nos están diciendo cuál es, por lo tanto se nos hace complicado aceptar ese punto. Respecto a la segunda propuesta de resolución que ustedes han presentado sobre el empleo y la vida digna, entendemos la voluntad lo que se ha escrito. El objetivo final podremos compartir, pero es cierto que igual es en el cómo donde tenemos que profundizar, ¿no? Eta zuk aipatzen zenuen, ez? Alderdi honek pelota kanpora bidaltzen dituela, ez duela etxeko lanik hartzen beretzako, eta egin dituen aurkezpen guztiak edo proposamen guztiak beste bati bideratuak izan direla, baina kasu honetan ere ez dakit, eta ez da ondo zehazten, baina udalari ere tokatzen ez zaizkion eskumenak ere ematen dizkiozu, ez da? Eta bai aipatu nahiko nizuke, irakurri zazu berriz ere etxebizitzari dagokion proposamena zehor ikusiko ez nola, baita ere guretzako etxeko lanak jartzen ditugun. Bestalde, talde popularrari dagokionez, en cuanto a la propuesta sobre la actualización del plan general, apoyaremos este punto. Entendemos también que es un trabajo que se está haciendo, pero también merece una reflexión y un nuevo análisis. Es verdad que la ciudad y el entorno ha sufrido diferentes ciclos económicos y es verdad que es bueno también actualizar lo que la ciudad necesita de cara a afrontar mejor el futuro. Y respecto a la propuesta de los barrios sobre el distrito, también apoyaremos los dos puntos, siendo claros también, y creo que ha quedado claro, de que esta legislatura no se pondrá un distrito más en marcha, pero se apuesta y hay una voluntad de que en el futuro así lo siga siendo. EH Bilduren proposamenei dagokionez, lehenengoa izango litzateke etxebizitzari
dagokiona. Kasu honetan, hemen bai onartuko ditugula puntuak, gehiengoen puntua onartuko dugu, baino egia da ere, parte justifikatiboarekin ez deguela orokorrean bat egiten ez, eta bereziki lehenengo puntuan hor, expulsión edo bota termino erabiltzen dezu, eta nik uste kasu horretan asko eta luze izegin detzakegula zergatik jendea utzi duen hiria, ez ala bakarrik izan soilik etxe bizitzaren prezioagatik seguraski. Eta aparte baita ere, zehaztapen falta dagoelako ez, horra esaten da, aztertu dadila zergatik joan den jendea Donostiatik, baina noiz denboraldian, ez da hori ere ez da zehazten alare beste puntuei dagokionez, gutxi gora bera aldeko botoak izango ditu. Eta bestalde, bigarrena kalitatezko enpleguari dagokionean, hemen argi esango dizuet, hau ez degula onartuko, justifikazioarekin osotasunan ere, puntu batean bai, baino lehenengo esaldian, ezagita alarmismo puntu bat ere jasotzen da, ez? Aipatzen da Donostiako osasun sozioekonomikoa prekaritatea larriki jota dagoela. Nik ulertzait hemen hobetzeko eta aurre egiteko egorak baditugula, baina gure hiriak hemen aipatu da 8% langabezia tasa dauka, eta gainerako hiriburuekin konparatuta bajuagoa, baita ere Euskal Autonomia Erkidegoarekin ere konparatuta bajuagoa, eta estatuari dagokionez ere bajuagoa. Ez da nahikoa, argi dago, eta datuak ere onak dira, baino kasu honetan ez dut uste, dana horrek justifikatzen duela eskatzen dena, ez? Eta bat egiten dugu gehiago alderdi sozialistak aurkezten duen mozio honekin. Orokorrean, bai, onartuko ditugula alderdi sozialistak aurkeztutakoak, bai, etxe bizitzarena, eta baita ere ekonomia ero, garapen ekonomikoari dagokionak. Eta bai, eskertu behintzat, gure proposamenen alde, bozka emango dituzuen bat alde hori. Mi esker. Bai, eskerrik asko zuri. Bai, Albistur Andreak hitza eskatzen du. A ver, yo estaba aquí calladita, entonces que le agradezco al señor Gasco que me dé su bendición siempre en las propuestas que presenta el Partido Popular, pero esta mañana tocaba hacer un repaso de lo que habían dicho ustedes que iban a hacer a lo largo de la legislatura. Y si me hubiera escuchado, le he dicho que igual suscribía hasta un 90% de lo que está ahí escrito, no el recorrido que han tenido ustedes en su grado de cumplimiento. Pero muchísimas gracias por tener que dar siempre el qué bien lo hace usted, qué mal lo hace usted, no sé, pues gracias. Bueno, señor Albistur, he hecho una interpretación generosa de lo que es una alusión personal que, está ahí en el límite, pero vamos a dejarlo de estar. Jarraian bozketatara pasatuko gera, eta eramango dugun urrenkera, lasai joango gera, gainera uste dut gehienetan puntuz puntuka egingo dugu da, gehienetan ez guztietan, oker espadin manago, gaizki entzun espadin badet, eta eramango dudan urrenkera da taldeena, hau da, txikitik haundira. Eta txikitik haundira, den urtean horre egin omen genuen, eta txikitik haundira gainera erregistroa, hau da, zein erregistratu duen denago talde bakoitzak. Eta horri jarraituz, lehen bozketak irabazirenak izango dirateke, eta gainera zehazki lehenengo enpleguari dagokion proposamenarena. Bai? Horrek 3 puntu dauzka, eta banan joango naiz. Denak prest? Bai? Tira. Beraz, irabazi taldeak aurkeztutako enpleguari buruzko proposamenaren lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen barkatu, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz, proposamena ez da onartzen. Eta orain, irabazi taldeak etxe bizitzari buruz aurkeztutako proposamena daukagu, honek ere 3 puntu dauzka, bai? Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta hirugarren puntuari aldeko botoak,
kontrakoak, hau ere ez da onartzen, baino proposamena puntu bakar batez onartua gelditzen da, denengo puntuarekin. Orain talde popularrera pasatuko ginateke, eta erregistroaren arabera denengo barrutiei eta auzoei buruzko proposamena daukagu. Honek 2 puntu izango dituzke, banan-banan egingo ditugu. Beraz, talde popularrak distritoei buruz aurkezten duen proposamenaren lehen puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, beraz, proposamena bere horretan onartzen da, eta orain, plan orokorrari buruzko proposamena honek puntu bakarra dauka, beraz, zuzenean bozkatuko genuke, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Jarraian, EH Bildu taldearen proposamenetara pasatuko ginateke eta erregistroaren arabera enpleguari dagokiona da denengoa. Puntu bakarra du honek, beraz aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta jarraian etxebizitzari buruzko proposamenera pasatuko ginateke, honek 5 puntu dauzka. Lehen puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, hirugarrengoari aldeko botoak, hau batez onartzen da, laugarrengoari aldeko botoak, hau ere hau batez onartzen da, eta 5garrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Beraz, lehen puntua ezik, beste dauak onartzen dira. Jarraian, talde sozialistak aurkezten dituen proposamenetara goaz, eta lehenengoa enpleguari dagokiona izango ditzateke, 6 puntuz osatua. Zuzenean, lehen puntuari aldeko botoak, kontrakoak, hau batez onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botoak, hau batez, hirugarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, laugarrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, 5garrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta 6garrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Jarraian, etxebizitzari buruzkoa, honek 5 puntu dauzka, lehen puntuari aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Hirugarrengoari aldeko botoak, hau batez onartzen da. Laugarrengoari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta 5garrenari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Beraz, puntu guztiekin onartua gelditzen da. Eta azkenik, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenetara goaz. Gauza bat, bakite bozketak ezin direla errepikatu, baina 2 mozioak konfunditu ditugu. Barkatu? Ya sé que no se puede repetir las votaciones, pero hemos confundido la votación de la vivienda con las de empleo. A ver, yo, si no tiene inconveniente ninguno de 2 grupos, señor secretario, hacemos una de estas de Fuente Ovejuna y volvemos a votar. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Vale? Bueno, pero si en acta queda más satisfecho o Irabazi con la posición como se recoge, pues bueno, nos costará 3 minutillos más. ¿Ahí? Venga, o sea, repetimos la votación de las proposiciones presentadas por el Grupo Socialista. Espera, a ver cuál hacemos ahora, la de vivienda o Bai. empleo. Eta hasiko gera enpleguari dagokion proposamenarekin, bai? 6 puntuz osatua. Abstención. Yo te digo yo. Beraz,
Den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, kontrakoak dira edo abstentzioak? Abstentzioak, bale, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hirugarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Laugarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, laugarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bosgarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta seigarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Etxe bizitza orain, 5 punturekin, lehen puntuari aldeko botuak, bai, aldeko botuak, PP-ezik beste danak, bai. Kontrakoak, onartzen da, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, laugarrenari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bosgarrenari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ondo jasota daukagu, bai? Eskerrik asko, hurrengo puntura, edo hurrengo proposamenetara goaz, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenetara, eta hurrenkeran Madrileko gobernuaren inbertsioen proposamena daukagu denago, 5 puntuz osatua, eta banan-banan nijoa hemen ere. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, hirugarrengoari aldeko botuak, aho batez, laugarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta bosgarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere, onartzen da. Eta azkena puntu bakarra duena gainera, Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitzari buruz aurkeztutako proposamena, honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da. Eta honekin, gaurko osoko bilkura amaitu dugu. Eskerrik asko danoi. Con estas votaciones damos por terminado el pleno extraordinario del mes de octubre, eta atorren ostegunean berriro egongo gea hemen ohiko udalbatzarrarekin. Mila esker, eta atorren astean egoten gea.